eh, expresamos nuestras más sentidas agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en este primer día TIC de Americ y Pixie Cala. Hoy tendremos un programa bastante nutrido con diferentes charlas que nos podrán dar una idea muy clara de cómo las tecnologías de la información y comunicaciones se están moviendo en este 2020. Seguramente tendremos una serie de intervenciones que serán muy interesantes. Hoy empezamos con John Lavan. John Lavan fue el primer RCDD de Bixi en Europa. Fue el director de Europa también para Bixi. Master Instructor para Bixi. Es un arquitecto de centros de datos, un entrenador y formador de personal para centros de datos, y hoy está trabajando en un proyecto que se llama OCP, y precisamente esta es la charla que nos dará sobre OCP. Por cierto, es un pub owner, así es que cuando tengan oportunidad de estar en Inglaterra, cerca de Londres, valdría la pena que pasaran a conocer su pub. John, good morning, good afternoon there, and please go ahead. Listo, Jimena. Open source rumperdis in the data centers and digital infrastructures. I'm John Laban from the Open Compute Project Foundation, and I'm based in England. So I'm speaking from England. Welcome. Now, what I would like to cover is the impact of this open source technology. And while I'm talking, if you want to search the meaning of the word rumperdis, then please do so, because this open source technology is more disruptive than disruptive. So if you search rumperdis, you will understand what that word means. Now, the Bixi members down in the Sala region, the Caribbean and Latin American region, are going to be impacted by this technology. And we've seen huge disruptions in Europe, North America, in Asia because of this, and it's quite profound, some of these issues that will occur. For example, in an OCP data center, there are no permanent copper cabling links. There are no Cat5e cables, there are no Cat6 cables. Now this is going to cause a big problem for Bixi members in the Sala region, because they probably make a lot of their money installing structured cabling systems. But don't despair. In an OCP data center, an Open Compute Project data center, there is a lot of fiber, which I will cover shortly. Now, just to kick off, you need to prepare for this with some education, and I recommend these books for you. And these books, starting with The Big Switch. Now, The Big Switch by Nicholas Carr on the top left there. After I read that book back in 2008, I sold one of my businesses. I sold my data center design and build business. The argument in the book is that computing will be just like a utility, like electricity. And he takes you through the arguments of computing moving towards a basic commoditized utility in the future in what we call cloud data centers. Another book that you might need to consider is how you break out of the habit of the traditional methods. How do you get out of that? So another book I would recommend is that book, The Power of Habit. When you start to get involved with disruptive technologies, another book that's very useful that will help you with the marketing of these technologies, how these disruptive technologies move through a market, is Crossing the Chasm. So anybody that's in the sales area or a business owner, read that book, Crossing the Chasm.
because as you develop these technologies in a market, there are better ways to sell that solution, and it's very different depending on which phase of the development of the dispersal of the technology that you're in. Zero marginal cost society is the impact on society as a whole, and it starts to look at the integration of power networks and data networks. For example, in Europe at the moment, we are using data centers in modular containers to provide heat into district heating systems. Thank you for being late. Now, that's a great book just to talk about the tornado effect of these technologies. Open for Realists, another very good broad-based book. And the book in the middle at the bottom, The Public Cloud Revolution, How Open Source is Displacing Proprietary IT Amongst Mega Vendors. That is a book. It's not available as a hard book. It's an e-book. You can download it for $2 from Amazon. And that tells you what's happened over the last few years. Lots of people are just not aware of this revolution that's happened in open source hardware, and that book gives a very, very good study of why it's happened, how big it is, and the impact on all the traditional vendors, the vendors like Oracle, Cisco, HP, Dell. And the last book is called The Inevitable, and it's about revolutions in technology and certain things that are inevitable as we move forward in time. So what is the Open Compute Project? The best way to explain this is probably to give you a very short video, and it will give you the history and how it all fits together. So you've heard about the Open Compute Project, but what exactly is it, and how do you get involved? Let's rewind. In 2009, a few engineers, hey guys, at a company, hey Facebook, realized in order to accommodate their huge influx of data, they'd have to rethink their infrastructure. So they set out to build the world's most efficient data center. They did, but it got them thinking, if open source collaboration could create a software revolution, couldn't it do the same for hardware? So Facebook shared their knowledge with the world, and with the help of Intel, Microsoft, Rackspace, Goldman Sachs, and Andy Bechtolsheim, the Open Compute Project was born. Today, OCP is a thriving global community with hundreds of member companies and thousands of engineers collaborating to break open the black box of proprietary IT infrastructure to achieve greater choice, customization, and cost savings. Our project communities are led by volunteer leaders and overseen by our incubation committee to guide initiatives in data center facility, hardware management, high-performance computing, networking, open system firmware, rack and power, security, server, storage, and telco. The result? Member organizations and solution providers collaborating to create embedded software, firmware, hardware, and facility guidelines based on OCP's tenets of efficiency, scale, openness, and impact, improving the efficiency of data flowing from the edge to the cloud worldwide. So, can open source collaboration create a hardware revolution? It already is. Join us at opencompute.org. Well, there's a brief introductory video. The Open Compute Project Foundation is a not-for-profit open source hardware foundation, as I say, started in 2011. And in the last decade, it's grown to enormous proportions. A very large percentage of servers made today going into data centers are OCP hardware. You can look on the Open Compute Project website, go to Marketplace, and you'll see nearly 200 products. Servers, switches, storage devices, racks, whole data centers. We also have designed open source data centers. And if you wish, you can just download the specifications and build them yourself in your bedroom if you wish, or your garage. So it's completely open. Now, something that's probably not happening in South America yet, but it's really big here in Europe, is public sector are specifying open source policy in European countries.
And I'm just going to quickly play you this short video produced by the European Union, and it will explain why they're doing it. Imagine for a moment our government would treat our public infrastructure, like our streets and public buildings, the same way it treats our digital infrastructure. Our members of parliament would work in a rented space where they weren't allowed to vote in favour of stricter environmental laws because the owner, a multinational corporation, didn't allow that kind of voting in its buildings. Nor will it allow a long overdue upgrade to more than 500 seats. This means some members of parliament have to stay outside in the street. And a couple of blocks away, a brand new gym is already being torn down just 6 months after it was built. It's being replaced with an exact replica at great expense. And the only difference, the new manufacturer also provides streetball as an added feature. Meanwhile, every night through a hidden back door in the City Hall, documents that contain sensitive information on citizens, from bank data to healthcare records, are being stolen. But no one is allowed to do anything about it, because searching for back doors and locking them would infringe the signed user agreement. And as absurd as this sounds, when it comes to our digital infrastructure, things like the software and programs that our governments are using every day, this comparison is pretty accurate. Because mostly our administrations procure proprietary software. This means a lot of money goes into licenses that last for a limited amount of time and restrict our rights. We aren't allowed to use our infrastructure in a reasonable way. And because the source code of proprietary software is usually a business secret, finding security holes or deliberately installed backdoors is extremely difficult and even illegal. But our public administrations can do better. If all publicly financed software were to be free and open source, we could use and share our infrastructure for anything and for as long as we wanted. We could upgrade it, repair it, and remodel it in any way to fit our needs. And because the open source in free software means that the blueprint is openly readable for everyone, this makes it much easier to find and close security holes. And if something practical and reliable was created digitally, not only can you reuse the blueprint all over your country, but the actual thing itself can be deployed anywhere, even internationally. A great example of this is Fix My Street. Originally developed in Great Britain as a free software app to report, view and discuss local problems like potholes, it's now being used all over the world. Everyone benefits because new features and improvements are shared by everyone. If all our software were developed like this, we could stop struggling with restrictive licenses and could start thinking about where and how software could help us. We could concentrate on creating a better society for everyone. So, if you think that tomorrow's infrastructure should be in our own hands, help us now by sharing this video and visiting our website, publiccode.eu. It's time to make our demand. Public money, public code. Now, as you can see, a lot of this is all about breaking the chains of proprietary vendor lock-in. The costs to government IT projects have been enormous because they have been locked in to contracts, proprietary hardware, proprietary software. On that presentation, that video, it spoke about code, just software. And in some European countries, back in 2014, legislation was passed that all publicly financed projects must include open source software if it's available. The move today is towards open source software and open source hardware, and some governments already in the European Union are running ahead of the pack. And before the EU Commission push for hardware and software in all member states,
they are specifying open source hardware and open source software on their government clouds, their G clouds. This is creating quite a shake-up in the whole industry in Europe. Now, one thing that happens in open source communities, everything is reinvented. And the Open Compute project, when it was started by the big consumers of hardware, Goldman Sachs, Microsoft. And you could argue that perhaps in the beginning it was like a big buyers club. The consumers that wanted to get involved and design their own hardware, becoming prosumers that wanted to get actively involved on the design, had so much economic power that they could move the supplier vendor market to satisfy their requirements, because these big prosumers consume huge amounts of hardware. And if you wanted to see some of these prosumers, if you go to the Open Compute project website and look on the membership database, you will find all of the biggest hyperscalers in the world. Not just the North American ones, you will also find the Chinese hyperscalers. And one thing that's not obvious to a lot of people is just how big the Chinese hyperscalers are. For example, about 2 months ago, Tencent, which is one of the big Chinese hyperscalers, and by the way, not as big as Alibaba, made a commitment that they will be investing $70 billion on new infrastructure in the next few years. And last week, Tencent made an announcement that they were building a single data center that had capacity for 1 million servers. So watch out for China. Now, this here is Larry Ellison. Larry Ellison was the founder and the chief guy in Oracle. And he once said, once open source gets good enough, competing with it will be insane. Now, what happened in the last decade, open source technology really did get good enough. And companies are falling over themselves at the moment to adopt this technology in their infrastructures today. This decade there's a huge growth in the adoption, and we have this kind of ridiculous situation in Europe where we have a huge demand for the technology, but the supply channel isn't big enough to cope with the demand. So this is something you will see in South America and in Mexico. It might be slow to take off. You might hear me talking about open source hardware now. And with all major changes, it happens in a kind of a two-phase way. It starts gradually, and then it accelerates suddenly. So let's have a look at reinventing virtualization using open source software. What's the impact? Here we have an image of 10 physical servers. This was pre-2008. In pre-2008, there wasn't any virtualization. And then VMware came along. We got what was called heavyweight virtualization. Now, what virtualization does, it optimizes the workgroup potential, the amount of work that a physical server can do. So when VMware came out and the banks and the big players were starting to implement VMware virtualization, we started to see a drop of about 33% less servers in a data center of a big bank because of this. Now, what happened? The open source community started to develop virtualization, and you may have heard something called Linux containers and Kubernetes, which orchestrates these instances, these Linux containers, and moves them around the hardware. Well, the impact is that since 2008, using the open source lightweight virtualization, you could run
on 2 servers, or 20% of the server count. If you're starting with 100 servers, it would be 20 servers, but there's actually an 80% less hardware required to do the same workload. Now, this is really what cloud is about. It's about the virtualization of everything. And I would recommend that you kind of study this, because everybody keeps talking about the growth in hardware, but in reality, that's not truly a global reality. This is another example of open source software eating web servers. Now here we've got servers, physical server nodes. This was a case study from Facebook. And because they were trying to grow so fast to get their users into their network, and I'm talking about, huge numbers, billions, they just couldn't extend and grow their infrastructure fast enough, their data centers. So they gave the problem to some software engineers to utilize the hardware more efficiently. And the first thing they did, they developed a new open source programming language called Hack. And then using Hack, they developed something called a hip-hop virtual machine. Now, the impact of this hip-hop virtual machine was it reduced the amount of physical server nodes that Facebook needed by 80%. This is what's enabling the hyperscalers to grow so fast, to scale so quickly. It's software combined with the hardware. And just in case you don't know, that all of Facebook's infrastructure is based on open source software and also open source hardware. And if you go into YouTube, you will find numerous videos showing Facebook hardware, OCP hardware, and they are huge consumers of this technology. Now, the next thing we needed to do is reinvent the server. Now here I have a server. I'm looking at the back of a server, a traditional proprietary server. And I will ask a question: why are all the cables on the back of the server? Why do we have all the cables on the back? Because when that server is in a data center rack, in a cabinet, you have to be standing at the back of the rack in all that heat, boiling away, cooking, while you're messing about with the cables on the back. Now, the reason all the cables are on the back is because what a proprietary server really is, it's no more than a desktop PC that someone put on a shelf and pushed into a rack. And the proprietary servers really haven't changed since the day of the desktop PC. They've changed their shape slightly, but they're fundamentally the same. And the cables are on the back, because if all the cables are on the front, then all the cables would spill over the front of the desks and tangle with your legs. So the cables are on the back to fall off the back of the table. Now, I'll just show you what we've eliminated when we reinvented the server way back in 2000 and, well, just over 10 years ago now. So let's have a look. On the left-hand side, we've got the AC to DC power supplies here. So there are no AC to DC power supplies in an OCP server. We took them out. So let's just take out. So those two AC to DC power supplies have disappeared. We don't have them. Now you can imagine this is going to have a substantial impact on cost. But it also has a substantial impact on energy performance, because if you're running two power supplies in what we call a 2N mode, you can never utilize either of the power supplies by more than 40%, because when one fouls, the other one has to take the full load. So these power supplies are running never higher in the 2N mode, more than about 40% utilization. And at 40% utilization, they're not very efficient. You get lots of heat loss from them. So that's a big deal. You know, we're trying to save energy, reduce costs. And we've got this crazy situation that every single traditional proprietary piece of gear, switches,
servers have all got 2N configured power supply units. And there's this other thing that's a problem, that none of the power supply units are compatible with any other equipment, even within the same manufacturer's products. So we call this gratuitous product differentiation. Now let's just walk through this and throw a few more things away. At the back you've got all these slots. And then we have here the status lights on the back. We have the 4 operational Ethernet ports. We have the out-of-band management port. We have another management port, which is Ethernet. We have the USB ports. There's 2 on this one. Number 13 is the video port. And then we have more slots. Now, fundamentally, what we've done away with all that, because on an OCP server, which I'll show you in a minute, the only thing on the back is a DC, a direct current clip, so that when you push the server into the rack, it just clips onto a 12 volt or a 48 volt DC busbar. You never go to the back of an OCP rack to do maintenance. Everything is done from the front. So that's what I mean about reinvention. And here we are with 2, we call them OCP toolless vanity-free cubby servers. Now they're vanity-free because there's no bezels on them. There's no video cards in them because you never used them. And all the crap that was there, all the dross that was there when it was a desktop PC have been removed because they're not required anymore, because now we've got a data center server and not a desktop PC that's been bastardized to fit into a data center. Now on the left here, you can see these green things, and these green things are called green touch points. Now on an OCP server, all the maintenance is toolless, and the way you remove things, you just touch these green touch points and you remove components with these green touch points. Now it's so fast that you can replace any component in one of these servers in less than 180 seconds. And you can replace about 80% of those components in less than 60 seconds. Now, if you were looking at a traditional proprietary server, it would take you minutes just to get the covers off, to get the screws out, which you'll probably lose, using tools that you will probably find will drop into the server rack, cause issues, or you'll lose them. This is all toolless. So what I'm showing here, I'm showing a cubby server with a green cover on, and then I'm taking the green cover off. That cover is an air guide. And there you see the 2 CPUs inside. Now, these servers are deeper than traditional servers. And at the back of this server, you will see these 2 big fans. These 2 fans are 80mm fans. These CPUs have very big heat sinks on them. Now, the bigger the heat sink you can put onto a CPU, the easier it is to get the heat off. Now, the problem with the traditional proprietary servers, what we call pizza box servers, is they're so squashed, like a pizza box, that it's very, very difficult to get the heat off of the CPUs. So there's very elaborate cooling mechanisms inside just to try and get the heat off. In the back of the traditional servers, you will find a big array of fans. Now, let me start talking about fans. So here's the 40mm fans that you will get in a traditional pizza box server, and there would be roughly 8 fans normally, plus the fans inside the power supply units. You can't put larger fans in because the pizza box isn't big enough. You've got to fit all this into one EIAU space. Now, what the Open Compute project, we call them makers or hackers, did, they said this was silly to do this, have all these fans.
Let's change the physical shape of the server, design a new server board, a motherboard, so we can put 80mm fans in. So when you go to an OCP rack, you will find 3 of these cubby servers side by side. Now, let me just explain something called the fan cube law. Now, what the fan cube law is this, and it's something that I learned when I was in school when I was 16. And it's the physics of fans. Now, if you reduce the speed of a fan by 50%, so if you halve the speed of the fan, the energy required to spin that fan reduces by 7/8. So just let me say that again. It's just a basic fan law called the fan cube law. If you reduce the speed of the fan by 50%, you reduce the energy required to spin that fan by 7/8. So if we looked at the 2 fans on the bottom compared to the smaller fans on the top, the 2 fans on the bottom, which are pulling the air through the server, like the ones at the top, are using about 1/10 of the energy of the tiny little whizzy fans at the top. Very simple thing to do, and all they've done is reinvented the shape of the server to get the gains on the fan cube law by using bigger fans. Big fans are much more efficient than tiny whizzy fans. They also reinvented the rack. Now, there's a video I'm going to show you in a minute on how the rack works. But before I go on to that, I'm just going to explode this conventional rack, and I'll walk you through what it is. This is a conventional server rack. The blue horizontal lines at the top are Ethernet switches. The red boxes attached to each are 2 AC to DC power supplies. The grey horizontal lines are the servers, the pizza box servers. Again, they've got 2 AC to DC power supplies on the back. The little orange circles, they're the 40mm fans inside the servers. On the back of the rack, you've got these green vertical strips. What they are, they're the $1,000 IEC intelligent power strips. Also in the back of the rack, you've got all the cable spaghetti. Then you've got the hot air comes out the back, it goes over the top and it goes down into what we call a downflow crack unit, a computer room air conditioning unit, uses mechanical chilling and refrigeration, passes the cool air under the floor and then back up to the front. Now what I'm going to do, I'm going to rip this down and turn it into an OCP rack. I'm just going to click through. So first thing that goes, start looking at those little orange circles. They all go. Next thing that goes is all those AC to DC power supplies, because we don't have them inside the servers or the switches anymore. Next thing that goes are the Ethernet switches at the top of the rack there. Now, I don't have time to go into this detail, but the management is all done differently in an OCP rack, and it's done very cost effectively using a $25 Raspberry Pi. A Raspberry Pi is what children use in school. It's an open source computer. It's as big as a matchbox, and that's what's used instead of these switches. So I've thrown away several $1,000s worth of Ethernet switches and I've replaced it with a $25 Raspberry Pi. Let's keep clicking. So these $1,000 IEC power strips, we throw them away because we don't use them anymore, because all we have in the back is a DC bus bar. We don't use the downflow crack units because we don't have mechanical chilling anymore. We don't need it. Therefore, we don't have the air passing under the access floor. This dotted line on the bottom is an access floor. We can take the access floor away because we don't use the access floor. You can put these OCP racks on an access floor, but why do it when you don't need it? We throw away all the cable spaghetti in the back. Now what we've done, we've thrown away all this stuff.
Now, just to kind of put this into perspective, this cost that I've thrown away, now this is just in a single 40 server rack. I've thrown away 2 top of rack switches, the pluggable optics on the fiber links, 86 power supply units, 208 40mm fans, 4 AC power strips, 86 IEC rear power cords, 120 RJ45 rear patch cords, crack units, access floor, and all the cables in the floor. Now that equates, depending on how it was configured, somewhere between $10,000 to $16,000 saved per equipment rack in the data center. I'll just repeat that. It's $10,000 to $16,000 savings per equipment rack. Now I'll just quickly take you through this. This is the rack. On the left there you can see that photograph, and in the back you'll see that vertical strip. That's the direct current bus bar. Here we have the buzz bars going in the back. You can configure them different ways. You can put 3 in the back if you wish. These are the different types of connectors that go on the back of the servers to clip onto the buzz bars. And then we use these rectifier shelves up to 18 kilowatts on a single U. Now this provides the DC feed from the 3-phase AC into the buzz bar. So it's very, very simple. And that's why we don't need all the AC to DC power supplies inside the servers and equipment. Very simple. This is the thing, there's an obsession with simplicity with open compute technologies. Very simple. Now, we also reinvented the data center. Let me show you. Here we have a traditional data center. This is typically what you'll see. You'll see all the cooling systems, the chillers, the chilled water pumps, the condenser pumps, the cooling towers, water booster pumps, water treatment works. Then on the top you'll see the centralized UPS, the IT load at the top there. In the dark green racks is the white space. And then we'll have the crack units, the downflow crack units. Now that's typically how you would see a traditional data center. Now what I'm going to do, I'm going to gradually click through and I'm going to take out things that we don't use in OCP data centers. So first thing we take out all these chillers because we don't need any mechanical chilling. You might be asking, why don't we need mechanical chilling? Well, we don't. OCP servers are much, much higher ingress temperatures than traditional proprietary servers. Much higher. Some of these like 55 degrees on the intake. Now lots of people have got traditional data centers might be running the air intake temperatures on the front of the racks at say 22 degrees. That's why you need all the chillers. And the chillers account for a very, very large amount of the overhead of the facility. We take them out. And then we take out the centralized UPS. We don't use the centralized UPS. We do it differently. So what we do, in the IT racks, we embed lithium-ion battery backup units in the IT load racks to do the UPS function. Now here it still shows generators. Now I've not taken those out, but we are building OCP data centers in Scandinavia, in the Nordic regions, Sweden, etc., where we don't even have standby generators. That's another story. But you can imagine how much this reduces the cost of the installation. Now, what does it do to the cost of building the data center facility? It does this. So a traditional uptime tier 3 might cost you $8 million per megawatt of IT load. Now in Scandinavia at the moment, we're building OCP data centers at $2 million per megawatt. So you can build four OCP data centers at the cost that used to build a traditional uptime tier 3.
Now let's look at operational cost comparison. Hardware server technicians. There's the hardware server technician. In a traditional data center, he might be able to support up to 400 servers. But often you'll find in small data centers, you'll have one technician for just 50 servers. Now, if we look on the other side, in OCP data centers, you just need one server hardware technician to support 48,000 physical server nodes. Now that's more than a 99% reduction in people needed to support the data center. Now I'll just show you this, which is a video of a data center up in Sweden. And I'm trying to show you this because I want to get across how quick it is to install OCP gear inside the data center. You don't unpack the servers in the data center. They're all manufactured off site. They're all put into the rack, and then you just wheel the racks in. And the installation time for the servers at the data center is about 250 times faster than the conventional proprietary unpack, rack and stack. Now this is actually going to walk you through how simple it is. So as you can see, it's relatively simple. Now, reinventing the network, the 0 copper permanent link cables. The reason the copper permanent link cables are finished is because the speeds that we run networks in OCP data centers are like 100 gigabit going upwards. Copper is dead. Now, I'm not going to run this video, but look at this video and it will show you the amount of business there is for the BICSI members on doing the fiber optic infrastructures within these OCP data centers. So don't cry at the fact that you've lost all of your copper cabling, because there's a huge opportunity on fiber if you know how to do it. It's fiber, but it's not traditional fiber. And there's a chap in England who's an expert on this called Mark Dancy, and perhaps we can do another seminar just on the opportunities. Now, this technology was used by the hyperscalers, but now it's been adopted by the telecommunications people. So, and why are they doing it? I'm going to show you a very quick 30-second video and you'll see the magic of OCP. This is an actual photo of one of our data centers. This one is in Atlanta. On the left-hand side, you see the traditional legacy CMPS. You see all those cable, those analog connectors and all the analog combiners, and all back here at about 8 wraps were feeding about 192 servers to 492 nodes. And then on the right-hand side, you see the VCMPS. So you see the number of nodes. Anyone wants to know what the virtualized? Any other questions? Now, it's been a kind of a silent revolution, a hidden open source revolution that's occurred. And this was actually a slide
done by a Dutch data center consultant after he discovered OCP in 2016. It just blew his hat off that it was just so much better than all the other approaches. Now, what I'd like to do is I've taken you through a few new things. Might have killed some babies, perhaps, because what I'm really saying, it's the end of the traditional data centers, the very expensive, not very energy efficient data centers, lots of people required. At the end of the day, the technology that wins is the one that's good enough with the lowest cost. And it's not just financial cost, it's environmental cost as well, and social cost. So you don't have to sack your people. The fact you don't need so many hardware server technicians, you can retrain them, because this is all about open source software and open source technologies. So I would like to leave you here depressed, because if I leave you here depressed, then the only way is up. Some people can't get past the denial stage, and they're the companies that are going broke with the impact of this technology. So hopefully I've taken you to depressed, and you can move to acceptance and integration and make a good living from this technology, which is coming to South America this year. And now for any questions. Inge, ya puede empezar. John, can you help us with some questions? What do you think about the liquid cooling? Tell me. Liquid cooling has a future. There are two main drivers for liquid cooling. One is the high density processors in the new servers and the accelerator servers, the ones with the very powerful GPUs inside them, where we start to exceed 30 kilowatts per rack, and we need to move towards liquid. If you want to know more about those accelerators, then there's the OCP open accelerator modules, which go up to 700 watts on a single processor, and we put 8 on a single universal board. So we end up with a 5.6 kilowatt server. The other motivation for liquid is in Europe, and maybe in Mexico as well, is that if you've got liquid and hot liquid, it makes the energy much more usable for doing what we call combined heat and compute reuse. So in Europe, there's a trend that's moving forward quite quickly, where the heat from the data center is being used for other secondary purposes, like district heating systems and various other things, growing tomatoes in Finland and in Norway. So it's coming, and if you want to know more, there are subgroups within OCP all about liquid, and you'll find that that's where the acceleration is occurring. We're trying to take it from a niche technology to mainstream. Okay. John, I was thinking on if this technology, this technology trend is going to reduce and optimize the infrastructure, the data center infrastructure. What do you think now that we have this pandemic, the COVID-19? What do you think that will happen with data centers in the next 3-4 years? Well, I think all of those data centers that are running inefficiently using the old traditional methods, using proprietary
solutions that are running very inefficient in the use of the hardware, the energy, operational efficiency, they basically are falling off a cliff. They'll die. They're dying at an accelerated rate. So they're your traditional enterprise data centers. Open source, as Ellison said from Oracle, once it's good enough, and it is now, open source will, whatever market it moves into, it tends to dominate. It always moves towards a dominant position. So I think if you don't kind of realize this huge tsunami that's moving through, which is open source technologies, and once you've been into an open source data center, you'll see these efficiencies and it will just blow your head off. So I think the important thing for the future for the people in South America, and especially the BICSI members who I know down in South America, if they don't move and change and accept that there's a new reality on this open source technology where there's huge opportunities, if they don't move, they will go out of business. And we're seeing companies going out of business in Europe, companies that used to make lots of data centers. Well, traditional enterprise data centers, we don't make them anymore. So everybody's trying to kind of reposition, but a lot of them are starting late. And if you start too late, the new players will come in and snatch your business because you won't be able to change. So I think that's a really important thing for those people on this listening on this call, because I know a lot of them make a good living in data centers. And I would just recommend that they explore this new technology, which is coming now to South America. Let me tell you that in Mexico are arriving 5 different huge data center projects. Some with Equinix, some with these guys of Ascenti and others. So it's around 5 big data centers, more than 2,000 square meters in white flooring. At this point, those projects are coming with the design already done. So it is not easy for those that we are involved in this industry to try to change those projects, those executive projects or construction documents, as the USA guy says. So the question is, how do you think that we in America and BICSI Cala can show to those huge customers that there are another way for designing and constructing and of course operating a data center? What do you think? What can you advise on this? Well, I agree that the traditional colo players are still building data centers the same way they've always built them, at like $8 million per megawatt. And I just say to them that if they carry on that way with all these other players coming in and doing it at a quarter of the cost, they won't be in business in the future. And there's a big few threats for some of these big colo players. And what's interesting, Equinix actually got on board with OCP back in 2016 because all the world's telcos are moving towards OCP as well. So they felt it was important because a lot of the Equinix customers are the telco players. But then I think it was all a bit too disruptive, and the chief technical officer left, and then they dropped away and they didn't continue with it. But I think the reality is this: if you continue with old practices that are very expensive, very inefficient compared to open source technologies, then you will not survive. And there's one big threat that's coming that a lot of people are not aware of, and it's going to hit South America because of Telefonica. It's this adoption by the telcos. They're converting their telephone exchanges into small open source data centers.
And that little Comcast video that you saw shows the reason why they're doing it, because it dematerializes 90% of all their equipment just by using these open source technologies, because they're so much more efficient to do the same workload. Now, once those telephone exchanges have got their, what we call the central office re-architected as a data center, that is going to have a huge impact on any large multi-megawatt colo data center in the middle of a city. It's going to eat them alive. Now, these projects in the telco space, it's estimated that there's somewhere in the region of a $73 billion investment on doing these conversions of the telephone exchanges in just the next 4 years. Now, once they're built, they will start to render kind of useless the large city central facilities. Inge, está muteado. Prenda su micrófono. Sorry, technology. I mute my mic. Just for before closing and give you your remarks on a closing, can you tell us what do you think about the industry vendors, UPS, cooling, and so on, with this trend that you are spreading, this technology trend of OCP? What do you think that they will react, or they are reacting? Well, initially, they don't want to know anything about it. What you've got to kind of get your head around is this, that these open source technologies were started by consumers. We call them professional consumers. They wanted to optimize the hardware and the software so that they minimize their cost and their carbon footprint as well. So they're driven with a totally different motivation, these prosumers, compared to a vendor. The motivation of the prosumer is to minimize stuff using open source technology and collaboration, whereas the motivation of the vendor is to shift hardware, to shift product. And the big vendors struggle with this idea, but they're all gradually coming on board and falling in line with the new technologies. So if you look at Schneider, ABB, all the big players, they're all coming on, but they all stood back and waited for a long time. But now they're seeing the markets really shifting. And if they don't get on board and move with this new flow, this new market, then again, they're in trouble. But you can see that if you're removing the centralized UPS, there's lots of kind of UPS manufacturers that were not interested and they want to slow that down. But what they miss is this. There's as much business in putting the lithium-ion battery backup units and the rectifier shelves inside the white space racks, yeah, as there is doing the centralized UPS. But the centralized UPS is something that is not encouraged because it's really, even though you've got kind of dual centralized UPS, it's the area where there's major failures in data centers, and we want to do away with them. Perfect. John, if you want to close, give some remarks on this. Arriving a question. I think you can read it. It's from Judith Fragoso. What do you think could be the most significant differences trying to implement this here in Mexico or Latin in comparison with the European countries? A good question. And I think you're going to be in the same difficulty as the European market. And it's going to be this: mindset changes and trying to develop the supply channel. When the demand starts to surge forward, my role in Europe really is to talk to potential consumers on
on these technologies, but I spend a lot of my time trying to bring people into the supply channel, starting with consultants, manufacturers, people that can do the systems integration. I think that's going to be a bit of a hindrance in South America, because people are very kind of set in their ways, like we have in Europe. Whereas you go to China and Asia, they're more acceptable to change. They seem to not be in these grooves and can't jump out of them. But what's interesting is there's lots of good opportunities for small companies that are prepared to change. There's some huge successes in Europe of small companies that are really shifting lots of gear and making a real big living. And interestingly, they're being purchased by big companies because they can't grow fast enough. So I don't think the big companies are going to move fast enough in South America. The small companies will, and they'll probably be snatched up by the big companies. I would also like to introduce a chap in OCP called Steve Helvey. Now, Steve Helvey is responsible for the global supply channel for OCP, and he's got a very challenging job. And I would like to see that part of this move and this mindset change is awareness and education. And I put this offer out to the members in South America, the Big C members, is this, that if you need education, then we're here to help you and educate you, because we want to see the easiest possible adoption. And we would like to see the Big C members doing this work, because they're the most professional bunch in that region. Perfect. John, I want to say thanks indeed with your effort to show us what is going on in Europe and around the world with this technology trend. I think that we have to pursue most of the new alternatives, because this world has changed indeed. And well, if the world has changed, data center industry has to change as well. And John, we have a beer to take. It has passed 20 years and we haven't got the chance for have that beer. So I think we will have a virtual in your pub, a virtual reunion in your pub, and take a beer. Yeah. Okay. A nail, maybe a nail. Yeah. Thank you very much. Been a pleasure. To connect again with you. Thanks indeed. Here to help. Bye-bye. A todos, estamos terminando. Volveremos a empezar a las 10:15. En la sala número 2, que es esta, tenemos implementación de sistemas Internet of the Things para la optimización operativa de un edificio. Nuestro ponente será Alberto García. Los esperamos a las 10:15. Estos son 10 minutitos para hacer un pit stop y que las llamadas o los mensajes, los WhatsApp, los puedan ustedes contestar. Estamos pendientes y nuevamente le vamos a pedir por ahí a Jimena que nos ayude con un poquito de musiquita y estamos de regreso un par de minutos antes de las 10:15. Muchas gracias. No se les olvide, este evento no tiene costo para los ponentes ni para los que estamos aquí, pero sí les agradeceríamos muchísimo que donen en nuestro enlace de techo. El enlace es muy sencillo, hay que regresar a nuestra página en Americ, y lo que van a encontrar es socio.americ.org.mx/techo/. Ayúdenos. Créanme que Techo es una excelente organización y está haciendo algo real por nuestro país. Muchas gracias. Nos vemos en 10, 12 minutos.
¿Ya? Sin que. Un momento. Muy bien. 5, 4, 3, 2. Muy buenos días. Qué bueno que tengamos nuevamente una charla en este programa de actividades del Día TIC de Americ y Bixi Cala. Ahora nos va a acompañar Alberto García de IIoT Supervisor, que nos presentará la charla de implementación de sistemas Internet of the Things para la optimización operativa de un edificio. El Internet de las cosas definitivamente es algo que tenemos que mantener ya dentro de nuestros planes de desarrollo de proyectos en una edificación. Puede ser una edificación comercial, inclusive una residencial, y sin duda alguna en toda la industria es parte de las tecnologías que ya nos están llegando todos los días para mejorar la producción. En un edificio, y ahora lo vamos a ver en esta charla, es muy importante el saber desde un principio del proyecto cómo vamos a integrar esos sensores del Internet de las cosas. En fin, vamos a iniciar. Jimena, ¿nos puedes ayudar? Listo. Hola compañeros, mi nombre es José Alberto García. En esta ocasión quiero hablarles de esta ponencia que se llama Implementación de Sistemas Internet de las Cosas para Optimización Operativa de Edificios. Bien, lo que vamos a aprender en esta ponencia, vamos a ver qué es la industria 4.0, mucho hemos escuchado hablar de ello. ¿Cuál es la importancia de las TICs dentro de este tópico? La industria 4.0 en el sector de la construcción. Vamos a hablar también acerca de las tecnologías de la industria 4.0. ¿Qué es el Internet de las cosas? ¿Cuál es la interoperabilidad? Que vemos que es una clave para lograr tener esa conexión, esa digitalización a la industria 4.0 y cómo se implementa un sistema IoT. De aquí en adelante vamos a hablar de IoT, que es Internet of Things, Internet de las cosas, y cuáles son los beneficios de utilizar estos sistemas de IoT y cuáles son las sugerencias para la selección de un sistema IoT adecuado. Todo esto enfocado a lo que son la industria de la construcción, edificios, hoteles, centros comerciales, etc. Bueno, como introducción, esta presentación está orientada a lograr un entendimiento de las tecnologías que hoy día hacen tendencia en nuestra vida cotidiana, que es la industria 4.0, y cómo estas aportan eficiencia en el tiempo, cómo nos hacen la vida más confortable, cómo puede esto ayudar a ahorrar costos de operación tanto a los constructores como a los usuarios finales, y por supuesto en el mantenimiento, cómo es que estos sistemas interactúan con las máquinas, con lo que está hoy día instalado en nuestros edificios, en los centros comerciales, en hospitales, como les comentaba, y cómo ayudan a detectar fallas, incluso antes de que estas ocurran, y cómo podemos resolver
esas fallas, ayudándonos de este tipo de diagnóstico que nos brinda esta tecnología. Todo esto vamos a hacerlo de una manera muy estándar, a través del Internet de las Cosas, ya que es lo que hoy día conocemos muy cotidianamente. Cuando hacemos una reservación de un vuelo, cuando hacemos compra de algún bien o algún servicio en Internet, pues ya lo hacemos de una manera muy fácil, muy entendible, y es la idea de que toda esta tendencia podamos enfocarla a la industria de la construcción con el Internet de las Cosas. Y sobre todo, cómo estos sistemas se interconectan a los sistemas que tiene un edificio, por ejemplo. Bueno, la importancia de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación que hoy día conocemos, pues muchos edificios modernos, sobre todo, son estructuras muy complejas, llevan muchas horas de ingeniería para diseñarlos, conlleva mucha inversión para las grandes empresas que los construyen, y por supuesto que uno de los retos, además de la infraestructura, además de la construcción, pues son los procesos de diseño, construcción, operación. Entonces, contar con este tipo de tecnologías hace imprescindible que estos edificios sean tecnológicamente habilitados, y esto nos abre una puerta hacia nuevas oportunidades. Sabemos que hoy día el mercado es muy competido y pues mucha gente está buscando cómo diferenciarse entre la competencia, y una manera de hacerlo es brindar este tipo de tecnología en estas nuevas construcciones. Sabemos hoy día que este tipo de tecnologías pues ya no es tan costoso implementarlo como lo era en el pasado, ¿no? Ahora les voy a explicar cómo ha ido evolucionando la tecnología y por qué es que son más accesibles estos sistemas. Empezando por explicar qué es la industria 4.0, lo voy a enfocar a las revoluciones industriales que ha habido en el mundo. Empezamos en 1789, con la implementación de la máquina de vapor, donde ya los procesos productivos empiezan a mecanizarse. Estamos hablando de la industria 1.0. Después llegó la electricidad con Alva Edison, y empezamos a tener ya producciones en masa, líneas de montaje, y hablamos ya de producciones masivas. Esto en 1870, en la segunda revolución industrial. La tercera llega en 1969, cuando empieza el tema del Internet. Ahorita les explico cómo se descubrió, y empieza un término muy importante que se llama automatización. Hasta ese entonces no existía ese término. Automatización, información y electrónica. Entonces, en este momento es cuando ya empiezan a hablarse de eficiencia, empiezan a aparecer otros términos como KPIs, que son los indicadores clave de desempeño de un proceso, y la industria se transforma. Hoy día ya tenemos sistemas ciberfísicos, hablamos de Internet de las Cosas, y básicamente ese siguiente salto es lograr la conectividad a la Internet de toda esta información de los procesos productivos. Es hoy día donde nos encontramos, y esta información hoy día es procesada, se genera esta analítica para mejorar estos procesos tradicionales. Entonces, pues gracias a la adopción de estas tecnologías de Industria 4.0, hoy día los edificios realmente sí se pueden ver de manera inteligentes, y asimismo se pueden tener predicciones de fallas en los sistemas críticos en la operación de la infraestructura. Pongo un ejemplo: en una manejadora de aire, por ejemplo, ya tenemos
hoy día sensores que nos pueden dar información relativa al mantenimiento de los mismos, y esa información está disponible para ser digitalizada y enviarse a sistemas que los presenten a tomadores de decisión y puedan ellos tener la información correcta, asertiva, y tomar esas decisiones de darle mantenimiento a ese sistema o bien programar ese mantenimiento para otra ocasión. Y por eso podemos decir que las decisiones se pueden tomar de manera temprana, evitando sobrecostos o paros del servicio, lo cual pues, es muy costoso a veces reparar este tipo de sistemas. ¿Cuáles son las tecnologías que hoy día se habla en la industria 4.0? Pues hablamos de información en la nube, de Big Data. Por darles un ejemplo, hoy día de manera, vamos a decirlo sin saberlo, estamos dando datos a servidores donde, por ejemplo, cuando tomamos un sistema de transporte de manera digital a través de un móvil, enviamos esa información de nuestras rutas del día a día y esa información sirve para ser analizada, y hay sistemas que pueden darnos recomendaciones, pueden darnos mejores tarifas, etcétera, y eso es a lo que llamamos Big Data, ¿no? Otro ejemplo es en sistemas como YouTube, que tú inconscientemente al buscar una canción estás generando un perfil dentro de esta plataforma, y estos sistemas analizan y te proponen ya canciones que son parecidas o que tienen cierta tendencia a un género, ¿no? Entonces ese tipo de información es a lo que llamamos Big Data y se utiliza para generar esos códigos o esos algoritmos que nos ayudan a dar ese valor agregado en el servicio. Hablamos de Edge Computing, que básicamente es recolección de datos de sistemas descentralizados, y que ese control que generalmente se encuentra en un sistema centralizado, pues se pueda hacer de manera remota. Hablamos de Machine Learning, de realidad aumentada, que ya son dispositivos o son sistemas que nos ayudan a que la información se analice y se genere un aprendizaje para que el control pues no sea de manera tradicional, sino que se apliquen nuevas estrategias de control en base a esta información. Y en realidad aumentada hablamos pues básicamente de dispositivos que nos ayudan a tener información más tangible en tiempo real, como por ejemplo lentes de realidad aumentada, smartwatch, donde nos llega información que nos ayuda a tomar esas decisiones. Y todo esto pues debe de seguir un sistema de seguridad, porque es información que básicamente sale de un servidor local, va a la nube, y pues hay sistemas que encriptan toda esa información y hacen que sea segura, ¿no? Y todo esto va enfocado al IoT, que es el Internet de las Cosas, que es la plataforma que utiliza estos sistemas para hacer que la información sea de mayor valor hacia los usuarios. Hablando del Internet de las Cosas, esto es muy interesante. Analicemos de dónde viene la palabra Internet. Viene del inglés Internet Networks, que significa redes interconectadas. Básicamente este fue un resultado de un experimento de la defensa de los Estados Unidos en el año de 1969, en el cual este experimento tuvo el propósito de hacer intercambio de datos entre científicos y militares. Y hablemos de que en 1969 a 1995 conocíamos este concepto como el Internet de boffins. Boffins es una palabra
británica, es un regionalismo que significa científicos o investigadores. Entonces estamos hablando que inicialmente era el Internet de los científicos o de las personas que hacían investigación. Posteriormente, en 1995 al año 2000, se conoció como el Internet de los geeks. Los geeks son las personas quienes se dedicaban 100% a la tecnología. Como podemos ver, pues viene de científicos, de gente que se involucra en la tecnología. Y después viene el Internet de las masas, en el 2000 al 2007. Posterior a ello, ya tenemos el Internet en dispositivos móviles. Empieza la era de los smartphones en 2007 al 2011. Y hoy día hablamos del Internet de las cosas, a partir del 2012. Y bueno, ¿cómo aterrizamos el término Internet de las cosas? Podemos decir que esto se refiere a la intercomunicación o la conexión a Internet de objetos cotidianos, como hoy día los conocemos, como un refrigerador, una chapa, una cámara de vigilancia, que son cosas cotidianas que hoy día podemos tener conectadas al Internet. Entonces, como pueden ver aquí, esto abre una gran oportunidad a nuevas oportunidades de servicios, nuevas oportunidades de negocio, y pues esto es la revolución, la cuarta revolución industrial de la cual hablamos. ¿Y cómo lo vemos hoy día? Es decir, si sabemos cuánto tiempo tarda en llegar nuestro taxi debido a la inteligencia que les mencionaba, ¿por qué no saber el estado o la eficiencia general de los sistemas de nuestro edificio, ¿no? Si ya tenemos hoy día esas tecnologías que ayudan a obtener esa información, entonces, ¿por qué no lo podríamos hacer? Esta es una arquitectura global, conceptual de un sistema IoT, en el cual puedo extraer información de, por ejemplo, un edificio en el cual hay sistemas de energía, en los cuales en ese edificio pues tengo distintos usuarios. Tengo, por ejemplo, un sistema de distribución de energía. Puedo extraer información de cuáles son los consumos particulares que tiene cada usuario de una manera muy sencilla. Esa información se manda a la nube, en este caso, donde esa información se pone disponible a usuarios remotos a través de dispositivos móviles, ya sea un smartphone o ya sea una tablet o una PC en casa. Entonces, ya sea un sistema hidráulico, la climatización de ese edificio, el sistema de seguridad o el sistema de movilidad, o bien hay algunos usuarios que pueden tener data centers, como por ejemplo los bancos que manejan gran cantidad de información de sus clientes. Pues este tipo de data centers tienen sistemas especializados de refrigeración, y estos sistemas especializados también podemos extraer la información de diagnósticos para evitar que estos fallen, ¿no? Porque es muy común hoy día que vas al banco y te dicen, oye, pues se cayó el sistema. Es básicamente tuvieron algún problema en el sistema de refrigeración, algún sistema que le da la operabilidad a estos data centers. Entonces, pues la idea es que estos sistemas ayuden a evitar ese tipo de problemas, de paros inesperados, y darle al cliente final la disponibilidad del servicio como debe de ser. Y para lograr esto, hay una palabra que se llama interoperabilidad, la cual digamos que es la clave, porque hoy día tenemos sistemas que pueden ser viejos, sistemas que son actuales, y que muchos de estos sistemas
pueden tener distintos tipos de dispositivos que hablen diferentes protocolos de comunicación, como los pueden ser Modbus, OPC, los que ven aquí, BACnet, KNX, y el ser un sistema interoperable quiere decir que puede hablar con distintos tipos de protocolos, o bien hay componentes que ayudan a extraer esa información para analizarla, generar esa analítica de datos y almacenarlas en las bases de datos. Y también tienen que ser interoperables en sistemas de voz como Google Assistant, Amazon Alexa, por ejemplo. Y esto es lo que nos ayuda a interconectarnos a sistemas existentes de distintas marcas. Y bueno, el IoT genera este tipo de herramientas tangibles para tener un acceso a estos datos, desbloqueando lo que son las formas de análisis de información y lograr esa verdadera inteligencia operativa. Estos sistemas permiten recolectar, analizar y transmitir los datos desde el panel como el que vimos anteriormente. Nos ayuda a subirlo al internet, a la nube, y complementando esa analítica de datos con otras herramientas, nos ayuda a tener inteligencia artificial, por ejemplo, ese Big Data que les comentaba, y que nos ayuda a que los sistemas aprendan y puedan dar alternativas del control. Y bueno, esto, como les decía al final, nos ayuda a presentar información efectiva para hacer una toma de decisiones asertiva. Este es un ejemplo de cómo se implementa el sistema IoT. Este es un tablero de distribución eléctrica, como les indicaba anteriormente, en el cual podemos tener dispositivos que les llamamos power meters o medidores de parámetros eléctricos, los cuales extraen información principalmente del consumo, pero también podemos extraer información de parámetros eléctricos que nos ayuden a saber si, por ejemplo, una bomba de agua está en buenas condiciones o ya está pronta a fallar. Y toda esa información es colectada por esta cajita, la cual tiene internamente algún hardware, software, que ayuda a traer esa información a través de Modbus, procesarla, y a través de un sistema de conectividad celular, por ejemplo, se manda esa información a un servidor en la nube, en la cual, a través de estos sistemas interoperables, pues ya podemos analizar esa información y presentarla de una manera muy concreta a distintos tipos de usuarios. Por ejemplo, a un dueño de un edificio, pues no le interesa tal vez alguna cierta información. Lo que le interesaría es saber si todo está operando de manera continua. A él le interesaría, por ejemplo, cuáles son los KPIs más comunes, es la disponibilidad del equipo, y esta información pues se le presenta a esa persona. Por ejemplo, a un mantenedor pues le interesa más información en tiempo real de cuáles son esos parámetros para poderse anticipar a una falla. Y todos estos menús son hoy día configurables, se generan históricos, se generan eventos, alarmas. Hoy día podemos recibir correos electrónicos de este sistema ciberfísico y me puede decir estoy fuera de parámetros, estoy próximo a fallar. Entonces ya los mantenimientos podemos decir que son, en lugar de ser reactivos, que son los que cuestan mucho dinero, hoy día son predictivos, ¿no? Muchos mantenimientos en la actualidad son preventivos. ¿A qué voy con esto? Ya se tiene una periodicidad del mantenimiento
lo cual pues también genera altos costos, pero garantiza que el sistema esté disponible. Sin embargo, ¿por qué hacer mantenimiento cuando realmente el equipo no lo necesita? Ahí está la inteligencia del mantenimiento predictivo. Es donde nos ayudan estos sistemas a darle el mantenimiento al sistema, al motor, al transformador o lo que estemos monitoreando, solamente cuando sea necesario. Es ahí donde hablamos de eficientar este proceso de mantenimiento de los sistemas. ¿Cómo se implementa el sistema IoT? Como se habló antes, a través de estas tecnologías del Internet de las Cosas se hace la recolección de la información de los sistemas dentro de una edificación, y esto se logra a través de sensores, de gateways, de hardware que hoy día se han desarrollado de manera muy abierta y que nos ayudan a extraer esa información de esos sistemas actuales, como por ejemplo a través de protocolos BACnet, KNX, Modbus. Captan los comportamientos de sus equipos, los diagnósticos que les comentaba, y los digitalizan y los mandan a esta plataforma. Todo esto dentro de la edificación. Y pues estas variables permiten, al ser procesadas y analizadas, tomar decisiones más acertadas. Y bueno, con esto estamos hablando ya de un sistema que nos ayuda a optimizar el proceso de mantenimiento y operación. ¿Cómo se implementa en una edificación? Por ejemplo, en un centro comercial, imagínense, podemos tener una manejadora de aire muy grande, como es la primera que ven aquí, en la imagen donde está el protocolo BACnet. Podemos tener también alguna caldera, un calentador de agua. Podemos tener sistemas de bombeo para mantener una presión dentro de esta edificación. O podemos tener escaleras eléctricas o sistemas de consumo sistemas de envío de agua, y todos estos sistemas se interconectan en una misma plataforma a través de los diferentes gateways, y se brinda la información a través de la internet, por ejemplo, a usuarios locales, a los mantenedores de esta edificación, o bien algún supervisor, o bien a través de este sistema también podemos mandar hoy día a la internet toda esa información a los usuarios remotos. Imagínense una cadena de centros comerciales, ¿no? Porque en una ciudad puedo tener más de 10, entonces con usuarios remotos podemos estar monitoreando esos 10 centros comerciales, podemos monitorear la información de diagnóstico, de operación, de consumos. Por ejemplo, hoy día sabemos que es un reto el pagar hoy día el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tener toda esa tendencia de datos nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, en una caldera, cuando arrancamos una caldera, generalmente tenemos un consumo alto de energía, ¿no? Entonces no es lo mismo arrancar una caldera a las 8 de la mañana o a las horas pico que hacerlo un poco antes, una hora antes, ¿no? Donde el kilowatt hora cuesta menos, por ejemplo. Entonces con esta analítica de datos podemos tomar esa decisión. Y aquí podemos ver que hay distintos protocolos de comunicación que ya les mencioné. Hay sistemas descentralizados, como vemos aquí, que puede haber consumos de agua distribuidos en esta edificación. Podemos tener sistemas de medición de agua, por ejemplo, y esos sistemas llegan a esta tarjeta, y esta tarjeta se va a un gateway, y de la misma forma subimos la información. Aquí lo importante es que toda la información
es disponible hacia los usuarios y puede ser consultada de manera simultánea. Esa es la gran ventaja que nos permite hoy día la tecnología. Y como les decía, se pueden mandar correos electrónicos, podemos hacer mayor énfasis en detectar las fallas. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios en la interoperabilidad? Hablamos de sistemas que hoy día están existentes en el mercado y que estos sistemas hoy día son más flexibles y permiten instalarse en sistemas de distintos fabricantes, y también nos permiten hacer expansiones futuras en los sistemas dentro de la edificación. Suponiendo que esta edificación tiende a crecer, hoy día son modulares estos sistemas, y eso pues tiene un gran beneficio económico al adquirirlos. Nos apoyan en tomar decisiones. La recolección, como les decía, se hace de manera automatizada. Se envían la información ya procesada, por ejemplo, los consumos de gas natural. Por ejemplo, al gerente del centro comercial no le interesa a lo mejor saber cuántos kilogramos o metros cúbicos normalizados de gas natural está consumiendo. A lo que le interesa saber es cuánto dinero se está generando o se está consumiendo, perdón. Entonces estos sistemas ya ayudan a hacer esos cálculos de convertir una unidad de ingeniería a un costo de este servicio. Entonces hoy día esta información es presentada de manera más eficiente bajo plataformas web. Sabemos que ya existen sistemas que llamamos BMS, Building Management Systems, que ya generaban esta información, pero pues era más costoso, ¿no? el hacerlo en edificaciones de pequeña y mediana magnitud. Entonces pues esa es la ventaja de estos sistemas, que ya ayudan a obtener el mismo resultado siendo más flexibles. Un BMS generalmente era suministrado por un fabricante, por ejemplo el fabricante de la caldera o de los sistemas de iluminación o de los sistemas de electrificación, pero hoy día pues ya se vuelven procesos aislados, y este tipo de tecnologías permite integrar esa información. La información en tiempo real es lo que les comentaba. A un mantenedor le interesa ver en tiempo real cómo está operando el sistema y ver parámetros que le ayuden a tomar decisiones para adelantarse a una posible falla. También es interesante que esta información puede ser suministrada a través de un fabricante de este tipo de sistemas, como les comentaba, de una manejadora de aire. Ellos ya podrían darle a su cliente final la posibilidad de hacer un soporte remoto o estar monitoreando remotamente estos sistemas y dar alguna asesoría a los técnicos en sitio, de manera que ese soporte remoto también genera un valor agregado en estos sistemas. Entonces sin mucho problema el sistema se puede instalar a través de un fabricante para brindarle esa posibilidad de soporte remoto a su cliente. Y como les decía, hoy día las grandes empresas tienden a centralizar sus operaciones y por ejemplo ya tienen especialistas de servicio que toman esa información de manera remota y dan ese soporte a distintas áreas. Esto se puede integrar con sistemas existentes. Como les decía, los BMS, pues no es necesaria una inversión adicional en el sistema, sino que es completamente compatible.
es interoperable. Y hoy día las tecnologías que les comentaba de Industria 4.0, estos sistemas de IoT son compatibles 100%, y esa información ayuda a generar, por ejemplo, inteligencia artificial. Les comentaba el tema de ciberseguridad, y esto pues potencia el aprovechamiento de la información recolectada. Las sugerencias para la selección del sistema IoT, pues esto trae un cúmulo de oportunidades que bien aprovechadas generan mayor rentabilidad en los inmuebles, haciéndolos más cómodos, más eficientes, más seguros, y ayuda a estas grandes compañías a dar un paso firme en la inversión, porque estamos hablando que estas inversiones de nuevas edificaciones son bastante costosas. Entonces hablábamos de la diferenciación en el mercado, y pues aquí podemos ver que se pueden utilizar en sistemas de iluminación, de movilidad, ascensores, por ejemplo, climatización, sistemas de energía, sistemas de seguridad y muchos más sistemas, ¿no? Cuando se selecciona un sistema IoT, es importante mencionar que estos sistemas deben de ser en base a compatibles con la industria 4.0, por lo que les comentaba de la tendencia. Deben de tener historiales, generación de alarmas, eventos centralizados. Deben de ser escalables, compatibles con tecnologías existentes para ser competitivos en el mercado. Y por supuesto hay fabricantes que ya tienen soluciones empaquetadas o soluciones prediseñadas que ahorran tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Por ejemplo, una manejadora de aire pues se dimensiona en base a la capacidad. Entonces ya se puede empaquetar este tipo de soluciones, porque las manejadoras pues manejan los mismos conceptos. Generalmente los diagnósticos son muy similares, entonces hay sistemas que ya reducen sus costos debido a que son sistemas prediseñados. Esto debe tener dashboards personalizados para el monitoreo en tiempo real. Tienen que ser sistemas seguros, que brinden a los usuarios plataformas web con accesibilidad desde smartphones, tablets, que sean compatibles, como les indicaba, con estos gadgets que hoy día la gente está usando bastante, los smartwatch, lentes de realidad aumentada. Por ejemplo, en la industria pues la tendencia es que se usen cascos con una cámara, con un sistema de comunicación en el cual el usuario se puede conectar remotamente con un experto y recibir ese tipo de asesoría de manera remota, ¿no? También hay sistemas que generalmente recoleccionan datos desde un sitio hasta miles de sitios, y por supuesto habilitar esa asistencia remota al usuario final. La parte de los reportes y analítica de datos es importante, al igual que la compatibilidad con sistemas de terceros. Entonces, en conclusión, el Internet de las Cosas hoy día pues ha hecho que la manera en cómo vivamos el día a día pues sea diferente, ¿no?, a como ha sido algunos 10 años atrás, por ejemplo. Entonces, estos cambios que están surgiendo hoy día, si no nos adaptamos a ellos, pues podemos fracasar en el futuro. Entonces, la idea es que nos adaptemos con los cambios y que aprovechemos el uso de estas tecnologías en nuestras edificaciones, ya que, como les decía, hace años los BMS ya lo hacían. Sin embargo,
Eran sistemas dotados de software y hardware que hacían temas similares, pero eran muy costosos. Entonces, el tener ya sistemas de este tipo ayuda a que las empresas sean más rentables y sobre todo en edificios de pequeña y mediana envergadura sea posible implementar este tipo de sistemas. Esto pues nos ayuda a tener ese entorno digital en la nube que buscamos en el equipamiento del edificio. Y pues bueno, esta es la información que quería compartirles. Los invitamos a que nos escriban a través del chat si tienen alguna duda. Estamos a sus órdenes para responder sus dudas y por supuesto mandarles información. Muchas gracias por su atención. Aquí están mis datos. Yo estoy laborando hoy día en esta compañía en el área de proyectos integrales e Industria 4.0. Y aquí tienen mis datos, correo, teléfono, y esa es la página de internet donde pueden encontrar más información. Muchas gracias. Inge, ya puede empezar. Ok, muy bien. Alberto, muchas gracias por tu charla. Mira, tenemos ya un par de preguntas que nos podrías ayudar a contestarlas. La primera es de Miguel Ángel Yáñez González y dice, al tener diferentes tecnologías y protocolos de comunicación, ¿cómo o qué sistema propones para centralizar la misma? Sí, muy buena pregunta. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, hoy día tenemos diferentes tecnologías de gateways. Los gateways son dispositivos que nos ayudan a extraer información de los sistemas actuales. Estos dispositivos hablan diferentes protocolos de comunicación. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos una arquitectura donde queremos mandar a Internet la información, generalmente hay gateways que extraen información de sistemas Modbus, por ejemplo, en una arquitectura maestro-esclavo. El maestro interroga al esclavo, que en este caso sería el sistema, por ejemplo, una manejadora de aire. Extrae la información vía Modbus, la convierte a Ethernet, la cual pues Ethernet es un protocolo de comunicación más estándar a Internet. Entonces, de esa manera es como extraemos la información. Gracias. Perfecto. Muy bien. Mira, Mario Dualt nos pregunta, ¿qué pasaría si la tecnología 5G no puede ser desplegada por los temas políticos y económicos que se están teniendo? ¿Qué es lo que piensas tú que podría ser o podría ocurrir? Ok, hoy día la tecnología 4G es una tecnología funcional que permite conectar estos sistemas. Entonces, definitivamente la tecnología 5G va a brindar ventajas de mayor comunicación, mayor rapidez en el envío de datos. Sin embargo, la información que hoy día se manda por 4G es funcional. Definitivamente, cuando llegue 5G va a permitir más sistemas conectarse a este tipo de tecnología. Ok. Nos pregunta Rob Rodríguez, ¿qué se debe de considerar en la fase de diseño de los sistemas compatibles de Internet de las Cosas para soportar el crecimiento de los siguientes por implementar? Sí, básicamente aquí tenemos que considerar cada sistema, cuántas señales tiene, por ejemplo, qué sensores queremos integrar. Voy a poner un ejemplo. En una caldera tenemos flujo de entrada de agua, medimos el flujo de gas de entrada, medimos la cantidad de vapor que genera. Entonces debemos de considerar cuántas señales queremos integrar
para que así sea dimensionado el hardware o los componentes del sistema IoT. Y bueno, y todo esto pues generalmente son flexibles, se pueden ir integrando en base a las necesidades. Se han integrado sistemas que, por ejemplo, dos calderas pueden convivir en un solo sistema, considerando el número de señales. Pero básicamente es saber cuántas señales quiero integrar y qué tipo de información. Si quiero integrar solamente medición o diagnóstico, pues ya tengo que considerar algún protocolo de comunicación para extraerle más información a nuestros sensores que tenemos instalados. Ok, también nos pregunta y hace una pregunta sobre aire acondicionado. ¿Cómo podrías tú, es la continuación de la pregunta, ¿cómo podrías tú incluir el aire acondicionado, la iluminación y el control de acceso? Ok, primero tenemos que ver cómo es la arquitectura del sistema actual, qué tipo de, si es un BMS, bueno, pues tendríamos que saber cómo está dimensionado, qué componentes tiene, qué protocolos de comunicación tiene. Y hoy día, como explicaba, estos sistemas son muy flexibles. Lo que ocupamos aquí es una arquitectura de componentes donde podemos integrar distintos tipos de gateways. Hay gateways que tienen mucha flexibilidad en cuanto a los protocolos de comunicación y hoy día pues hay más fabricantes que hacen estos gateways más flexibles y están enfocados a los protocolos de comunicación más comunes que hay en este tipo de sistemas. Entonces, pues básicamente es saber qué es lo que queremos integrar y dimensionar el sistema. Por ahí también nos vuelve a preguntar Miguel Ángel Yáñez. ¿Qué BMS sugieres o recomiendas? Supongo que es marca, lo que está preguntando. Sí, bueno, como explicaba en la presentación, ya hay algunos fabricantes, por ejemplo, de manejadoras de aire que traen sus BMS incluidos. Hoy día podría decir que los sistemas de IoT son más económicos que los BMS comerciales. ¿A qué voy con esto? Hay distintas compañías integradoras que trabajan este tipo de tecnologías de IoT y que es más fácil integrar sistemas actuales que adquirir un BMS con un fabricante conocido. Okay. Oye, yo ahorita que haces esta mención, normalmente, y bien lo apuntas, cuando estás en un edificio, vamos a llamar un edificio comercial, no sé, oficinas, tal vez inclusive una plaza comercial, el dueño del proyecto te pide que hagas una automatización. Hoy día pues es, ya desde hace muchos años, 20, 25 años, es algo muy normal, sobre todo en el aire acondicionado, y ahora más en los temas de seguridad, como los controles de acceso y bueno, sin embargo, cuando empezamos a desplegar sensores para el Internet de las Cosas y poder recabar la información que nos estuviste comentando, e inclusive tener lo que es el Big Data, ya no es tan sencillo. Primero porque los equipos ya tienen algún tiempo, ¿no? Ya fueron desplegados probablemente cuando fue construido el edificio. Y eso hace que tengan una tecnología no obsoleta, pero sí ya de cierta, pues de cierta edad, por decirlo así. ¿Tú te has encontrado con esa situación? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuáles serían los pasos para lograr integrar sensores de Internet de las Cosas hacia el tema de una instalación añeja? Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. Lo primero que hacemos es consultar a nuestros clientes cuál es la aplicación, si es una aplicación crítica. Evidentemente en aplicaciones críticas
y si hay este tipo de sistemas que son, vamos a decir, los básicos, donde solamente podemos extraer mediciones de temperaturas, presión, variables eléctricas, pero si son aplicaciones críticas, lo que recomendamos es actualizar desde la parte de la medición. Hoy día tenemos sensores que además de darnos la variable de medición, nos dan un diagnóstico. Por ejemplo, un sensor de temperatura, pudiéramos pensar que es un RTD convencional, que solamente me da la temperatura del punto de medición, pero también ya nos puede dar la temperatura, por ejemplo, donde está instalado, nos puede dar más información. Incluso los sistemas eléctricos, hoy día hay equipos que nos ayudan a medir los parámetros eléctricos y deducir, por ejemplo, de un motor a través de un parámetro eléctrico cuál es la eficiencia con la cual está trabajando y de esa manera poder hacer un mantenimiento preventivo en lugar de hacer un mantenimiento correctivo. Entonces, lo que hacemos es saber cuáles son los equipos críticos que me interesa mantener para meterle este tipo de tecnologías que me brindan más diagnóstico. Y esa información, pues, como les explicaba, es recabada en estos sistemas, en este hardware, para poderse enviar a la nube. Hoy día tenemos servidores que almacenan esa información y permiten extraerla a través de dashboards, a través de tableros hacia los usuarios. Entonces ya un mantenedor puede saber con qué eficiencia está trabajando su manejadora de aire. Aunque sea un equipo viejo, hoy día pues puede resultar más interesante cambiar los sensores para tener ese tipo de diagnóstico. No sé si me di a entender. Sí. Oye, Alberto, nos pregunta Daniel G. No tenemos su apellido. ¿Requiere cada luminaria, equipo de aire acondicionado, entre otros, un transmisor y un receptor de señales? Supongo que de Internet de las Cosas. Sí, por supuesto. Lo que son las luminarias también hablan protocolos de comunicación. Por ejemplo, DALI es un protocolo en las luminarias actuales y, por supuesto, este tipo de información se puede mandar a un receptor de señales que es el gateway, es el que le llamamos el gateway. Es una puerta de enlace entre el equipo que está instalado, extraemos la información y la mandamos a la nube. Entonces, sí, evidentemente tenemos que saber con qué protocolos de comunicación contamos y con qué tecnologías para poderlas integrar a la nube. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Rodolfo Benítez. ¿Hay algún gateway que recomiendes? Hay distintas marcas en el mercado. Tenemos a Schneider Electric, tenemos, dependiendo también de la aplicación, no hay una recomendación como tal muy específica. Podría decir que dependiendo del equipo que queramos integrar a la nube, hay distintos fabricantes. Básicamente, yo me baso en la experiencia de los proyectos que hemos desarrollado y las marcas que hemos utilizado son como las que les comento, Schneider Electric, Wago, algunas otras que hay en el mercado. Entonces, simplemente hay que dimensionar bien el sistema, saber cuántos equipos me soporta ese gateway, cuál es la velocidad de datos que yo estoy diseñando en mi red para no saturarla y básicamente, técnicamente tenemos que definirlo para que no haya ningún detalle. Perfecto. Precisamente vamos a tener una charla a las 11:30 de la mañana, el día de hoy en esta sala, sobre Power over Ethernet as the backbone for connected lighting and what it means for the future of IoT. La charla va a ser en inglés y precisamente es una charla sobre iluminación alimentada con Power over Ethernet. Esto es un impacto muy grande y sobre todo para nosotros como
contratistas de energía eléctrica, es un impacto muy fuerte el empezar a trabajar ya no solamente con un protocolo como es el Internet, con un protocolo IP, sino además tener la alimentación eléctrica con lo que es llamado Power over Ethernet. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema, así como para calentar un poquito la siguiente charla? Claro que sí. Como bien comenta, el Power over Ethernet es una revolución que hoy día se está haciendo con los fabricantes de estos equipos porque ¿qué se busca como usuario final? Reducir la cantidad de cableado que yo llevo a mis sistemas. Por ejemplo, en un sistema común, yo llevo alimentación en 24 volts o en 127 volts de corriente alterna y aparte llevo un cable de comunicación. Eso me implica tener más charolas, implica tener más cable y hoy día lo que están haciendo los fabricantes es incluir el Ethernet sobre el mismo cable de comunicación hacia el dispositivo. Entonces, sabemos que Ethernet IP es un protocolo muy veloz, tiene muchas capacidades. Pongo siempre una analogía. Por ejemplo, hay algunos protocolos Modbus que ya son un tanto viejos. Imaginémonos una autopista de 4 vías. Ethernet es como si fuera una megapista de 20 vías, ¿no? O sea, puedo mandar una cantidad impresionante de datos y hoy día hacerlo sobre el mismo par de hilos que alimenta a un equipo, pues eso la verdad es que es revolucionario. Hoy día esto empieza, yo estoy enterado de que próximamente ya tendremos este tipo de protocolo y como les decía, básicamente está enfocado a ahorrar el cableado, a hacer más sencillo el cablear este tipo de sistemas. Sí, me parece que lo que dices es muy importante porque podemos imaginar, digo, esta nueva realidad definitivamente cambiará, ha cambiado la forma de que se diseñen las edificaciones y sus diferentes sistemas, incluyendo, por supuesto, el de energía eléctrica y el de automatización y el de conectividad. Sin duda alguna, para nuestros asociados en Americ, el impacto será muy grande cuando dentro de sus cuadrillas deban de integrar a ingenieros en comunicaciones y electrónica y no solamente a ingenieros eléctricos o electromecánicos, porque se estarán encontrando con equipos gateways, switches, routers, en donde tendrán que aprender a configurarlos y a manejarlos. De hecho, yo siempre me he estado haciendo la pregunta, ¿vamos a tener estos equipos en el cuarto eléctrico o en el cuarto de telecomunicaciones? Me refiero a toda la parte de control y automatización. No lo sé, es eso. Tenemos otra pregunta de Carlos González. Carlos González nos pregunta, y supongo que pregunta lo que ustedes dan como soluciones. ¿Son ustedes compatibles con Lutron? Lutron, este sistema de iluminación que existe. Sí, como comentábamos, hay distintos gateways. Evidentemente, tenemos que saber cuál es el fabricante para poder adaptarnos, pero no nos limitamos. Esa es la ventaja de ser una empresa integradora. Entonces, conocemos todas las tecnologías de integración, entonces no hay ningún detalle. Podemos ser compatibles. Muy bien. Para ir cerrando, Alberto, si nos pudieras comentar un poco, ciertamente el Internet de las Cosas viene a complementar el concepto de sistemas de automatización, monitoreo y control. Y lo que estamos haciendo ahora es poder tener la información de cuántas veces pasa qué cosa en cada uno de estos dispositivos conectados a tal o cual equipamiento.
¿qué es? Ya nos comentaste que es importante saber si el cliente tiene algún tipo de secuencia que pudiera ser de misión crítica en estos equipos, pero tú en la práctica, ¿qué sugerirías o qué te has encontrado en tus proyectos cuando te dicen, oye, hay que automatizar, nos interesa el tema de Internet de las cosas y qué es lo primero que tú sugerirías que alguien que tiene que enfrentarse a eso debe de hacer? Además de llamarles a ustedes, ¿verdad? Supongo que sería una buena idea, pero independientemente de eso. Bueno, yo preguntaría cuál es la finalidad de automatizar el sistema, qué información interesante te interesa extraer de los equipos y a quién se lo quieres presentar. Por ejemplo, si te interesa hacer un mantenimiento preventivo y evidentemente esa información pues se tiene que mandar a los mantenedores, a los operadores. Pero si te interesa extraer información como indicadores de desempeño energético, por ejemplo, eso ya va más enfocado a un dueño que le interesa saber cómo está su inversión, cómo está operando, incluso saber cómo es que tiene ellos, cómo es que va la facturación de sus consumos, ¿no? de energía. Entonces, pues depende, cada proyecto es particular. Algunos solamente quieren automatizar algún sistema de manera local y pues se puede, hay controladores eh, locales, pero hay gente que está muy interesada hoy día en monitorear de manera remota sus activos, llámese las manejadoras, llámese todo lo que conocemos como equipos, ¿no? Entonces, depende mucho de cada cliente, la particularidad, hasta dónde quiere llegar y también, evidentemente, si la infraestructura que este cliente tiene lo permite. Hay clientes que nos han dicho, oye, mira, yo no quiero mandar mi información vía 4G, yo tengo una infraestructura de Internet, tengo Internet aquí en mi locación y pues nos adaptamos. Adaptamos la tecnología para ser más eficientes y no tener que estar pagando un contrato, por ejemplo, de un chip GSM, ¿no? Que hoy día sabemos que son muy económicos. Pero bueno, es básicamente qué es lo que necesita el cliente, hasta qué nivel de monitoreo quiere llegar, a dónde quiere llevar la información, y es básicamente ahí de dónde partimos para ofrecer una solución. Sí, perfecto. No sé si quieras tú hacer algún comentario de cierre. Ya vamos terminando nuestro tiempo de charla. Si quieres hacer algún comentario de cierre, por favor. Claro que sí, pues muchas gracias a todos. Es muy importante que nos mantengamos hoy día informados y este tipo de conferencias, charlas, pues son muy benéficas. Hoy día creo que la tendencia de la industria 4.0 y el Internet de las Cosas se está maximizando en base a esta pandemia. Entonces, creo que después de esto, todo el mundo vamos a estar pensando en cómo subir información a la Internet, cómo monitorear mis procesos de manera remota. Y pues bueno, creo que estamos en buen camino. Y pues muchas gracias, Améric. No, hombre, Alberto, te agradecemos muchísimo el tiempo que has invertido para hacer la preparación de la charla y obviamente para ayudarnos a contestar las preguntas. Estimados, tenemos una siguiente charla precisamente siguiendo la línea de Internet de las Cosas, es Power over Ethernet como el backbone para la iluminación conectada y lo que significa en el futuro del Internet de las Cosas. Esta charla será en inglés con Matt Conger de Igor Communications. Les recordamos que tenemos ya un grupo de WhatsApp que se llama TIC Americ Negocios, grupo de negocios. Estamos tratando de
generar junto con los fabricantes una serie de condiciones que nos ayuden a reiniciar el trabajo y reiniciar los negocios en nuestra industria de la edificación. Es algo que creo que todos estamos viviendo, sí, espero que no sea sufriendo, pero sí viviendo. Y nuestro objetivo en Americ es lograr generar un ambiente de negocios pues lo más productivo para todos. Es importante decirles que en este momento, con 2 charlas, llevamos poco menos de 500 personas que han estado conectadas a nuestras salas 1 y 2 durante desde las 9 de la mañana, ahorita son 11:19 y tenemos todavía más cosas muy interesantes. Este evento me parece que es uno muy completo con temas que pueden ser interesantes para cada uno de nosotros. Dentro de 11 minutos iniciaremos entonces esta charla de Power over Ethernet como backbone para la iluminación. Les recuerdo que este evento es un evento con causa. Estamos aliados a la Fundación Techo y esperamos que nos puedan ayudar con un donativo desde 50 pesos. Yo sé que a veces también 50 pesos pueden costarnos un poquito, pero créanme que cualquiera de estas charlas, si ustedes la tuvieran que pagar, sería varias veces más costosa. Ayúdenos, por favor. Queremos que la responsabilidad social de Americ se empiece a mover. Necesitamos hacer equipo. Hagamos unidad. Les agradezco y regresamos en 10 minutos.
How are you? Roberto. Good, you? Muy buenos días para todos los que se están uniendo en este momento a la transmisión del primer día AMERIC VICSI Sala, Día de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Tenemos un programa muy nutrido. Hacia la tarde tendremos Garantice su infraestructura física para soportar diversas aplicaciones con Jaime Reyes de Fluke. Nuevas redes para el sector hotelero con Harold Montalvo de Furukawa Electric de México. Y hacia las 12:45, sistemas de charola portacables en las telecomunicaciones con Cristian López de Charofil. Les recuerdo que este es un evento con causa. Ayúdenos, donen desde 50 pesos, una coca y una torta son más de 50 pesos. Ayúdenos, es una excelente causa techo. Pueden descargar también sus constancias. Y bueno, vamos a iniciar. Matt Conger nos dará una charla que se llama Power over Ethernet as the Backbone for Connected Lighting and What It Means for the Future of IoT. La charla es en inglés y esperamos todas sus preguntas. Matt, Jimena, ¿estamos listos? Sí, Inge. Good day. I am Matt Conger. I am the Director of Sales and Ecosystem Development at Igor. Today, we're going to be speaking with you about Power over Ethernet as the backbone for connected lighting and what it means for the future of the Internet of Things. Throughout this presentation, you are welcome to use the chat feature to interact with this presentation. So why Power over Ethernet? Well, Power over Ethernet can be the easiest and least expensive way to deploy intelligent building systems, or more specifically, connected lighting. Power over Ethernet is a globally recognized standard that's based on IEEE 802.3 AT and 802.3 BT. Power over Ethernet enables two-way communication with each fitting or light fixture. The possible integrations into the future are endless. And with Power over Ethernet, it is shown time and time again that a wired PoE solution is the best for ensuring enhanced security, reliability, scalability, and speed of moving information around a building structure. Power over Ethernet creates a foundation for connected lighting. Let's take a look at a typical system topology for a Power over Ethernet lighting system. One way in which you can deploy a system is you can have multiple fittings connected to a single node that then is connected back to a network switch. The wiring from the node to the network switch is Ethernet. Many times we'll either use Cat5e or Category 6 cable for this. Another option is to daisy chain multiple nodes on a single home run back to a network switch. And what this allows you to do is to connect all kinds of devices across different rooms or within the same room, whether it be light switches or motion sensors or light fittings. The reason this is advantageous is because you can use the least number of home runs, which means the least amount of cabling and the least amount of network switches to deploy the system. Flexibility in design. Early on with Power over Ethernet lighting, compatibility with light fittings was a challenge. So today, nearly all LED lighting devices, brands and styles are compatible. Why is this? It's because LEDs or printed circuit board assemblies usually work with one of two things. One is what is called constant current power, or two, constant voltage power. Nodes are available as both constant voltage and constant current capabilities. So whether you have a decorative pendant fixture or a sconce or an exit or emergency lighting, egress lighting,
standard tube troffers, pendants, you name it, they are now compatible with power over Ethernet lighting. What are some other device types that you can connect to the system? So there's other sensors and non-lighting devices. So whether it be a motorized shade that's now available as power Ethernet, a ceiling fan, an exhaust fan, a bed pressure sensor, an audible beacon or a visible color changing beacon, wall stations, motion sensors, panic buttons, etc. can all be connected to this same system. Power over Ethernet connected lighting creates a backbone for IoT in buildings. Traditionally, the challenge with smart building adoption has been one, that they tend to be expensive. Two, that they're not a globally recognized standard and are incompatible. Traditionally, they've been very limited in their AI capabilities or cloud interfaces. And then also they tended to be very inefficient. Once those systems were deployed, they really became static. They were not part of the living building. Once you go to the need for a smart and open building platform, the building becomes alive, right? So the building can evolve with you over time and you can achieve much greater efficiencies. Smart buildings require a central platform. Why is this? You have a lot of disparate or siloed systems within a built environment, whether it be shade controls, lighting, HVAC, people counting, conference room management, security and access control. They are typically all their own systems. And so a building needs a means to bring all that data and controllability back to one central point, right? Where other software applications can then interact with all these data points. So whether it be an API to bring in people counting information, or BACnet to communicate with the HVAC, or Power over Ethernet to communicate with things like the conference room, the lighting, access control, and more, all back to that central platform will make it much easier to deploy a connected IoT system. So let's take a look at an example. Here's a high school, Davidson High School, where the school system was interested in creating a safer, more productive learning environment. So one of the challenges they had was during an emergency event, they needed a way to quickly communicate what kind of event was occurring and to communicate via mass notification out to multiple parties, whether it be the students, the teachers, the administration, the local law enforcement, and the parents of those students to let them know that an event was occurring. Because the idea is that during these stressful, uncommon events, like a tornado or like a lockdown situation, you want to be able to consistently and quickly communicate what is going on within a school. So this particular school chose to implement a an active shooter scenario solution that included gunshot detection sensors that triangulate where the shooter is, links it to the camera system. The camera system then captures a 10-second clip of the individual and when the activity occurred. That is then shared via mass notification to administration and local law enforcement. The building where the active shooter was occurring then goes into unlock mode versus the adjacent buildings on the property went into lockdown mode. The lighting was utilized to indicate different events. So you can see here that this one is saying it's currently code green. Code green means that everything is okay. Code red means everything's not okay. They then deployed visual screens or displays communicating the messaging, as well as exterior lighting and cameras and more. And all these disparate systems were linked together to create a safer environment, right? So then let's talk a little bit about what they were able to do as far as making students and teachers more productive. So the idea here is to use Internet of Things lighting to do scenes, dimming, on, off, as well as what we call tunable white lighting. So tunable white lighting is where you can change the color temperature from a very warm color temperature, maybe like an amber light,
for reading and relaxation versus all the way up to a very cool 6,000 Kelvin color temperature, which is almost bluish, where you might see in a laboratory or in a more vibrant setting. And so in this example, this teacher, Miss Wright, she was utilizing the lighting to reset students' learning clock. So the idea is that students have a very limited attention span. And so really they're going to absorb a lot of content for 7 minutes. And then every 7 minutes, she wants to reset their clock to have them re-engage with her. And so one of the ways that she resets their clock for re-engagement is she utilizes this wall control station to change the color temperatures and change the intensity of the light in the room to reset their clock to get their attention again. So with that, we see increased student productivity, right? Because they're paying more attention. We see happier teachers and staff because they have lighting the way they like it. They're able to personalize those learning environments. They're able to provide that safer school that we talked about. And then we're automating routine tasks, you know, because at the end of the day, schools are about how can we want kids to learn more and we want to get them to graduate. So anything we can do to simplify day-to-day tasks so that they can concentrate just on teaching and learning, that's what we're here to do. And that's one of the values of an intelligent building system that's leveraging connected lighting. So how about healthcare? So the idea here for this client was they want to design the patient room of the future. So this particular client was interested in a number of different object types. Some of those object types included power over Ethernet lighting, color changing beacons, real-time location services, humidity detection, acoustic detection, daylight harvesting, temperature and CO2 detection, occupancy, and bed sensors. So what do you do with all these sensors? Well, it's not that, hey, we just deploy all these sensors and we collect a bunch of data. It is what are the outcomes that can be encouraged through the deployment of all these different sensor types. So what are the things that we can do, right? Well, we can employ and we can improve patient outcomes. What would be an example there? So one, we can provide a better indoor air quality, right? Because we're looking at CO2 levels and humidities. We can tell if a patient has fallen out of the bed or exited the bed. We can tell if an occupant has made their way from the bed to the bathroom. We can tell you where a mobile defibrillator is in the hospital. We can improve staff conditions by having color changing and tunable white lighting. We can control the humidity in the space. We can increase operational efficiencies through real-time location services. And then again, we can automate those routine tasks through a connected lighting system. So let's take a look at a case study. This one is a customer headquarters. So this particular customer is based in Pasadena, California. It is almost 100,000 square feet of commercial building space. And the building consists of research lab space, conference rooms, food service areas, 3 working floors. So a lot of different applications, right? And so this particular client was interested in designing and installing a system from the beginning that is the flexibility to evolve over time and support the evolution of technology in the future. So this client recognized that they could deploy an intelligent lighting system very cost effectively that offers them the flexibility today to do scene control, color changing lighting, collection of data, but then also once they've deployed that digital infrastructure, which is power over Ethernet, the way they can evolve the space is limitless. And so what the idea there is, when you think about the connected building, traditionally buildings are built and then they become static objects, right? Well, once you go to a connected IoT infrastructure, the building becomes alive and flexible and can change and evolve over time into the future. So what are some key statistics about this building? Well, one, there was 55,000 watts of PoE lighting load to show you the scale. Over 2,500 different connected fittings on this project, 100 different lighting systems and configurations with 20 different custom light fixture manufacturers. Also on this job, there are 60 Cisco Power over Ethernet switches to support lighting and other building edge devices. And so it's a very, very robust system here.
So what were the keys to success, and what would be the keys to success for your connected lighting building? Well, one, you've got to foster a team approach from the beginning, driven by the customer, right? So the idea is that end user client is really interested in a connected building. They see the value and they want to foster a team approach to tackling this from the onset of the project. You might receive some pushback from traditional trades. The idea is to embrace them actively and early on throughout the project to ensure that we're all working together as a team. We want to communicate early and often as possible with the customer to stay out in front of challenges. And we want to do lots of education through the process. So remember, connected IoT buildings or connected Internet of Things lighting is a relatively new concept. So you will be doing some education along the way, creating workshops, having additional site visits, doing pre-wire meetings, introducing industry experts, and reviewing the design regularly. So here's a wonderful picture of the completed project. I like to show this one because, one, it shows a number of different light fittings, whether they be these pendants or these surface mounted cylinders. There's also some suspended pendants over here and some exit lighting. And the other thing I like to point out here is that you really can't tell the difference between this being a connected IoT lighting system and a traditional line voltage AC lighting system. So what were the results of a connected lighting system leveraging Power over Ethernet? Well, one, we're going to see lower energy consumption. So at a minimum, you're going to see 22% incremental energy savings as compared to a non-networked lighting system. Once you go to a PoE intelligent lighting system, you're going to get advanced automation. So whether you want to create a scene or an event, almost a theatrical style show, all those things can be achieved once you go to an intelligent PoE lighting system. We're going to see lower long-term maintenance costs. And the reason here is all this can be troubleshooted from afar, right? It's an IoT system that's all available and accessible on the internet. And then we're going to see the capability to add new technologies in the future. So as things like Wi-Fi and real-time location services, as those continue to evolve, you'll be able to stack those on top of that existing IoT infrastructure that you put in place on day one. And then lastly is data. So the whole idea with these connected buildings is to capture data, move it around in real time, and make quick decisions, right? And so there is every system that is run off of the Power over Ethernet lighting is collecting data. And so we'll be able to store that, analyze it, and offer tons of future value with that. So what's next? Well, what's next for successful IoT companies? So personalization to provide value to occupants is definitely one. So how can I create an experience that's unique to every individual in that space? Whether it be this individual likes this color temperature of light, or this individual likes the Celsius of the HVAC to be at a certain level. IoT becomes invisible to occupants. As you saw in the earlier picture, where you couldn't tell the difference between line voltage infrastructure and PoE infrastructure, it really is just going to be blended into our built world. Proprietary systems will fail. So the idea here is that once you go to an open architecture, which is Power over Ethernet, now you can pull in all these different manufacturers or products or goods or software and mix them all together and make them all commingle or operate as a team, versus if someone comes out with, I just have this total system and this all it can do, that will start to go away. Multiple protocols will be the norm. So as you saw earlier, we have APIs and BACnet and serial communication and contact closures, Modbus, all those different technologies. And so we have to be able to pull in all this different information to communicate between systems. The prices for IoT devices will be driven down. While today an intelligent building system can be delivered very much comparable to a traditional system, we will see further cost degradation over time. And then
the value adders, right? Who are the ones that the winners? So integrators, trusted IoT advisors, and those offering open platforms. So what's next for the industry though? So we're going to see information technology and operational technology convergent accelerate. So traditionally, lighting systems were mainly done by facilities managers or operational folks. And now that we're seeing these systems move to IT or information technology, we're have the next generation of facilities and IT innovators actually grasp both concepts, and then they're going to come together. Automation and data will lead to AI applications. Cybersecurity and privacy will be top client concerns. Software as a service models required for IoT technology. So this one is a very interesting topic because we're seeing a shift from selling a one-time capital purchase to selling a monthly or annual subscription-based model. We're starting to see clients that are willing to pay for these things as it relates to safety and security, as well as real-time location services, space utilization, and hoteling and hot desking. So the model is starting to shift from a one-time capital sell to a subscription-based model. And then new regulations are coming and are needed, and we need industry input. So this too will continue to evolve. So with that, that concludes my presentation. I thank you very much for your time today. Please feel free to reach out to me with any questions or concerns. And thank you very much. That concludes my presentation. To the questions, answers and questions. Okay, thank you. Matt. Yes, sir. Thanks for your time today. Solo para introducir a Matt, Matt Conger es el responsable de la estrategia de ventas multicanal de Igor para el sudeste de los Estados Unidos y Latinoamérica. Además, atiende a clientes empresariales, de los 500 de Fortune y además ya tiene más de 12 años en todo lo que son smart buildings y se ha desempeñado en una gran variedad de roles, desde gestión de productos, marketing, ingeniería industrial y de sistemas. Es una persona con mucha experiencia. Matt, now we have some questions. Just let me... Miguel, okay, you have answered Miguel Ángel Yáñez some question, and now he's saying that it must be considered that everything is a process. Each of the means of elements must be attacked in a stage. Matt, what do you think about this new type of project has to be faced by the integrators, the ICT integrators and the electrical contractors? And I think that you will give us a difference between this. Yeah, great question, and thanks for watching our presentation here today. So when I think about the integrators and the electrical contractors that are participating on these projects, it's very important that early on in these projects that we're setting expectations. So those expectations are usually like a responsibility matrix, and that responsibility matrix is going to communicate who's responsible for specific tasks. For example, in some cases, the electricians will be responsible for providing objects such as lights, but they might also be responsible for hanging those light fixtures. In other instances,
A low voltage integrator might be responsible for providing or pulling the physical infrastructure or the Ethernet cabling. Other times we've seen it where the low voltage installer is responsible for all those tasks. And so if you put together a responsibility matrix early on in a project, you can ensure that the appropriate trades are being utilized to implement those objects. The next thing that we want to do early on in a project is we also want to make sure we have a clear sequence of operation or a clear path to what are the integrations that we're interested in, and then where does the scope stop for each partner participating on that project. Perfect. Ruben Urquijo from Lutron asked you, what will happen if any of the switches with power over Ethernet or routers fail? What will happen to the lighting fixture? Sure. So the way it works is that if we lose communication with an end device, and whatever kind of end device that is, the system will default to a preset level. So for example, communication goes down from the router, the object is still receiving power, the object will either you can say, I want that to go to this level, and it can default to that level. Or in some instances, if there's multiple devices on the same home run back to the same network switch port, the objects that are on that same home run continue to function. So you can still turn lights on and off. You can still respond to aux sensor commands. So yes, thank you. Good question. Matt, what going with still with the switches and so on, power over Ethernet have different types of wattage. What is the recommended wattage that we will use for these kind of solutions? Another great question. So what we recommend, or what I recommend, is to try to design to the 802.3 BT standard. So typically those switches or power sourcing equipment are going to output up to upwards of 90 watts per port. And so our goal when we're designing or laying out these systems is try to maximize the number of objects we can put on a single port. And what does that do? Well, that cuts down on network switch costs, that cuts down on labor pulls, how many home runs that are required. And so the more objects we can put on less ports, the better total install cost that we can deliver. So try to design to the 802.3 BT standard. Okay. Okay, we have this switch and we have the power over Ethernet e-ports, maybe with 100 or 1 gigabit e-port. What happened then? We have to deploy cabling. What is the best cabling for this kind of systems? 5, 5E, 6, 6A? What do you prefer, or what do you recommend? Sure. The amount of data that are required in these real-time IoT systems is rather light as compared to streaming video. But what we do want is we want thicker gauge copper conductors, because we're moving upwards of 80 watts of power over Ethernet. So I want to make sure we have a robust cabling system or Ethernet infrastructure that's going to last the lifetime of that building. So when we're working with clients, we're usually recommending either something like, there's some Cat 6, and then there's some other manufacturers that are making like a Cat 5 equipment that has a thicker gauge copper conductor for moving power. And so those are the things that we look for. And then arise one question about the authority having jurisdiction. And in Mexico, we call unidades de verification units that has the challenge to find out that every installation, electrical installation, even is a low voltage installation, is fit all the standard requirements. In this case, the code in Mexico, the code is the NOM 001.
Uh, what has happened in United States with the AHJ, the contractors, electrical, the ICT integrators, and what is happening about this new trend, this new technology trend? How can you tell us what's going on? Because Yeah. now in Mexico, it is very few projects are doing this kind of installations. Yeah, we've found that as well. And another great question. Thank you. So as far as like Latin America deployments for the company I'm with, we've done a few projects in Costa Rica, which of course is not Mexico, but we do have some in the Latin American markets. As far as here in the United States, the electrical code, it varies. You know, we have a national electric code, and then we have city level codes. And then the authority having jurisdiction for each of those cities or municipalities will interpret their local code slightly different. As a general consensus, power over Ethernet is accepted across the United States for deployment of things such as lights, and it is considered a class 2 system. However, lighting, if we talk in lighting, is it's the most common object we talk about because lights are everywhere in an indoor environment. So from a lighting perspective, the things that are important are, one, can you provide safe egress light levels during an emergency scenario, right? And so that's the biggest thing they look for. And so as long as our designs are drawn and stamped by a professional engineer that says we meet it's called UL 924 and our NEC code requirements, as long as that engineer stamps and says that this system adheres to that, it goes through. What we would recommend is if you have concerns with your local AHJ, we try to embrace them early on and often in some of our larger, high profile projects. But every city is slightly different, but as a general consensus, power over Ethernet for specifically lighting is readily accepted here in the United States. Okay, and now going to the fixtures, to the lighting fixtures. We have two kind of projects. One is the refurbishment projects, where the fixtures, mostly LED one today in Mexico, and the new ones, the new construction, the new buildings. How do you face this? What is the plan for doing in each case for the electrical and the consulting guy? What should do? I'm not sure I understand the question exactly, Roberto. Are you referring to, does it meet the energy requirements, or are you referring to a different requirement? Yeah, no, I mean, in a refurbishment project, you have already the light fixtures on place, correct? Yes. Okay. Okay. Yeah, and the new one, you can ask for the best part number that you can have. But what happens when you have a building and you need to make a refurbishment and change the lighting system, or the owner wants to change the lighting system? I think I understand. Thank you for clarification. So if I were to look at an existing structure where it already has line voltage, we call it 120 volt or 240 volt AC power fixtures, and the client said, I would like to upgrade these fixtures. Usually the value proposition for doing an energy management upgrade from like a line voltage fluorescent to a PoE LED, usually the value proposition or the return on investment is not sufficient to justify doing that. And so usually when we're doing those kind of projects, the way that we'll justify the return on investment for that is if the client is interested in added safety or added security, or maybe they're interested in utilizing real-time location services so that they can track mobile assets like defibrillators and eliminate high rental costs. And then if you can find a client that says, yes, I want added safety or I want added security, then the return on investment is not as big of a challenge. Let's say the client said, yes, I want to move forward and I want to upgrade my lighting. Well, if it's a line voltage AC fluorescent, there's really not much we can do with it other than remove it and put it aside
and then pull and put in a full PoE infrastructure. But if it's an existing AC line voltage LED fixture, there's really, as long as the driver is not integral and enclosed in a hard plastic casing, you can remove the driver and then connect a power over Ethernet node or driver directly to the printed circuit board assembly, which is in that fixture. So there are options. In general, though, it's been the ROI on just energy management lighting controls is very a difficult sale as a retrofit. Perfect. You told us that the fixtures, you recommend a 90 watts PoE port. How do you connect each fixture in a daisy chain or a parallel home run? Sure. So if you take a 90 watt port with certain systems out there, you have two options. Let's say I have two lights that are 40 watts each. Well, I know 2 + 2 is 80, and I can easily put that on that 90 watt switch. Then you have a couple of choices. You can take these nodes or drivers, right? And I can put two lights on this one node. So I go Ethernet to this guy, and then light 1 and light 2 on these terminal blocks here. Or the other option is I can connect one light to this one, and then I can daisy chain to another one of these or downstream, and then this is wired to a second light. And so the total draw of those two lights is 80 watts. Okay, okay. Well, everything has been connected. Fixtures have been changed or modified, making move out and change in the fixture. You have connected to the port. You have connected to this device, and now you have to configure. Yeah. One question: Can we attach or connect to a BMS, and how can be done this? Sure. I'll try to address it as like a two-part answer. First is when the object is connected to this and then is installed in the system. And then what you do is you go into the software and you say that device is in this room. And then when these other objects tell it to do something, it responds accordingly. So you do have to program it to say, do this when something else tells it something to happen. As far as tying into the building management system, we offer two primary means of doing so. One is we have a BACnet over IP interface that's built into our gateway server, or basically it's a software program that runs on premise. And so our software program talks to the BMS or the other system via BACnet over our IP. The other way is some of our more sophisticated integrations is when we use our open RESTful API or application programming interface. And that's where like the software provider from system A will write an integration to our API to pull information or to tell our system what to do. And so a great example of a BACnet implementation was we did a project with Lutron, and the client wanted to use the Lutron's push button interfaces. They liked the aesthetic. And so the easiest way to do that was Lutron provided a BACnet IP interface, and then the two systems were linked in that way. Another one would be on the RESTful API type instance where it was a Crestron system for audio visual. And so Crestron makes a thing called a C3 processor. And so a partner of ours wrote a plugin or driver that gets loaded on that C3 processor. And then that talks to Igor's API to then allow the Crestron AV system to control the Igor system. Perfect. Okay. I would like, we have here a question from Ruben Urquijo from Lutron. Where can we see or get a list of light fixtures that has the power over Ethernet device? Yeah, sure. So
Our company, we have many lighting fixture partners. And so we've published a non-exclusive list, meaning there's more than just what's shown on our website. So if you go to igor-tech.com and then you click on products, you can see a lot of the light fixtures that are compatible with our system. Perfect. Other question is, well, now that you have all the system in the place, in the building, what should be the maintenance, the operation and maintenance procedures that you will recommend during the lifetime, the system lifetime? Sure, another great question. So the PoE drivers, or we call them nodes, these are tested to live as long as the LED lights themselves. So there's no longer the driver maintenance that might have happened with an AC line voltage system between 5 and 10 years is now much longer. And so the only kind of maintenance that you're going to be working on is your power sourcing equipment in the data closet or in your IT rack or enclosure. So whatever the manufacturer of the network switches, when they publish their mean time to failure, I would plan my maintenance cycle around the mean time to failure. The only other thing that I might consider is if the system is going to be on your IT network, or if you are building an integrated IoT solution across many different products, then I would recommend that you also keep your security software or upgrades up to date. So with our solution, we offer quarterly software updates. And so we would encourage our partners to keep their software up to date, just like they would with Microsoft or another program that they're utilizing. Okay, so just for doing this, myself as an electrical contractor, let's think that I'm an electrical contractor. What I need to do in order to transform my way of thinking and doing projects, light projects, illumination projects. It is a different way to approach the developing of designing the project, construction the project, and so on, as an electrical contractor. Sure, great question. My advice would be to recommend to the lighting designer or the architect that they continue to pick out light fixtures like they normally do. So at least here with in the United States, where I spend most of my time, there's specialized persons that pick out light fixtures, place them on a reflective ceiling plans, and then from there, we then take that and we convert it to a power over Ethernet design. We will either one, we will do that for our partners, or two, we offer training to teach you how to do that. We offer these Igor University classes where you can learn how to lay out systems. Then once you know how to lay out systems, the lights themselves, they hang or install very similar to traditional infrastructure, but now you need to pull your cabling systems. And so we recommend that you get your Big C low voltage certifications so that you know how to properly pull cable, you know how to properly terminate cabling systems. And then following that, we would want you to learn what is the appropriate way to lay out a rack, right? So where does your power sourcing equipment go? Where does your computers, where does your servers go? Where do your network switches and your patch panels? If you can do those things, then you can be very successful. We'll help you with the commissioning or programming of the system, or we also train our partners to program these systems. Okay, my very last question is, if you compare in your experience the last 5 years, 4 years, a traditional project cost compare with this kind of power over Ethernet cost, thinking in cabling, in switches and fixtures, and well,
everything, if you compare the cost, the price, how can you set in terms of percentage? More, less? I don't know. What Sure. have you found? And I understand that each project is a tailor switch. Yeah. Yeah, no problem. More than happy to speak to it. So if I was comparing Power over Ethernet infrastructure to a just a light that turns on and off with a toggle switch, the total install cost for the Power over Ethernet system is going to be more than traditional infrastructure. However, if the systems that you are utilizing might have suspended linear LED fixtures with daylight sensors, with plug load control, with motion sensors, and if you want some scene control, we can show that the total installed cost for those systems is either in line or less than traditional infrastructure. When you're looking at these numbers, you have to take into account more than just the cost of the light and the cost of the nodes or drivers and the cost of the IT closet equipment. It is a holistic approach to changing the way we design buildings, because our system, it doesn't require conduit, doesn't require as much 12-3 or thicker gauge copper wiring. What we call the load centers or breaker panels specific to lighting, those go away as well. And then in many times, the main feeder for a building can be smaller. So there's a lot of cost upstream that can also be removed from a project in order to deliver a better total installed cost. Okay, thank you very much indeed. Okay, sir. I don't know if you want to tell us something that we have to consider, or any idea that you that for your point of view is worth to maintain in our mind before we go into this kind of projects. Sure. So the challenge that I've had with the Latin America market, or more specifically Mexico, is my understanding, or our understanding is, that for a light fixture, there's a required called NOM or NOM. And what we need light fixture manufacturers that are local to your market to make NOM fixtures that are driverless, right? So they can make basically, and today they make a fixture and they put a line voltage driver that converts AC line voltage down to low voltage constant current. We need these local manufacturers to remove those drivers and provide those fixtures without them. Or provide their fixtures with the Igor nodes embedded inside of them. If we can get either or both of those things to come together, we could have great success in your market. Perfect. Thank you very much indeed. Muchas gracias, Matt. Estamos terminando el tiempo de esta charla y le agradecemos mucho a Matt Conger de que nos diera esta información. Tenemos la siguiente charla. La siguiente charla es sistemas de charola portacables en las telecomunicaciones. Empezará justo a las 12:45. Tendremos posteriormente un break de comida de las 2 a las 3 p.m. y a partir de las 3 p.m. regresaremos en esta sala número 2 con Garantice su infraestructura física para soportar diversas aplicaciones con Jaime Reyes, que representa Fluke. Posteriormente a las 4:15, nuevas redes para el sector hotelero. Básicamente estamos hablando de redes pasivas de fibra, Passive Optical Networks. Y nos dará una charla Harold Montalvo. A las 6:30 de la tarde tendremos un panel de los centros de datos y su futuro después del coronavirus. En este momento les recordamos que este es un evento con causa. Esperamos que puedan ayudarnos y dar soporte en todos los, donando desde 50 pesos a la Fundación Techo, un techo para mi país, que en realidad hacen una excelente labor. Ojalá y puedan entrar a su sitio,
es www.techo.org, y vean todo lo que han hecho en los últimos 15, 18 años, una cosa así. Estaremos regresando en unos 20 minutos. Este es un pit stop. Aprovechen, hagan sus llamadas, manden sus correos y regresamos en un rato con más charlas interesantes. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias, Matt. Thank you very much indeed. Hasta mañana. Hasta luego.
país una cantidad significativa, así es que a partir de 50 pesos pueden ayudarnos a donar y creo que sería muy, muy bueno. Por el otro lado, les recuerdo que pueden ustedes descargar sus constancias de participación por aquello que su jefe les diga que a dónde se fueron y qué estuvieron haciendo durante una hora. Pueden ustedes descargar esas constancias en el mismo sitio de socio.americ.org.mx /Día TIC y entran ustedes a la sala donde tomaron la charla para poder bajar su constancia. Muy bien, pues vamos empezando. Ahora tenemos a Cristian Alfredo López Santillán, que colabora con la empresa Charofil. Cristian es un ingeniero industrial y en administración, tiene un diploma de fundamentos de CAD. Y una certificación Revit para infraestructuras de modelaje de información para la construcción, también conocida como BIM. Dio en la Universidad Tecnológica Latinoamericana todo lo que es cableado eléctrico y de telecomunicaciones. Colabora, como les comentaba, en Charofil y nos va a ayudar con una charla que se llama Sistemas de charola portacables en las telecomunicaciones. Pues, mi estimado Cristian, vamos a empezar. ¿Listos, Jimena? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Cristian López Santillán. Yo estoy en el Departamento de Ingeniería y Proyectos de Charofil. Y bueno, pues como bien lo dice el tema, hoy vamos a hablar de lo que son las canalizaciones, ¿no? El sistema de charolas portacables. También los invito a participar aquí en el chat de la plataforma. Vamos a estar atendiendo sus dudas y sus comentarios. ¿Ok? Bueno, pues como bien lo dice el tema, vamos a ver lo que son, pues en este día TIC de las conferencias, lo que son las canalizaciones, ¿no? Charofil, que es los sistemas de charolas portacables. Bien, ahora que está haciendo más ruido, pues más ruido que antes lo que son los edificios inteligentes, es importante saber qué sistemas los acompañan, pues para darle esta descripción como tal de edificio inteligente, ¿no? Las telecomunicaciones, que son algo vital para ahora nuestro estilo de vida, es algo que ya no podemos dejar atrás y que además gracias a estas podemos conectar muchas cosas de las que veremos pues en esta sesión. ¿Okay? La conectividad de estos aparatos, el audio, video, la seguridad, la automatización, el sistema contra incendios, el monitoreo, los sistemas de iluminación y todas estas están pues también dentro de los sistemas de canalización, como ya los mencioné, ¿no? Y que bueno, estos sistemas juntos generan un edificio inteligente, ¿no? Es muy importante y que se está viendo con lo que es el Internet de las cosas. Para que nosotros tengamos un edificio inteligente, pues también es muy importante la parte del ahorro de energía, ¿no? La reducción de los gastos operativos. Entonces, con la construcción, pues ahorita de centros de datos en todo el mundo, pues el consumo global de energía continúa aumentando. Actualmente la computación en la nube se está volviendo cada día más crítica, pues para la vida diaria, ¿no? En todo el mundo, los centros de datos consumen más de 416 teravatios de electricidad al año. Esto se estima que equivale alrededor del 2% de la energía producida en todo el mundo, incluso al precio al por mayor de la electricidad, ¿no? Los centros de datos siguen demandando decenas de miles pues de millones, hablemos de euros, dólares o pesos en energía en cuanto a los costos, ¿no? Pues de qué manera podemos ahorrar, ¿no?
¿de qué manera vamos a ahorrar todos estos gastos? Pues otra opción es, por ejemplo, para ahorrar otra opción de esto es al seleccionar de manera correcta la canalización, ¿no? ¿Qué tiene que ver la canalización con el ahorrar energía? Bueno, vamos a hablar ahorita, por ejemplo, del tema eléctrico, ¿no? Que es algo que se conoce, por ejemplo, como el efecto Joule. Este efecto Joule, les quiero platicar, es cuando nosotros tenemos cables de energía, ¿no? Alimentando pues ciertas cosas. Ahorita podemos hablar de los centros de datos, pero también podemos poner de un ejemplo algún motor, algo que demanda más energía. Entonces el efecto Joule es cuando se empiezan a calentar estos cables y mientras más se calienta un cable, pues tiene mayor resistencia. Y por ello, pues hay que, a veces invierten en cables más grandes, ¿no? Al hacer la correcta selección de charola, pues no hay necesidad de invertir en lo que son cables más grandes, ya que si tenemos una bandeja portacables con suficiente ventilación, pues vamos a generar una disipación de calor y bueno, vamos a evitar este problema de más consumo de energía. ¿Ok? ¿De qué manera ahorraremos? Es otra opción, por ejemplo, la parte de telecomunicaciones también. O sea, ya hablamos en la parte eléctrica de qué manera se puede ahorrar seleccionando bien una canalización, una charola, pero también está en la parte de qué puede suceder con el tema de los cables en el sistema de telecomunicaciones, ¿no? Que ahorita también está muy sonado, que es el sistema PoE, ¿no? Todos conocemos que es Power over Ethernet y que aquí pues hay dos tipos y que puede ser en este caso y en general cable del tipo FTP o UTP. Esto nada más por decir una de las opciones en que se transmite la energía y podemos ahorrarlo. En un centro de datos también es importante que sepamos, ¿no? ¿Cómo vamos a describir un centro de datos? Pues así a grandes rasgos sabemos principalmente que es una cámara cerrada, ¿no? En esta cámara cerrada donde solamente cierto personal tiene acceso, ya que pues las instituciones, podemos hablar de bancos, hospitales, vamos, las plataformas ahorita de streaming también que conocemos, todos estos que guardan mucha información, pues solamente cierto personal puede acceder a ellas. Entonces sabemos que es una cámara cerrada y con ciertas restricciones. Además de que, bueno, si volvemos a pensar cómo es un centro de datos, sabemos que tienen pues racks, tienen gabinetes, están formados por pasillos fríos, pasillos calientes, y para controlar la temperatura de estas, se tiene aires de precisión. ¿Okay? Ojo aquí, estos centros de datos tienen lo que son aires de precisión y no aires acondicionados, ya que conocemos el efecto que es de condensación, el cual, pues si tuviésemos un aire acondicionado, en algún momento puede empezar a sudar alguno de estos equipos, los gabinetes, y pondría en riesgo nuestras tarjetas, no el equipo como tal. Entonces no se utilizan aires acondicionados, sino aires de precisión. También hay que controlar mucho el porcentaje de temperatura en esto, ¿no? Y bueno, las temperaturas pueden ser muy variadas dependiendo del espacio y de los equipos de qué tipo sean. Esta temperatura comúnmente pues puede ir desde los 17 hasta los 25 grados centígrados. Nuevamente les repito, depende mucho del tipo de espacio que se tenga y de cómo estén formados nuestros equipos. ¿Okay? También tienen cámaras plenas. ¿Qué es esta cámara plena? Bueno, en un centro de datos o en las oficinas muchas veces conocemos el piso falso. Esta cámara plena es por debajo donde pasa pues nuevamente nuestro aire de precisión. En algunos casos también puede pasar lo que es la charola, el cableado y alimentar estos equipos, ¿no? Y que bueno, también es importante cuidar todo esto, nuevamente haciendo referencia a lo que son el tema de PoE, ¿no? Que ya sabemos que es Power over Ethernet y que bueno, es una tecnología que incorpora la alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar, ¿no? Esto ya lo conocemos. Es una tecnología que envía energía por medio del cable de Ethernet que permite enviar datos y energía por uno de esos hilos del cable que pasan datos y por los otros pasan energías, ¿no? Estos cables de par trenzados
que son habitualmente, bueno, ya lo habíamos mencionado atrás, FTP o los UTP. Además de que no se recomienda, por ejemplo, en estos casos, utilizar pares trenzados sin blindaje para aplicaciones, puesto que no pueden disipar bien el calor en las canalizaciones. Y bueno, para ello es importante que, ojo, también aquí es importante definir lo que es una canalización, que son métodos cerrados como pueden ser tuberías o ductos, o lo que se recomienda que es poner bandejas portacables, y en especial pues la tipo malla, ¿no?, que puede ayudar a esto de la disipación del calor, ya que es completamente abierta y permite, pues valga la redundancia, la disipación del calor de este cable. ¿Okay? También dentro de los edificios inteligentes es muy importante mencionar la construcción segura, ¿no? Para la mayoría de los presentes, pues apuesto que han escuchado de ANSE, que es uno de los laboratorios principales en México, los cuales nos certifican y bueno, que hacen diferentes pruebas, ¿no? Por ejemplo, hoy que estamos hablando ahorita de los edificios inteligentes y que requieren de una construcción segura, y bueno, con ello los elementos de infraestructura, en este caso las bandejas portacables, pues también deben de estar seguras, ¿no? Estas fotografías que tengo aquí son evidencias de pruebas de carga y resistencia que tienen, pues donde se les van a dar las clasificaciones a las charolas, ¿no? ¿Qué son estas charolas? Bueno, hay charolas portacables o bandejas que te solicitan que tengan las clasificaciones que puede ir desde 5AA hasta 20C, ¿no? De acuerdo a NEMA también, y estas clasificaciones se le dan de acuerdo a la carga que resiste pues la bandeja. No es una carga que se reparte entre ciertos puntos, pueden ser distancias de 1.5 metros o 1.8, 2.4, 3.6, hasta 6 metros, ¿no? Depende de la estructura de tu bandeja portacables y de cuánto peso vaya a resistir. Las clasificaciones AA y B son para cargas bajas. Las clasificaciones que serían A, B y C, vamos a decirlo que son de cargas medias, pero con una separación entre el soporte, los travesaños que comúnmente conocemos, que pueden ser 1.8, 2.4 o hasta 3.6. Si ya son mayores las separaciones, bueno, pues ya es cuando empezaríamos con las clasificaciones de cargas altas, ¿no? Que una charola pueda resistir hasta casi 150 kilogramos, 148, en una distribución de un soporte de 6 metros, ¿no? Para que tenga una clasificación 20C, por así decirlo. Entonces es muy importante que consideren las clasificaciones en cuanto a las cargas de las charolas, ¿no? Porque como sabemos, pues vamos a meter el cable en esta bandeja y tiene que ser pues algo seguro para esta mismo. Es por ello, bueno, que nosotros tenemos diferentes certificados, como pueden ser, bueno, ya lo mencionamos, ANSE, la PEM, que bueno, la PEM es un laboratorio también aquí en México que se ocupa mucho, que nos habla pues de los equipos eléctricos. ANSE con su norma que es la NMXJ 511 ANSE 2011, también vienen las especificaciones que debe de cumplir y las características que debe tener la charola también para que sea pues un método seguro. Otros de los certificados y normas con las que se cumplen, por ejemplo, está la DIN, que es una norma europea, y me habla de la bandeja portacables resistente al fuego. Tenemos ROS también, ISO, etcétera, ¿no? Son certificaciones con las que cumple Charofil. En el cumplimiento de normas, bueno, nosotros sabemos que con la globalización ahorita de los mercados, pues hubo la necesidad de ir uniformando lo que se entiende por calidad, y bueno, por calidad no solo del producto, sino también del proceso y también de las instalaciones, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre una norma y un estándar, ¿no? Es algo muy sencillo de ejemplificar, ya que las normas, estas son de uso obligatorio. Por ejemplo, podemos poner la norma oficial mexicana, la que les mencionaba, NMXJ 511, ahorita vemos puntuales, y podemos también apegarnos a diferentes estándares, que los estándares son principalmente recomendaciones y las buenas prácticas. Como tal, no estamos apegados a seguir al pie de la letra los estándares, pero si sabemos que es la mejor manera de hacerlo,
pues ¿por qué no apegarnos a ellos, ¿no? Es muy raro ya que a estas alturas se ignoren los estándares, ni por desconocimiento, ya que esto es muy común, y es sumamente importante que sepan que la palabra clave entre estas dos pues es la seguridad, ¿no? Hablamos de seguridad tanto los usuarios que están cercanos a esa instalación, para los mismos equipos o equipos terceros que puedan estar ligados a este tipo de instalaciones, ¿no? En este caso con las charolas. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, de lo que es la norma oficial mexicana, ¿no? Esta que nos rige aquí en México, la NOM 001C de 2012, que es de instalaciones eléctricas y que, bueno, en esta hay poco más de 900 artículos. Que, bueno, para ser exactos, el 924 es el último artículo y que, bueno, habla de subestaciones, ¿no? Pero dentro de esta norma oficial mexicana, el artículo que nos compete a nosotros es el artículo 392, que, bueno, es para charolas portacables. Bien, ¿qué nos dice esta? Principalmente que todos los cables de energía y control para instalación en charola portacables deben de ser no propagadores de la flama e identificados para tal fin. Es muy importante que nosotros sepamos qué tipo de cables están permitidos meter en la charola, pero uno de los principales temas a verificar es que sea no propagador a la flama. Entrando en diversos artículos de estas normas para hacerle las pruebas y que nos daremos cuenta cuando el cable tenga grabado, vamos a decirlo en el forro, tenga estas dos letras que son la letra C y la letra T, que significan cable tray, y que, bueno, principalmente está diseñado el cable para meterse en bandeja portacable. ¿Okay? Eso es algo de lo más importante que tengo que fijarme yo antes de meter el cable en una charola. Y lo podemos encontrar, les digo, tanto en el grabado, preguntar al fabricante en sus fichas técnicas, en las bobinas, etc. ¿Okay? La siguiente, que es una tablita. Esta tabla se llama métodos de alambrado y la podemos encontrar dentro de esta norma oficial mexicana en el artículo también 392.10a. Y bueno, aquí nos van a decir qué tipos de métodos de alambrado se van a permitir en estas bandejas o en estas charolas portacables. ¿Ok? ¿Cómo está esto? Bueno, es esta tablita y nos dice que nosotros podemos instalar cable armado, sí, siempre y cuando pues también yo acuda al artículo 320 de esta misma norma para ver las características y las condiciones en las que yo lo puedo instalar. Puedo meter cables de forro no metálico, claro, también en el 334, cables de potencia sin problema en el 725, vamos más abajo, cables con aislamiento mineral, esto también es muy recurrente, y cubiertas metálicas en el 332, contra incendios, claro que sí, en el 760, cables de media tensión sin problema en el artículo 328, cables de fibra óptica y de comunicaciones también, vamos a ver sus artículos, es el 770 y por ejemplo para comunicaciones en general pues el artículo 800. ¿No? Nosotros podemos instalar todo este tipo de cables en estas bandejas portacables, ¿no? Que pueden ser de tipo escalera, malla, fonosólido, etc. Ojo aquí, también es importante mencionar que estas bandejas portacables no están diseñadas únicamente para eso, para cables, ya que en estas también podemos meter canalizaciones y como les dije en un principio, las canalizaciones pueden ser tubería o ducto. Si nosotros queremos hacerlo de esa manera, bueno, nuevamente vamos a los artículos y puedo ver de qué forma meto yo canalizaciones para señalización en el artículo 725 o para comunicaciones en el 800 o en el 700. Bien, es muy importante esto ya que son de los principales artículos que nos indica esta norma, entre otros como pueden ser, por ejemplo, el uso debido de tapas en lugares donde esté más expuesto, los lugares donde no está permitido, que sería, por ejemplo, los fosos de elevadores, etc. Entonces yo sí les recomiendo mucho que de verdad tengan a la mano estas normas y que se apeguen también a los estándares, ¿no? Dentro de las normas, como les decía, vamos a ver esta NMX J511-2011, que bueno, es soportes para conductores eléctricos y sistemas de soportes metálicos tipo charola. Bien, esta norma, bueno, ya nos adelantamos, habíamos visto lo que era en la parte de la construcción segura, las clasificaciones, ¿no? Cómo se iba a clasificar estas charolas portacables dependiendo
de la resistencia mecánica que tengan en cuanto al peso distribuido en ciertas distancias. ¿Okay? Otras de las pruebas que se hacen en este laboratorio y que son importantes son las pruebas de niebla salina, que igual más adelante vamos a ver en los ciclos de vida. Una que son pruebas de continuidad eléctrica, ya que pues las charolas también deben de tener cierta continuidad eléctrica y bueno, también cierta resistencia. Y otra que también es muy importante, por ejemplo, esta prueba de esponja, se llama así, ya que básicamente es meter una esponja dentro de estas charolas y con una pesa de 5 kilogramos, pasarlo durante toda la trayectoria, por dentro, por los laterales, en los peraltes, por fuera, en los ganchos, en los filos, en las pestañas, y verificar que no tenga, vamos a decirlo así, excesos de soldaduras o excesos de metal y que puedan poner en riesgo al cableado. ¿Okay? Entonces es importante que sepamos todo lo que se requiere para tener este tipo de certificados y que nos lo apruebe ANSE. También mencionar que tenemos que apegarnos, por ejemplo, a las normas mexicanas, como puede ser la NMX ICJ 489 ANSE, que nos habla de los centros de datos de alto desempeño, ¿ok? Haciendo referencia, pues también a diferentes normas, diferentes estándares, como pueden ser NICE, que es una norma mexicana, y que bueno, conocemos a NICE, que es normalización y certificación electrónica, en diferentes ramos, ¿no? Puede ser en la parte de telecomunicaciones, en el cableado. Y que bueno, es importante también saber qué tipo de normas debemos de consultar antes de construir, o cuando estamos construyendo, o es más, diseñando y especificando esta parte de los edificios inteligentes, ¿no? Otra muy importante, telecomunicaciones, ANSI, TIA e IA. Aquí son dos artículos que nos competen, principalmente son el 607, que me habla de las puestas a tierras y que me dice que como mínimo vamos a colocarlo cada 90 centímetros, un conector mecánico en la charola, a pesar de que la charola sirve como sistema de puesta a tierra, pero bueno, esta parte nos pide que lo aterricemos en el artículo 607 y como recomendación que no excedan los 9 metros colocando cada uno de estos conectores mecánicos, ¿no? Que son de cobre, los llamamos así, puestas a tierra. Y el artículo 569, que también es muy importante, que es el de rutas, vías y espacios para la infraestructura de telecomunicaciones para edificios comerciales, ¿no? Todo este nombre, que es un poco largo, pues básicamente nos dice por dónde vamos a pasar la charola y el cable, ¿no? Dentro de los edificios comerciales. Hablando nuevamente de la parte de telecomunicaciones. Y bueno, pues la meta principal, bueno, aquí nos dice la principal meta de este estándar es que se conozca cuál es el mejor material en la construcción que puede ser usado para la canalización en los medios de transmisión, ¿no? Ojo aquí también, esta norma nos pide que todas las canalizaciones utilizadas para el cableado de telecomunicaciones estarán únicamente dedicados al uso de telecomunicaciones y no serán compartidas por otros servicios del mismo edificio. ¿A qué se refiere eso? Bueno, en un principio también les comenté que las charolas podemos meter no nada más cable, sino por ejemplo tuberías. Entonces yo no voy a meter en una bandeja portacables que ya llevo cable de telecomunicaciones, no lo voy a combinar con, por ejemplo, sistemas de hidrosanitario, plomería, con cable eléctrico, ¿no? Esta también es importante, porque independiente de que a veces los cables, y a estas alturas más que nada ya los cables están diseñados para protegerse de los campos electromagnéticos que podría generar un cable eléctrico, de todos modos la norma nos lo sigue restringiendo, porque pues muchas veces tampoco se tiene la instalación del mejor cable, ¿no? Aquí voy a ponerles dos ejemplos. Un cable categoría 5E, que conocemos, un cable UTP categoría 5E, no trae la misma protección que podría tener un cable de categoría 6A, ¿ok? Porque ya trae un blindaje, etcétera. Y porque los cables eléctricos tampoco están todos diseñados igual. Hay algunos que ya vienen con un forro metálico que también evitan que este campo electromagnético salga pues de este conductor, ¿no? Es por ello también importante que nosotros no combinemos los servicios de telecomunicaciones y eléctrico
en las bandejas portacables, ¿no? Con Vixi, bueno, también conocemos las recomendaciones que son el llenado máximo de cables en una charola que sea de 150 milímetros, es decir, no excederlos. ¿Qué pasa si nosotros hacemos eso? Nuevamente ponemos en riesgo nuestro cableado. El cable que queda hasta abajo en algún momento podría llegar a dañarse, ¿no? Por todo el peso que generan los cables que estamos acomodando arriba, ¿no? Hacemos mazos de 24, 36, 48, etcétera, y podemos llegar a dañar el cable que queda hasta abajo. Entonces nos recomiendan que no se utilicen más de 150 milímetros de peralte en cuanto a las charolas. Y también lo que es una separación mínima del suelo, que cumplamos con 50 milímetros, ¿no? ¿Qué ejemplos les puedo poner en este caso que son las separaciones al suelo? Vamos a poner dos que son muy comunes acá en México, y hablamos de inundaciones por tanto naturales como por descuido humano, ¿no? Por descuido humano puedo poner el ejemplo de los sites o los centros de datos donde se tienen al lado de algún, no precisamente tiene que ser un sanitario, pero sí algún cuarto de mantenimiento, o que puedan haber llaves o tuberías con sistemas de agua, ¿no? En algún momento uno de estos tubos puede quedar expuesto, dejamos alguna llave abierta, lo podemos dañar, golpear, se va a picar, etcétera, y va a empezar a escurrir, a inundar cierto cuarto, y puede llegar a nuestro cuarto de telecomunicaciones, y si la charola está directamente al suelo, pues no le estamos dando mucha protección, ¿no? Por inundaciones naturales, bueno, sabemos el tema de las lluvias, los drenajes, que puede pasar también, y ponemos en riesgo nuevamente nuestro cableado y nuestra charola. Además de que sabemos que el suelo pues contiene mucha humedad, y a su vez lo transmitiría a la charola, se empezaría a deteriorar, a oxidar, y a su vez va a dañar nuestro cableado, ¿no? Entonces por ello que tenemos que seguir las recomendaciones y mínimo tener 50 milímetros de separación del suelo a la bandeja portacables, ¿no? Algo que también estamos cuidando mucho ahora en lo que son estos edificios inteligentes es pues el ahorro de espacio, ¿no? La optimización de espacios, y en este caso pues con la infraestructura que sería la bandeja portacables. Aquí tenemos varias fotografías, por ejemplo en el centro de datos, la distribución del cableado en horizontal o en verticales, que eso también es muy importante. Cuando nosotros tengamos nuestra backbone o nuestra vertical, tenemos que tener un espacio diseñado pues precisamente para ello, ¿no? Para el cableado y la distribución de estos sistemas. Como lo mencioné hace un momento, las normas nos prohíben que nosotros hagamos toda esta distribución de cableado vertical por los fosos de ascensores. Entonces, siempre exijan que se les respete el espacio de construcción para que nosotros hagamos nuestra backbone y ahí empecemos a distribuir nuestros niveles. Hablamos de todo, ¿no? CCTV, control, contra incendios, audio, etcétera. Bien. Vamos a pasar a la parte de lo que son los ciclos de vida de las charolas, ya que este también es un tema muy importante. Los ciclos de vida pues van a depender también del tipo de charola que seleccionemos y del lugar donde se vaya a instalar, ¿no? Los ciclos de vida es importante en los edificios inteligentes, ya que de ahí también va a depender la inversión que se le haga a esto, ¿no? El principal que conocemos es electrocincado o electrolítico, también puede ser el nombre. Y bueno, en el caso de estas bandejas tiene un tiempo de vida de 15 a 20 años, va dependiendo mucho del lugar donde se instale. Hay que poner muy en claro esto, ya que no es lo mismo instalar en la Ciudad de México que en la Ciudad de Monterrey, ¿no? Los cambios de temperatura son muy distintos, entonces también de ello va a depender el tiempo de vida de estas charolas. Estas bandejas con recubrimiento electrocincado, que bueno, nosotros abreviamos NZ, tienen de 15 a 20 unidades de micras. Las unidades de micras, bueno, ya sabemos que es una unidad de medida, y en este caso es de zinc sobre el acero, porque estas charolas son acero al carbón. Ese es el alma de la charola, acero al carbón con recubrimientos de diferentes. En este caso es electrocincado y contiene de 15 a 20 unidades de micra. Este es importante mencionar que es únicamente para uso en interiores, con bajos índices de humedad.
Pueden ser oficinas, plazas comerciales, pueden ser hospitales, siempre y cuando no esté en la parte de quirófanos, pueden ser departamentos, bueno, sin fin de lugares que sean con bajos índices de humedad, siempre y cuando estén al interior, ¿ok? El acabado de esta, ¿no? O sea, nosotros la podemos ver y el acabado superficial, cuando miramos esta charola, vamos a notar que es brillante, que es uniforme y que presenta bordes suaves, ¿no? También presenta una estabilidad volumétrica, es decir, no va a tener en algún lugar o en algún punto excesos. Y que bueno, la estabilidad dimensional, que al ser un proceso realizado a temperatura ambiente, las piezas no presentan ninguna variación. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Bueno, es que a diferencia del siguiente acabado, que es galvanizado por inmersión en caliente o abreviado SGAC, este contiene de 60 a 80 unidades de micras y su tiempo de vida puede ir desde los 40 hasta los 60 años, nuevamente repito, depende del lugar donde se esté instalando y bajo qué condiciones va a ser ese tiempo de vida. Entonces, si hacemos la comparación de este galvanizado en caliente, me voy a adelantar aquí un poquito, en esta, el proceso del galvanizado. Este consiste en sumergir pues, lo que son las charolas, las piezas de acero, en un contenedor donde se tiene el zinc líquido. Para que nosotros hagamos que el zinc sea líquido hay que fundirlo a 470 grados centígrados y bueno, ahora sí vamos a poder sumergir. No, pero ustedes piensen, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un objeto, lo sumergimos en un líquido y lo sacamos? Entonces, en ese momento va a escurrir ese objeto, ¿no? Del líquido en el que se sumergió. Ahora, ¿qué va a pasar con el escurrimiento de este líquido si lo tenemos de una temperatura de 470 grados centígrados a una temperatura ambiente que no creo que exceda los 45 grados centígrados, ¿no? Son poco menos de 10 veces ahora sí que la temperatura. Entonces, en ese momento se va a solidificar y es a lo que nosotros llamamos que ya no contiene una estabilidad volumétrica a comparación del electrocincado, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, porque se empieza a secar y quedan estos, vamos a decirlo, grumos, y que bueno, nosotros en Charofil decimos que tiene un proceso artesanal, esta bandeja con galvanizado en caliente, ya que bueno, hay personal que tiene que estar a mano quitando todas estas impurezas, ¿no? Para que, haciendo un poquito énfasis a la NMXJ que les dije de la prueba de esponja, imagínense si no se quitaran todas estas rebabas o escurrimientos en algún momento. Cuando hagan la prueba de esponja o pasemos el cable, se podría dañar, ¿no? Entonces es muy importante que las bandejas pues queden lo más limpias posibles. Esta galvanizado en caliente se puede usar tanto en interiores como en exteriores. La diferencia es que esta tiene un aspecto, vamos a decirlo, opaco y rugoso, ¿no? Se puede colocar en ambientes normales, sí, y también en lugares donde hay más humedad. Además de que, como dice aquí, al exterior, es la ventaja que nosotros podemos instalar en un, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo un CEDIS, ¿no? Un centro de distribución. Entonces, donde llega la parte de las cargas y necesito poner mi cableado dentro de una bandeja, pues esta sería la mejor opción, siempre y cuando el cableado también sea el adecuado para esta charola. ¿Ok? ¿De qué depende? Vamos a poner tres ejemplos de cables. Un THW, que ya sabemos que es para lugares secos, un THHW, que es para lugares secos y húmedos, pero el que sean THHW no lo hace un cable ideal para estar al exterior, porque al exterior lo estamos poniendo con polvo, con lluvia, con los rayos del sol principalmente. Entonces el cable también debe estar diseñado para este tipo y que ustedes lo van a identificar con las letras SR. Entonces ya sabemos que va a ser compatible con una charola de galvanizado en caliente, porque ahora sí ya puede estar instalada y expuesta al exterior, ¿no? Uno de tantos casos que puede ser. ¿Dónde más los ponemos? Bueno, puede ser que tenemos nuestros paneles solares, necesitamos meterlo en una bandeja portacables. Bueno, utilizamos un galvanizado en caliente, los aeropuertos, ahorita pusimos el ejemplo de un CEDIS. Vamos, en un interior podría ser una plaza comercial en el puerto de Veracruz, ¿no? En el puerto de Acapulco, donde también está expuesto a más humedad, a más salinidad, y un electrocincado no tendría el mismo tiempo de vida que un galvanizado en caliente en esa zona. ¿Okay? Otro de los acabados que manejamos es el
recubrimiento de pintura epóxica, ¿no? O como conocen también electroestática. El ciclo de vida de bueno, aumenta en un 25% más, y lo recomendable es que sea sobre el electrocincado, ¿no? El primer acabado que vimos. Entonces, este acabado de pintura epóxica básicamente tiene 3 usos, ¿no? Ya lo hemos dicho que en varias sesiones de esta, que es, por ejemplo, el primero, los centros de datos, ¿no? Para evitar un efecto que se llama bigotes de zinc. Este efecto de bigotes de zinc, como en un principio lo dije, la charola está instalada en la cámara plena, al lado de los aires de precisión, y bueno, va en algún momento a desprenderse el recubrimiento de zinc, el electrocincado, y van a volar estos bigotitos, estas virutas, y van a hacer, al estar en una cámara cerrada, en algún momento van a hacer contacto con, vamos a ponerlo así, ¿no? Con el servidor o con la tarjeta, y al ser un recubrimiento metálico, pues podría generar también un corto, ¿no? Entonces, para evitar este efecto de bigotes de zinc, utilizamos este recubrimiento de zinc whiskers, pero también, ojo, aquí depende mucho del tipo de centro de datos que estén colocando, ¿no? Ya que también hay otros centros de datos con otros equipos de gabinetes o de racks que ya traen su propia protección y hasta su mismo sistema de enfriamiento, y entonces ahí ya no tendríamos ningún inconveniente en colocar un electrocincado. ¿Ok? Este es únicamente para interiores, es importante mencionarlo, ya que si nosotros lo queremos colocar en un exterior, bueno, lo que va a pasar es que los rayos del sol se van a comer el color y se va a ver mal, ¿no? En un interior sí aumenta el tiempo de vida hasta en un 25%, y bueno, otras de los usos que van a hacer, y se me estaban, bueno, más bien que no lo estaba mencionando, es para identificación de cableado y por estética, ¿no? ¿Cómo para identificación de cableado? Bueno, imagínense que yo quiero instalar en este edificio inteligente, separar mis sistemas por colores, pero tal vez no por color en el cableado, sino por color en las charolas. Ah, bueno, sin problema. Entonces en una bandeja portacables elijo llevar mi sistema contra incendios y que mi charola sea color rojo, ¿no? En una charola amarilla quiero llevar mi sistema de fibra óptica, en una charola azul quiero llevar mi sistema de CCTV, en una verde la de audio, que sean mis bocinas, etcétera, ¿no? Y de esa manera nosotros identificaríamos qué tipo de cable está de acuerdo al color de la charola. O simplemente el lugar hacia donde quiero que lleve ese cableado, esa charola, ¿no? Muchas veces se pierde esa información y bueno, es que este cable no sé para dónde va. Ah, bueno, si no lo vemos en el manual o etcétera, pues vamos a identificar que la charola verde va del sótano 2 hasta el cuarto 25 haciendo distribución de tal servicio, ¿no? Esa es una buena manera de colocar la charola en epóxica. Y como les decía, por estética, y en estética son dos cosas. Una, el color con el que se identifican las instituciones, ¿no? Si yo, mi empresa, tengo que mi logo es color rojo, Charfield, bueno, pues quiero que todas mis charolas sean color rojo por simple estética, ¿no? Porque me gusta. Pero la otra también puede ser por, vamos a decirlo, el diseño interior, ¿no? La estética que se le da en los interiores a veces. Uno de estos casos puede ser este estilo que llamamos ahorita minimalista, que yo tengo expuestos todos los servicios como los aires acondicionados, la tubería, en este caso sería la charola, y que no se ve mal, pero además quiero que tenga un contraste. Entonces toda mi losa está de color negro y yo pinto mi charola a que sea ahora de color amarillo, ¿no? Daría un bastante contraste. O si la quiero tal vez camuflajear, bueno, pues elijo mi charola de color blanco y mi techo también fuese en color blanco. ¿Ok? Ya por último, en cuanto a los recubrimientos, manejamos lo que es también un PVC, que el PVC, bueno, es policloruro de vinilo, el cual tiene propiedades de que es autoextinguible y libre de halógenos, ¿no? Como sabemos, en el 80% y más de los incendios, las personas que fallecen no es debido al incendio como tal, a las quemaduras, sino que se intoxican, pierden la noción y después pues lo que procede, ¿no? Perecen. ¿Dónde vamos a instalar nosotros este recubrimiento de PVC? Bueno, también es importante mencionar que se puede hacer tanto sobre un proceso de electrocincado o sobre galvanizado en caliente. Y este se ocupa comúnmente en lo que es en la industria, por ejemplo, las plataformas marinas, ¿no?
Son lugares muy corrosivos, estar en una plataforma marina, porque nuevamente pues estamos expuestos al sol, a la humedad, a los vapores, a la sal del mismo mar, y bueno, depende también qué tipo de industria estés haciendo, ¿no? A pesar de que estés en una plataforma marina. Entonces, si nosotros colocáramos algún acero o un recubrimiento metálico común, no tendría un buen tiempo de vida, y es ahí donde utilizamos pues estas bandejas con recubrimiento de PVC. Otro ejemplo que puede ser para estas, lugares donde hay bastantes químicos, ¿no? Y no es porque el químico se lo vayamos a aventar directo a la charola y quiera salpicarlo, sino vamos, un ejemplo puede ser una fábrica de esencias, ¿no? Estas esencias para productos de limpieza personal que tienen pues olores atractivos. Entonces estos olores o estas esencias se hacen a través de químicos, y estas fábricas o lugares de químicos pues está flotando como tal los químicos con lo que van a hacer las esencias, y van a entrar en contacto con nuestro cable y nuestra charola. Y es ahí donde pues estaríamos protegiéndolo, ya que un metal no tendría este tipo de protección contra este tipo de industria. Bien, es importante mencionarle que esos cuatro, los primeros cuatro que vimos son recubrimientos, ¿va? O acabados, así se les conoce, ya que la charola sigue siendo acero al carbón. Ese es el alma de la charola, acero al carbón con diferentes recubrimientos. Y tenemos también lo que son aceros inoxidables de dos tipos, ¿vale? Manejamos el acero inoxidable que es en grado 304L y grado 316L. Bien, es importante saber que existe también aceros inoxidables de grado 304 sin la letra L, y también de grado 316 sin la letra L. ¿Ok? Estos aceros inoxidables se les conoce que son de la familia austenítica. ¿Ok? Existen 5 familias de aceros inoxidables, y realmente estos son de los mejores: el acero inoxidable de grado 304L y 316L. Esta letra L significa low carbon, es decir, que la bandeja tiene bajos índices de carbón, y que bueno, pues por ende va a tener un mayor tiempo de vida. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un 304 y un 316? Bueno, principalmente es que, bueno, las dos contienen alto índice de níquel y manganeso, pero el 316 puede contener lo que se le llama molibdeno, y esta le va a dar pues mayor tiempo de vida. Además, en cuanto al magnetismo, no hay atracción alguna en un grado 316L, y también ayuda mucho a la parte de las soldaduras. ¿Okay? ¿Dónde se van a utilizar unas y otras? Bueno, conocemos que el grado 304L es más para la industria alimenticia, para procesos y para refrigeración, ¿no? Y el de grado 316L es para lugares estériles. Con lugares estériles hago referencia a quirófanos, laboratorios, hospitales, la industria farmacéutica, ya que por ejemplo dentro de la industria farmacéutica, que también tiene sus propias normas, pues exigen que los materiales que están ahí en contacto con la producción de estos fármacos, vamos a poner de ejemplo los inyectables que ocupan agua naturalizada, pues sean productos no reactivos, ¿no? Y en este caso sería el de acero inoxidable de grado 316. Bueno, como bien lo dije, esta está formada con o corresponde a la familia austenítica, perdón. Y bueno, la presencia de cromo y molibdeno nos dice que aumenta el efecto anticorrosivo en los entornos agresivos, ¿no? Una de las propiedades que tiene este acero inoxidable de grado 316 es algo que le llaman la autopasivación también. Y esta autopasivación es que se protege pues de lo que sería el óxido de forma automática, dejando más expuesto lo que son los elementos del cromo, ya que el cromo es lo que evita que se oxide, y no poniendo en contacto lo que sería el hierro. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la parte de lo que son las telecomunicaciones, ¿no? Seguimos en esta parte de los edificios inteligentes, lo que son las telecomunicaciones, y los cables que más se ocupan, bueno, que son los de par trenzado, fibra óptica y coaxial, ¿no? En par trenzado, pues conocemos lo que es cable UTP, STP y FTP, ¿no? Va a depender
mucho del equipo. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de los sistemas PoE, y dónde voy a meter uno y otro, ¿no? También la protección que yo le quiera dar a este cable, como puede ser también, por ejemplo, cables de fibra óptica, que existen pues en dos tipos, de cable de fibra monomodo y multimodo, que bueno, también va a depender del centro, ¿no? Lo que es el núcleo, que el monomodo, bueno, nos dice que es de 9 unidades de micra, y multimodo hay de 50 unidades de micra y de 62.5 unidades de micra, que podemos meter pues en estas bandejas portacables, ¿no? Cables coaxiales, bueno, también hay de diferentes tipos, RG59, etcétera, ¿no? Donde pues sus características principalmente es que el centro, el núcleo es de cobre, después tiene un PVC de recubierto y después la malla nuevamente de cobre, ¿no? Podemos ver también lo que son la fórmula general, que esta es importante que ustedes la sepan, la fórmula para nosotros saber cuántos cables de telecomunicaciones podemos meter en una charola portacables, ¿ok? Aquí, así a grandes rasgos, vamos a hacer dos cosas: sacar áreas y dividir, ¿no? Vamos a sacar primero el área de una charola. La charola, si lo vemos, vamos a decirlo de frente, es una figura, un rectángulo. Y para sacar el área de un rectángulo, bueno, es base por altura y nos daría el área total en milímetros cuadrados, ¿ok? La norma oficial mexicana nos dice que solamente podemos utilizar el 50% de espacio de una charola. Entonces, a esa, vamos a decir, al área total en milímetros cuadrados, pues yo lo tendría que dividir entre 2, sería ese 50%, además de que también la parte de telecomunicaciones tenemos que dejar un espacio de holgura, considerar un porcentaje de espacio de holgura o de futuros llenados, ¿no? Que es el 10%. Entonces, una vez que yo ya saqué a ese área, al área total ya le quité el 50%, bueno, ahora tengo que multiplicarlo por el 0.90 o restarle el 10%. Ahora, si lo queremos abreviar, bueno, pues entonces saco el área total nuevamente y lo multiplico por el 45%. ¿Ok? Y ese es el área permisible en milímetros cuadrados que yo puedo utilizar de una bandeja portacables. ¿Qué es lo siguiente? Es sacar el área de mi cable. ¿Cómo hago eso? Bueno, el cable sabemos que es un círculo, y la fórmula general para sacar el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, para esto es importante conocer el diámetro de nuestro cable, ya que, por ejemplo, un cable categoría 6 mide 6 milímetros de diámetro, un 6A puede ir casi hasta los 8 milímetros de diámetro, los cables coaxiales también, etcétera, ¿no? Es muy importante que conozcan el diámetro de este cable para saber cuántos podemos colocar como máximo. Ya que sabemos eso, pues vamos a dividir el área de nuestra charola entre el área del cable. Aquí tenemos unas tablitas en las cuales ya hicimos esos ejercicios con dos tipos de cables, ¿no? Cable UTP, categoría 6 y 6A. Ok, vamos a hacer aquí rápido la operación. Si nosotros utilizamos el peralte o charolas de peralte de 33 milímetros, el peralte recuerden que es la altura, y lo comparamos, bueno, lo combinamos con un ancho de 100 milímetros, bueno, hacemos la operación de 33 por 100, que es base por altura, base de 100, altura de 33, me da un área total de 3300. No, pero dijimos que por norma solo podemos utilizar el 50%, entonces 3300 entre 2, 1650 milímetros cuadrados. Ojo, aquí estos los tres son milímetros cuadrados. Ahora dijimos que tenemos que restar el 10% para modificaciones, amplificaciones, de holgura y mantenimiento, ¿no? Tener ese 10% para instalaciones futuras. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo tengo 1650 y lo multiplico por el 0.90 o le quito el 10%, que serían 165, bueno, me queda 1485 milímetros cuadrados de área permisible. ¿Ok? Ahora, lo que les decía, es importante conocer nuestro diámetro, que aquí nos dice un cable categoría 6, mide 6 milímetros de diámetro y ya está hecho o convertido en milímetros cuadrados. El área de este cable es de 28, para ser exactos, 28.27. ¿Okay? Y en esta última columna me dice que el máximo de cables que yo voy a instalar son 52. Bien, así con cada uno de estos. Por ejemplo, una charola de 66 por 300, hacemos lo mismo. La operación multiplicamos 66 por 300, para quien tenga su calculadora ahí que me ayude. 66 por 300,
nos va a dar un total de 19.800. Ahora, para rápido, estos 19.800 los multiplico por 0.45, me va a dar un total de 8.910. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo dividir estos 8.910 entre 28.27 y como máximo me va a permitir instalar 315 cables. ¿Vale? Entonces lo mismo se hace con los otros sistemas, con los otros cables, y les digo, aquí ya les apoyamos con estas tablitas, con un cable categoría 6 y un 6A, ¿no? Que son de los más comunes. Yo les quiero agradecer mucho el tiempo que nos prestaron para esta presentación. Quiero agradecer mucho a Meric por este Día de las Tecnologías. Y pues yo me despido. Soy Cristian Alfredo López Santillán. Les dejo mi correo. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Y los seguimos atendiendo aquí en el chat de la aplicación. ¿Vale? Muchas gracias. Jonathan, tu micrófono está cerrado. ¿Listo, ingeniero? Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues ahora, ¿qué te parece, Cristian, si vamos contestando algunas preguntas que nos han llegado? Mira, Manuel Piña Martínez nos dice, todo lo mencionado se ve más enfocado al cableado estructurado en un edificio usando normas y estándares. Si nos puedes dar el comentario. Sí, en efecto, pues ahora es que el tema de hoy es las telecomunicaciones, los TICs. Entonces, pues ese fue el tema principal, ¿no? Ver el cableado estructurado, cómo va dentro de las canalizaciones. Ya al final les pasamos las tablitas con la recomendación de cuántos es lo máximo que se debe de colocar, siguiendo tanto normas como las NOM que bien mencionamos son de uso obligatorio, las NMX, que son normas mexicanas, pero esas son aplicables a voluntad, y estándares, como están los de, bueno, podemos mencionar varios de LICREA, los de ANSI TIA 569, 568, 607 para puestas a tierra, etcétera, ¿no? Va todo esto referente más al tema de telecomunicaciones. Creo que no lo escuchamos, Inge. Tengo algún tema ahí con el tema de las canalizaciones. Generalmente, al ser metálicas las canalizaciones, tenemos un problema de corrosión. Tú por ahí hiciste algún comentario respecto a la corrosión, y sobre todo cuando estamos utilizando las canalizaciones en industria, después o en el mar o junto al mar, tenemos ahí un tema fuerte. ¿Nos podrías abundar sobre eso? ¿Cómo proteger nuestras canalizaciones metálicas, por supuesto? Claro, es importante, bueno, antes de que nosotros, en cualquier proyecto que tengamos, antes de solicitar o comprar la charola, saber, pues como tal, cuáles son las condiciones del lugar donde se va a instalar, ¿no? Como bien lo mencionamos, no es lo mismo instalar acá en Ciudad de México que instalar en alguna costa o lugares con ambientes más agresivos. Para ello están pues diferentes acabados, como es el electrocincado, bien dijimos es para interiores, galvanizados en caliente, que es el más recomendable para este tipo de lugares con alto índice de humedad y que son un poquito más corrosivos. También podemos colocar tropicalizados, que es un recubrimiento de cromo encima de una pieza ya previamente galvanizada con zinc. Y bueno, ya en el mejor de los casos podemos colocar recubrimientos de PVC o las aleaciones de aceros inoxidables. Pero sí es muy importante que antes de que hagan pues una compra indebida de material, se puedan acercar con nosotros con toda la confianza del mundo para asesorarse y pues saber
cuál va a ser la mejor opción de canalización. ¿Vale? Gracias. Sí, este tema de las canalizaciones parece algo muy sencillo, pero en realidad tiene temas muy importantes. Recibimos, Cristian, otra pregunta. Dice, ¿se aplica el uso de sistemas de fijación en la instalación de los cables de telecomunicación como en el de los conductores eléctricos? ¿Qué nos puedes mencionar, Cristian? Sí, la soportería, mira, a fin del día la soportería es sobre la canalización, ojo, aquí también importante mencionarles, canalización es un tubo o un ducto, es algo cerrado, ¿ok? Lo demás son bandejas portacables de tipo malla, tipo escalera, fondo sólido o fondo perforado. Ahora, la soportería sí es aplicada para cualquier sistema porque estamos soportando las bandejas, no el cable. De hecho, el cable tiene que ir dentro de la bandeja y la bandeja tiene que ir soportada por norma, como habíamos visto la NMXJ 511. Podemos también apegarnos a la NEC, donde nos pide que la separación sea de 1.5 a 1.8 máximo metros de separación, o 5 o 6 pies, ¿no? Que sería la conversión a otra unidad de medida. Ok, nos llega otra pregunta. ¿Podrías repetirnos las recomendaciones para para unir a tierra las charolas metálicas y evitar diferencia de potencial? Así es, por ejemplo, la bandeja es importante mencionarles que puede ser utilizada como un sistema de puesta a tierra solamente en ciertas medidas. Si yo ahorita les hablo de qué medidas son, sería un peralte de 66 por 200 milímetros de ancho en adelante, ya que las normas, tanto la NEC como la NOM, inclusive la 607 de la TIA, nos piden que tenemos que cubrir con por lo menos 129 milímetros cuadrados de área transversal en las bandejas portacables para que sea utilizado como un sistema de puestas a tierra. De lo contrario, tendríamos que colocar un conector mecánico, que es un borne de puesta a tierra, una piececita de cobre, y bueno, llevar, en el caso de telecomunicaciones, nuestro conductor aislado, color verde y de calibre 6 en adelante. Muy bien, tenemos otra pregunta de Pavel Rommel. Me dice, ¿qué componentes se pueden adquirir para efecto antirroedores y además la corrosión? Esto es porque alguna vez le sugirieron utilizar tubería. Sí, hay diferentes tipos de bandejas. En el caso de malla, bueno, pues ahora sí que la malla la estamos utilizando porque es una bandeja abierta, ¿no? Para que se pueda ventilar el cableado, para darle mantenimiento, tener mejor visualización, etcétera. Si queremos hacer, pues precisamente proteger de roedores o de aves, digo, porque son los dos tipos, tanto en instalación aérea como por debajo, tendríamos que utilizar, pues ya sea un fondo sólido con tapa, o en este caso, ducto cuadrado. Hay de dos tipos, ducto con tapa bisagrada, o uno que se le llama ducto automático, en el cual pues, la tapa únicamente entra a presión y se ahorra en el tema de accesorios. Y quedan pues completamente sellados, ¿no? Cumpliendo NEMA 4 y hasta un IP, si no mal me equivoco, hasta 65. Ok, muy bien. Parece que son todas las preguntas, Cristian. Bueno, pues primero, no sé si quieras hacer algún tipo de cierre o de conclusión a tu charla, te lo agradeceríamos. Pues sí, de verdad, yo creo que la conclusión, como quiero cerrar, es que se acerquen al equipo de Amerigo con nosotros, de verdad, con toda confianza, antes de hacer una mala compra, una mala inversión en bandejas, y pues agradecerles el tiempo que nos prestaron por estar conectados, y pues que se sigan conectados aquí en el evento. Ahora sí que vamos para largo. Sí, ciertamente. Bueno, primero, Cristian, muchísimas gracias por tu participación, muchas gracias por tu charla. Les recuerdo que pueden ustedes descargar su reconocimiento en socio.americ.org.mx, Día TIC.
Les sugeriría, las constancias de participación estarán hasta el día domingo disponibles. También les recuerdo que nuestro evento es un evento con causa y nos hemos aliado con Techo y pues estamos haciendo donaciones a partir de 50 pesos. Creo que la mayoría de nosotros podemos hacer una donación por esa cantidad. Por último, tenemos un grupo de negocios en que esperamos precisamente, Cristian, que se una Charofil, en donde estamos intentando lograr alinear a nuestros miembros fabricantes con nuestros miembros de los diferentes sectores de agua, de climatización, de energía y, por supuesto, de nuestro sector de tecnología de la información y comunicaciones. Lo que queremos es empujar una reactivación de la economía en lo que nos toca, que es los edificios, la industria de la construcción. Esperamos que nos puedan ustedes apoyar, hagan ideas, tenemos ideas de echar a andar clústeres, en fin, se pone interesante esta segunda mitad del año porque definitivamente el 2020 hay que sobrevivirlo y veamos el 2021 que nos trae, que espero que sean cosas muy buenas. En la sala número 1, después de la comida la tendremos a partir de las 2 de la tarde, bueno, desde ahorita que terminemos y hasta las 3 de la tarde. Posteriormente a eso, en la sala 1 tendremos KNX, el estándar mundial para el control de viviendas y edificios. A las 4:15, innovación en seguridad electrónica para la prevención de contagios, con Ignacio Cabañas de Axis. Y a las 5:30, un tema muy interesante para centros de datos, lo que se llama Digital Twins para centros de datos, que nos lo presentará Sherman Ikemoto de Future Facilities. En la sala 2, después de la comida, tendremos Garantice su infraestructura física para soportar diversas aplicaciones con Jaime Reyes de Fluke. Y posteriormente a las 4:15 y hasta las 5:15, nuevas redes para el sector hotelero con Jaron Montalvo. Ya hacia la tarde-noche tendremos un panel de centros de datos, teniendo por primera ocasión juntos al Uptime, a la TIA, a Vixi y a la Norma Mexicana de Centros de Datos. Los invitamos a que no se lo pierdan, estará interesante. Pues les agradezco, que tengan excelente provecho y nos vemos entonces unos minutos antes de las 3 de la tarde en un rato. Muchas gracias. Buena tarde y cuídense.
La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase,
millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar.
La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedar.
La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando
Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Latinoamérica van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org, conoce su realidad y entérate cómo puedes ayudar.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Americ y a todos los que nos están acompañando. Soy Iván Martínez y tengo el gusto de presentarles a continuación la ponencia de Jaime Reyes. Jaime Reyes es un ingeniero en electrónica y de comunicaciones. Tiene una especialización en redes, tecnologías de la información y cableado estructurado. Tiene 20 años en el medio del cableado estructurado y telecomunicaciones y ha participado en diferentes roles como técnico y comercial. Participa como fabricante de cableado, es distribuidor e integrador de soluciones, tiene experiencia en diseño, instalación, implementación de sistemas de cableado estructurado en soluciones de cobre y fibra. Y pues comenzamos. Adelante, Jimena. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en una sesión más de Americ y Vixi. Su servidor Jaime Reyes, trabajo para Flug Networks. Buen día, buena tarde, boa tarde, depende de donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias por participar con nosotros, por tomarse un tiempo para compartir información de tecnología que a muchos nos apasiona, que a muchos nos gusta. Y los invito a participar en el chat en vivo que tenemos en esta sesión, donde pueden expresarnos sus preguntas, sus dudas, sus quejas, sus inquietudes. Toda pregunta será bienvenida y trataremos de darle respuesta durante la charla. Sin más, muchísimas gracias, bienvenidos y vamos a comenzar. ¿De qué queremos charlar en esta sesión con todos ustedes? El tema de la charla puede sonar un poco complejo, pero queremos hacer esto de una manera sencilla. ¿Cómo garantizamos nuestra infraestructura física para soportar diversas aplicaciones de la transformación digital? Es un nombre un poco rimbombante, pero tenemos que hacerlo para efectos de la charla. Esto es muy sencillo. ¿Cómo garantizamos que nuestra infraestructura física, esto es nuestro sistema de cableado, va a soportar las diferentes aplicaciones que hoy en día tenemos? Y déjenme ahondar un poquito en esta parte. Cuando nosotros hablamos de aplicaciones, hoy en día hablamos de todo lo que tiene que ver con la convergencia tecnológica. Vamos a hablar un poco más a detalle de todo esto. Pero hoy en día hablamos de voz, datos, video, seguridad, señalización, CCTV, controles de acceso. Cualquier aplicación que hoy en día a ustedes se les venga a la mente, prácticamente está corriendo sobre una infraestructura física. Eso es lo que queremos charlar con ustedes. ¿Cómo garantizamos que esta infraestructura física va a soportar estas aplicaciones diferentes? ¿Cómo garantizamos nosotros que nuestra carretera, donde vamos a llevar la información, va a funcionar de manera correcta? Y antes de iniciar con la parte un poco más interesante, pongámosle el nombre a la charla, quiero hacerles esta pregunta y ayúdenos vía la herramienta de chat en vivo que tenemos. ¿Qué tan rentable es su proceso de pruebas para los que prueban? ¿Y los que no prueban? Los que han realizado pruebas, háganse esa pregunta. ¿Realmente su proceso de pruebas es rentable o podemos mejorarlo? Si creen que podemos mejorarlo, es ahí esta frase que queremos compartir con ustedes. Hagamos de las pérdidas una utilidad. Vamos allá. ¿De qué vamos a charlar en esta sesión? Esta es nuestra agenda para las siguientes 3 horas 45 minutos que nos dio amablemente la gente de Americ y Vixi. No es cierto. Solo 50 minutos en total, pero trataremos de llevar toda esta sesión. Hablaremos un poco de cuál es la visión general en el mercado de infraestructura que tenemos hoy en día, con lo que estamos viviendo. Y qué mejor ejemplo de lo que estamos viviendo a nivel global que estas sesiones, que son sesiones totalmente en línea, totalmente virtuales. Esta es nuestra realidad hoy en día y a nivel global. Entonces, ¿cómo está esta visión del mercado de infraestructura hoy en día? ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento que tenemos todos los que estamos alrededor del negocio del mundo de la tecnología?
Hablaremos un poco de la importancia de la certificación de las instalaciones, de nuestros proyectos, cuál es ese retorno de inversión que tenemos en un proyecto certificado y terminaremos hablando un poco de un par de actualizaciones de pruebas en cableado de cobre para cerrar con las preguntas y respuestas para todos y cada uno de ustedes. Bien, vamos adelante. Hablemos de la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Muchos vemos la transformación digital como lo vemos ahora en pantalla. Hace años hablábamos de la infraestructura y siempre hago el mismo comentario para los que ya han estado en charlas con nosotros, seguramente lo dirán. Yo recuerdo cuando nos ponían atrás de la playera, de la camisa, de la remera, como le quieran llamar, nos ponían acá atrás que decían voz y datos. Nosotros hacíamos el cableado de voz y datos. Eso era hace años la infraestructura y lo estoy marcando aquí ahora en color rojo. Hoy en día, una infraestructura, hablábamos de voz, datos, audio, video, seguridad, señalización, les decía, iluminación, súper importante también hoy en día. Y es cuando hablamos efectivamente de lo que es esta transformación digital, nosotros hablamos efectivamente de cómo nos está impactando esto a nivel global. ¿Sí? Ahora, vayamos un poquito más. Vamos a un concepto sencillo y general de la transformación digital. Si ustedes van a un diccionario, buscan en Internet, van a encontrar una definición como lo que les pongo en pantalla. Es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia. Aquí es un tema interesante. Número 1, mejorar la eficiencia. Mejorar el valor para el cliente. Todos somos clientes, recuerden. Todos somos clientes. Gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. Hoy en día todos estamos buscando cómo generar mayor demanda, cómo generar mayor ingreso en nuestras empresas, en nuestro día a día. Es parte importante de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Visto desde otro escenario, la transformación digital. El Internet de las cosas. Un concepto tan trillado, tan mencionado por todo mundo. ¿Qué es el Internet de las cosas? El Internet de todo. Simplemente es la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet. Y aquí permítanme tomarme un par de minutos para hablar de algo muy, muy importante. Muchos de nosotros cuando hablamos de la transformación digital, hablamos del IoT, lo vemos muy alejado. Y pensamos en los grandes corporativos, pensamos en los grandes edificios, en las grandes empresas, en los grandes centros de datos que tenemos y pensamos en extensiones de territorio de centros de datos. Veámoslo en nuestra realidad. El Internet de las cosas, acerquémoslo a las personas. ¿Qué es este Internet de las cosas? Es algo muy sencillo. Piensen en este momento, ahorita. Ustedes nos están haciendo favor de acompañarnos en estas conferencias y cada quien puede estar en su casa, en su oficina, en donde ustedes quieran, tomando esta conferencia. Y a la par, estamos compartiendo diferentes aplicaciones, todos. Les pongo un ejemplo sencillo, muy sencillo, personal. En este momento, estoy compartiendo con ustedes esta información y a la par, tengo un par de niños en casa tomando clases virtuales. Hoy en día tenemos los cursos de verano virtuales y a la par podemos estar compartiendo videos en YouTube, podemos estar bajando información de Netflix, por ejemplo, como cualquier otra aplicación. Y hoy en día tenemos diferentes aplicaciones en casa, seguridad, tal vez una cámara, tenemos la Smart TV, tenemos tal vez el refrigerador o la nevera, como le quieran llamar, conectada a Internet, tenemos algunas máquinas para cocinar que comparten información en Internet. Eso es el Internet de las cosas. Veámoslo muy cercano a la realidad. Veámoslo con lo que nos está pasando en el día a día. Eso es parte del Internet de las cosas.
Bien, ahora, visto ahora desde un entorno un poco más corporativo, los edificios inteligentes están representando una oportunidad impresionante de crecimiento para todos nosotros que estamos en este mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos hoy en día una mayor cantidad de información, una mayor cantidad de datos, lo cual nos hace que tenemos que incrementar la eficiencia y reducir los costos. Esta es una ecuación que no falla. De verdad, créanme, no falla. Hoy en día nos piden mayor cantidad de información, mayor tráfico de datos, pero al mismo tiempo queremos ser más eficientes y bajar costos. Déjenme compartirles un poco de información acerca de hacia dónde van los estándares. Esto no lo dice Jaime Reyes, esto no lo dice una empresa, esto está propuesto en la TIA, en el Comité de Estándares de la TIA, para poder llevar esto de los edificios inteligentes de una manera un poco más organizada, y permítanme mostrárselos muy rápido. Se divide en diferentes niveles, del 1 al 7. El nivel 1 nos habla de la infraestructura básica que va a funcionar, que va a hacer funcionar al edificio, como es la plomería, el cableado, aire acondicionado, iluminación, seguridad, todo lo que ustedes quieran. Toda la infraestructura física que va a hacer que ese edificio funcione. Infraestructura. ¿Recuerdan con qué empezamos la charla? Infraestructura. Después, hablamos del segundo nivel, que es la conectividad y telecomunicaciones, tanto interno como externo. Externo, cómo van a ingresar estos servicios de los proveedores a nuestro edificio y cómo lo vamos a distribuir, lo que conocemos históricamente y lo que por años hemos conocido como el cableado estructurado. Es esta infraestructura para darle servicio a todas estas aplicaciones que vamos a tener, incluyendo hoy en día aquí aplicaciones de cobre, fibra, Wi-Fi, aplicaciones celulares y no celulares, lo que ustedes gusten. El tercer nivel, hablamos de la distribución de energía. ¿Cómo vamos a distribuir esa energía? ¿En dónde la vamos a distribuir? ¿Cómo la vamos a llevar? Después hablamos del cuarto nivel, administración de la información. Esto es muy importante y aquí entra un concepto que hoy en día está tomando un valor impresionante en el mercado, la parte de analíticos. Sí, tengo toda la información. ¿Qué hago con ella? ¿Para qué me sirve esa información? ¿Cuál es el uso que le voy a dar a esa información? Siguiente nivel, la parte de operaciones, administración de todos estos procesos y sistemas. ¿Cómo van a interactuar los diferentes protocolos, si es que existen los diferentes sistemas, para que hablen un lenguaje común y puedan compartir información? Siguiente nivel, lo que conocemos como M2M, máquina a máquina, o la parte de aprendizaje de las máquinas de inteligencia artificial, cómo lo vamos a manejar. Y el siguiente nivel, el séptimo nivel, cómo vamos a hacer esta habilitación de todos estos servicios de manera que trabajen de una manera común para todos nosotros. Eso es una propuesta bastante interesante que está ahí de parte de la TIA para los edificios inteligentes. Bien. Interesante, ¿no? Ahora, todo esto, ¿cómo lo ejemplificamos? A mí esta lámina me encanta mostrarla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender mejor lo que es realmente la automatización de los edificios inteligentes. Hace años teníamos una infraestructura para seguridad, una infraestructura para CCTV, una infraestructura para la red de datos, otra infraestructura para la parte de voz. Hoy en día hablamos de una sola infraestructura física. Y este ejemplo a mí me encanta mostrarlo. ¿Por qué? Porque es una realidad en muchos edificios. Multiusuarios. Tal vez la parte superior del edificio sea un hotel. Tal vez la parte media sean un ambiente de oficinas. Tal vez la parte inferior sea un centro comercial. No lo sé. Pero el uso que le demos, eso es lo que nos va a llevar a tener esta clase de aplicaciones corriendo en esta infraestructura. Entonces,
Espero con esta pequeña, y digo pequeña entre comillas, ustedes disculparán una introducción tan grande a la charla, pero es muy importante entender en dónde estamos. Visto desde un escenario interno ahora, ¿cuáles son esos beneficios de la convergencia tecnológica? Muchos de ustedes no nos dejarán mentir que esto es la realidad en muchas oficinas, en muchos corporativos, en muchos edificios. Todas las aplicaciones que ustedes ven aquí convergen en una sola tecnología. Y tenemos voz, datos, seguridad, tenemos la parte Wi-Fi, tenemos iluminación, vía PoE tal vez, o Power Lighting también. La energía para los diferentes dispositivos mediante Power over Ethernet, el PoE también conocido. ¿Cómo converge esa tecnología? Y también es importante mencionar que todo esto, a final del día, también estamos en este ciclo de conferencias hablando de la industria 4.0. Bueno, pero ¿qué es la industria 4.0? Muy rápido, y me permito comentarlo en un minuto. La industria 4.0, muy rápido. La primera revolución industrial, ¿cómo se dio? Pasando con las máquinas de vapor. Ahí se dio la primera revolución industrial. Hace muchos años. Después vino la segunda revolución industrial, alrededor de 1870, cuando se dio la producción en masa. Tercera revolución industrial, alrededor de 1969, cuando entraron al mercado todo lo que es lo electrónico, los chips famosos, los circuitos impresos. Y hoy en día hablamos de la industria 4.0. ¿Cuál es el detonador de la industria 4.0? Se llaman las redes. Ese es el detonador de la industria 4.0. Mucha gente relaciona la industria 4.0 a la parte de la industria, valga la redundancia, cuando hablamos o pensamos en la fabricación de algo. Pero realmente la industria 4.0, el IoT, es parte de la industria 4.0. El Internet de las cosas, el Internet de todo, es parte de esta revolución industrial, de esta cuarta revolución industrial. En resumen, ¿cómo impacta la tecnología en nuestro día a día, en nuestras vidas? Muy sencillo. La industria 4.0 va a cambiar la forma en cómo hacemos los negocios. Esto nosotros lo decíamos hace años y la gente decía que lo veíamos a muchos años, que éramos futuristas y nos decían muchas cosas que tal vez no sabemos si estábamos bien o estábamos mal. Desafortunadamente, y lo digo de esa manera, desafortunadamente, esta pandemia que estamos viviendo nos ha obligado a entender que es real y que estamos realmente viviendo en esta convergencia tecnológica, por lo que estamos pasando todos. Pero bueno, vamos adelante. Ahora sí, ya hablamos un poco de lo que es la transformación digital y cómo vemos el mercado en general de la transformación digital. ¿Cómo garantizamos nuestra infraestructura para que estas aplicaciones que tenemos hoy y lo que viene en el futuro va a funcionar de manera correcta? Y eso es muy importante. ¿Por qué hablamos de lo que viene en el futuro? Porque parte de lo que es la transformación digital, el Internet de todo, como se llama también, muchas personas lo llaman. Les pongo un ejemplo. Tal vez hoy en día yo tengo un punto de red, un puerto, un nodo, lo que ustedes le quieran llamar, que tal vez hoy es un access point. Hoy. Pero tal vez en un futuro cercano, en unos meses, en un par de años, ese access point se va a convertir en un sensor o se pueda convertir en una cámara. O tal vez lo que hoy en día tenía como un control de acceso, mañana se convierta en otra cosa, en otra aplicación. A eso nos referimos cuando hablamos de estas aplicaciones actuales y futuras. Tiene que ser dinámico, tiene que ser cambiante. Ese es el punto muy, muy fino que tenemos que tomar en cuenta de una infraestructura física. Ahora, dentro de este escenario, hay 3 niveles de pruebas. Depende
que necesite. Nivel número 1, y lo voy a marcar aquí. Vamos a regresar con nuestro amigo el marcador. La verificación. Es simple. Saber si mi enlace instalado de cobre de fibra cumple con los requisitos básicos de continuidad. ¿Pasa o no pasa la señal de un extremo a otro? Aquí no hacemos ninguna medición de la calidad, del ancho de banda o de una aplicación. Solamente vemos algo muy sencillo. Continuidad, mapa de cableado cuando hablamos del cobre. Limpieza en las fibras. Número 2. Hablamos de la calificación. ¿Qué es la calificación? Es hacer pruebas a nivel aplicación, a nivel velocidad. Esto es, yo quiero garantizar que este cableado o esta infraestructura física me pueda soportar 10 megabits, 100 megabits, 1000 megabits, que es 1 giga, me pueda soportar 2.5, 5 gigas, 10 gigabit, o me pueda soportar aplicaciones tal vez de voz, tal vez de datos, tal vez de video, tal vez de CCTV, no lo sé. ¿Qué aplicación necesito? Eso es la calificación. Y por último, el nivel más alto que existe, que es la certificación. Y le ponemos aquí el número 3. ¿Qué es la certificación? La certificación es el nivel más alto de pruebas que podemos hacer nosotros a una infraestructura física, donde vamos a hacer pruebas, ahora sí, vamos a hacer pruebas para ver la calidad del ancho de banda que tiene una infraestructura de acuerdo a los estándares internacionales. Típicamente hablamos de la TIA 568D, por ejemplo, o de la ISO IE 11801, para poder garantizar el cumplimiento de una categoría del cable y, por ende, las aplicaciones que de ella se deriven o pueda soportar. Entonces, el nivel más alto de pruebas siempre va a ser el nivel de pruebas de certificación. Y sobre eso es donde efectivamente queremos profundizar en el tema, queremos ir un poco más a fondo. Vuelvo a repetir la pregunta que les hice al inicio. ¿Qué tan eficiente es nuestro proceso de pruebas? Muy rápido, déjenme mostrarles en los siguientes 3 minutos tal vez, qué es lo que nosotros nos encontramos en el día a día, en los diferentes escenarios. Número 1, ¿qué es lo que necesitan los integradores, los contratistas? En resumen, es muy sencillo. Lo que ellos nos han dicho es, ¿cómo puedo conseguir mayores oportunidades de negocio? ¿Cómo hacemos más negocio? Eso es lo que cualquier contratista, cualquier integrador busca. ¿Cómo reducir costos en la mano de obra? ¿Cómo hacer una mano de obra mucho más eficiente? Nadie quiere reterminar una instalación, regresar a una instalación por errores en la mano de obra. En general, ¿cómo puedo conseguir de forma más rápida la aprobación de la garantía, de la certificación por parte de mi proveedor o de mi fabricante de cableado? Y obviamente, bueno, saber si el cableado que yo instalé funciona de manera correcta con lo que yo ofrecí a mi cliente. ¿Qué nos piden dentro de estos mismos escenarios del integrador, del contratista? El gerente de proyectos, la gente que está en el día a día instalando. Lo que quieren saber es si todos los instaladores o diferentes cuadrillas, como le llamamos, dentro de una empresa, tienen una calidad de mano de obra similar. Y si no, lo que nos dice es si alguna cuadrilla, algún equipo de trabajo tiene problemas en la mano de obra, aquí no se trata de evidenciar a nadie. Se trata de decir, hey, necesitas capacitación. Vamos a darte mayor capacitación. Queremos saber si todo se ha hecho de acuerdo a las especificaciones. Si el cable instalado, si los conectores instalados están bien hechos, si las mediciones fueron hechas de manera correcta, si todo está de acuerdo a lo que se ofertó en el proyecto. Y de una manera muy rápida y muy sencilla, obtener el documento de aprobación del fabricante, que es la garantía. También entra en este escenario, en esta ecuación, los usuarios finales. ¿Qué nos pide el usuario final? El usuario final lo que quiere saber es si todos los enlaces que le están entregando cumplen con el margen que les prometieron. Si las comprobaciones realmente son válidas, si no hay nada que debamos de preocuparnos. En palabras muy sencillas,
¿qué es lo que nos pide a nosotros nuestros usuarios finales, a todos los que estábamos alrededor? El usuario final quiere saber si realmente está recibiendo lo que está pagando. Eso es muy importante. Quiere saber que efectivamente lo que a mí me prometieron es lo que me están entregando. Y por último, en esta ecuación también entran los fabricantes de cableado estructurado. Sí, el fabricante de cableado estructurado, el que ustedes gusten, el verde, el rojo, el amarillo, el azul, el naranja, el que ustedes quieran. No vamos a poner nombres. El fabricante de cableado estructurado lo que también quiere es reducir costos en el suministro de las garantías, aumentar la confianza del cliente, eso es definitivo, y también quiere saber que efectivamente lo que él ofreció, lo que él ofertó al usuario final es lo que está obteniendo el cliente. Entonces, si se fijan, todo nos lleva a un concepto muy sencillo y es, ¿por qué certificamos? ¿Cuál es el objetivo de certificar? Y aquí es cambiar un poquito romper el paradigma que muchos todavía tienen, que nos hablan de que, ¿por qué certificamos? Y mira, es que certificar es más complejo o es más costoso. No, no. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Número uno, ¿por qué certificamos? Para saber que efectivamente la instalación cumple con los requerimientos por los cuales el usuario paga o por los cuales el fabricante vendió esa infraestructura. La experiencia nos dice que una red que fue certificada siempre se va a comportar mejor que una red que no lo fue. En resumen, se convierte en una red confiable para el presente y para el futuro. Recuerden, estamos hablando del futuro y no hablamos del futuro a 50 años. No, no, no. Hablamos del futuro cercano, 1, 2, 3 años. Entonces, una red certificada siempre se va a convertir en una red mucho más rentable. ¿Por qué certificamos? Y lo voy a marcar nuevamente. Para lanzar la inversión. Por eso se certifica. En palabras también muy sencillas, y si me lo permiten en palabras coloquiales. Una certificación es la garantía que emite el fabricante de cableado estructurado, el de su preferencia, el que ustedes gusten, al usuario final. Típicamente son garantías por escrito donde el fabricante avala que ese cableado, esa infraestructura, va a soportar las aplicaciones X, Y o XYZ que están delimitadas en los estándares. Eso es una certificación, una garantía. Y esto lo quiero volver a hacer mención, una garantía. Y mi pregunta es, todos los que estamos escuchando esta conversación, esta charla que tenemos con ustedes, pongámoslo nuevamente en la vida real. ¿Ustedes comprarían un smartphone y que el fabricante de ese smartphone les diga, ¿quieres garantía? ¿O ustedes comprarían un auto? No nos tenemos que ir a un auto de alto nivel, no, un auto de mediano nivel, de bajo nivel, el auto que ustedes gusten. Y que el fabricante del auto les diga, ¿quieres garantía? Hey, yo asumo que cualquier producto o servicio nuevo va a tener una garantía. ¿Cuánto? A la que el fabricante me diga, pero tiene garantía. Entonces, eso es muy importante entender por qué certificamos efectivamente para tener esa garantía. Y ahora, parte importante de las certificaciones, sí, para poder emitir las certificaciones todos los fabricantes, es lo que conocemos como las pruebas o los escaneos que se hacen en esa infraestructura. Y efectivamente, parte importante que nosotros siempre vamos a recomendar como fabricantes de equipos de medición es que los escaneos siempre se entreguen en formato nativo. Que obviamente el 100% de las instalaciones, el 100% de los puntos, de los puertos, de los nodos, como le quieran llamar, pasen. Y efectivamente, bueno, se recomienda que ya sea en formato digital. Aquí les dejo en pantalla de una manera muy sencilla. Esto no lo dice ninguna empresa como tal, no, es a título personal, Jaime Reyes. Los requerimientos mínimos de una memoria técnica. Sí, hablamos de los generales del proyecto, tablas
correlación de nodos, mapas de trayectoria, rutas y espacios o canalizaciones también, como se les conoce. Parte importante la administración, el etiquetado que damos, pero vean lo que está aquí marcado. Parte importante de todo esto es, sí, efectivamente, las pruebas, los escaneos en formato nativo, preferentemente digitales. Hoy en día compartirlas también si quieren en la nube. Y siempre va a ser importante lo que es documentar movimientos, cambios, adiciones a un cableado, a una infraestructura. Eso es parte de una memoria técnica mínima o genérica. Ahora, dentro de esto también quiero conversarles cuáles son las características o puntos que debemos de tomar en cuenta de un certificador de cableado estructurado, general, el que ustedes quieran, no pongamos nombres, no pongamos marcas. Un certificador de cableado estructurado, bueno, número uno, nos interesa saber el ancho de banda al cual puede realizar esas pruebas, a qué frecuencia de operación, a 1 GHz, a 2 GHz. Nos interesa saber, esto es muy importante, el nivel de precisión, el nivel de confiabilidad que tienen los equipos. Nos interesa que haga pruebas, sí, efectivamente, de certificación de cableado, pero también nos puede interesar tal vez que haga pruebas de aplicación. ¿Recuerdan lo que platicamos? De diferentes velocidades. Si el cableado va a soportar 1, 2.5, 5 gigas, 10 gigas, si va a soportar Power over Ethernet, no lo sé. Nos interesa también, obviamente, que los resultados siempre sean en formato nativo para que no sean alterados o manipulados por nadie. Que efectivamente cualquier equipo de medición es muy recomendable que antes de tomar una decisión verifiquen con el fabricante de infraestructura, el fabricante de cableado estructurado, que se los van a aceptar y que es un equipo que efectivamente va a funcionar para lo que necesitamos. Parte importante de cualquier equipo de medición y parte importante para cualquier proceso de garantías con cualquier fabricante es que una máquina siempre esté calibrada, que una máquina esté en su periodo de vigencia en la calibración. Quiero tomarme un minuto para hablar muy poco, pero tratar de exponerlo de la manera más sencilla para todos, que es la calibración. ¿Y por qué es importante recomendar siempre esto y que no lo vean como algo tedioso o algo que es que me obligan a hacerlo? No. ¿Qué es la calibración de los equipos? Y nos dice que la calibración es un proceso por el cual comparamos los valores obtenidos por un instrumento de medición. Un certificador de cableado es un instrumento de medición, es un equipo de precisión, con la medida correspondiente de un patrón de referencia o un estándar. Efectivamente, ¿en qué nos ayuda la calibración de los equipos? Nos ayuda, y el tener un equipo calibrado, cualquier máquina, cualquier instrumento de medición de precisión, obviamente debe de estar calibrado para garantizar que la incertidumbre que tiene esa máquina sea lo mínimo posible. ¿A qué nos referimos con esto? Que los valores que él está tomando, que él está midiendo, cuando los compara contra un patrón de referencia, el margen de error de esa máquina sea obviamente lo más cercano al cero posible. Eso es lo que siempre buscamos. Ese es el objetivo de una calibración. Ejemplos, usualmente pongo uno muy sencillo. Cuando nosotros vamos a cargar combustible, gasolina, y vemos que en las estaciones de combustible dice litros de a litro. ¿Litros de a litro? Un litro siempre debería de ser lo mismo, 1000 mililitros. Entonces, como litros de a litro, ¿cierto? Pero bueno, estamos en México, para todos los mexicanos sabemos a qué nos referimos esto. O peor aún, con la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel global. Imaginen, con toda la nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar en los siguientes días, yo voy a entrar a un centro comercial o voy a entrar a un aeropuerto para tomar un vuelo, me toman la temperatura corporal y la máquina, si no es precisa, si no está bien calibrada y que dé un valor que realmente no tengo. ¿Se imaginan el problema que eso puede hacer para las personas que lo podamos llegar a vivir? Entonces, a final del día, una calibración es necesaria para mantener la precisión de los equipos. Aquí les dejo en pantalla
cuáles son los niveles de precisión marcados por los estándares de cableado estructurado, en este caso, para los equipos certificadores de cableado. Esto es, al final del día, la precisión, la exactitud que tiene la máquina. Y obviamente queremos que esto siempre sea lo más preciso posible, ¿cierto? Bien. ¿Contra qué comparamos? Efectivamente, contra los estándares de cableado estructurado. Aquí les dejo en pantalla los estándares típicos de la TIA 568, por ejemplo, que es el estándar genérico de cableado. Y de ahí, obviamente, bueno, pues se pueden derivar diferentes estándares como el estándar específicamente que nos hable tal vez de cableado industrial, de cableado genérico, de cableado residencial, de data center, de salud, de educación, de lo que ustedes gusten. Es contra lo que vamos a comparar al final del día. Pero bueno. Y aquí está también la tabla de las diferentes categorías de cableado. Efectivamente, si hablamos de una categoría 6, el ancho de banda especificado en los estándares es 250 MHz. Quiere decir que las mediciones que toma un equipo de certificación las va a tomar hasta esa frecuencia de operación. Hoy en día tenemos categoría 8 a 2000 MHz o a 2 GB. Es sencillo, pero se hacen a nivel ancho de banda. Eso es muy importante y aquí lo voy a marcar nuevamente. La certificación, las pruebas de certificación son hechas aquí, a nivel ancho de banda, a nivel frecuencia. Estas son las pruebas típicas que hacemos a la certificación de los cables. Hablamos de hacer pruebas de longitud o de distancia. Hablamos de hacer pruebas del mapa de cableado, que dijimos son las iniciales, las pruebas de verificación. Y después hacemos pruebas de atenuación, cuánta pérdida tiene esa instalación, ese cable. Después hablamos de empezar a hacer pruebas un poco más completas, no complejas, más completas, como es las pruebas de interferencia, como es el NEXT, como es el FEXT, la relación señal a ruido. Hablamos de diferentes valores como pérdida por inserción, pérdida de retorno, pero hay dos valores que quiero compartir hoy con ustedes para muchos de los que ya están familiarizados con esta medición. Quiero compartirles dos valores que son súper importantes cuando hablamos de la transformación digital, cuando hablamos del IoT, y que son pruebas de resistencia para garantizar, ¿qué me dice aquí? Y lo voy a resaltar en color amarillo. Para garantizar el PoE, el Power over Ethernet. Esto es muy importante. Si hablamos de que un alto porcentaje de todos estos dispositivos de la convergencia tecnológica, de la transformación digital, del Internet de las cosas, van a funcionar mediante Power over Ethernet. Entonces, es muy importante, tomen nota de esto, hacer pruebas para garantizar el PoE, el Power over Ethernet. Esto es un ejemplo de una prueba de certificación normal. Ahorita quiero ahondar en otros temas un poco antes de volver a mostrar este mismo gráfico. Bien, para entender el concepto de la transformación digital, déjenme mostrarles dos conceptos que nos gustaría y me gustaría que ustedes pudieran adoptar o podamos verlo ya como un nuevo proceso de hacer nuestras pruebas. Número uno, entender los diferentes modelos de enlace. Muchos de ustedes ya los conocen, son expertos en todo ello. Número uno, el enlace permanente. Mucha gente lo llama que es el cableado que va de jack a panel. Es coloquial, no me gusta llamarlo de esa manera. Es el cableado que va de la conexión cruzada horizontal a la salida de telecomunicaciones. Su nombre lo dice todo, es el cableado que típicamente se va a quedar ahí y va a permanecer permanente por el periodo de vida de esta infraestructura. Típicamente se usan adaptadores de enlace permanente para hacer estas pruebas. Esto es, estamos probando de conector a conector, y lo voy a marcar aquí con de conector, ya lo vieron en color rojo, a conector. Esto es lo que estamos probando. Bien, hay otro método para hacer la prueba que se le llama el método de canal, también conocido. El método de canal, mucha gente dice que incluye los patch cords. Aquí solamente quiero hacer esa pequeña mención. Realmente no estamos probando los patch cords. Los patch cords se prueban en fábrica y son probados en fábrica por el fabricante.
No hacemos nosotros pruebas de patch cord en el campo. Se necesitan adaptadores diferentes y son pruebas diferentes, no son las pruebas típicas que conocemos. Muy rápido, la prueba de canal, entonces, ¿en dónde inicia? Inicia aquí, vean en color rojo, y termina aquí. No estamos probando el conector macho, el plug, como le quieran llamar, que está ahí. Aquí, esta conexión de aquí, y toda esta infraestructura es lo que estamos probando en el canal. Bien, no era el objetivo andar en tanto. Aquí sí. Existe hoy en día un nuevo modelo avalado por los estándares de cableado estructurado que se llama MPTL. ¿Cuál es el modelo de MPTL? MPTL quiere decir plug modular terminado en campo. Eso es lo que quiere decir el MPTL, plug modular terminado en campo. Déjenme mostrarles aquí. Típicamente, un alto porcentaje de estos dispositivos que hemos mencionado, cámaras, sensores, controles de acceso, access point, teléfonos, lo que quieran, hoy en día están terminados de esta manera. Panel de parcheo a terminar en un plug RJ45 en un conector macho. ¿Sí? Pero esta instalación, esta clase de instalaciones hoy en día es avalada, es permitida por los estándares, pero este conector no es el conector que muchos tenemos de pronto que compramos en bolsitas, en paquetitos de 100 piezas o de 1000 piezas. No es el conector tradicional, es un conector especial. Aquí les dejo algunas imágenes de diferentes fabricantes de lo que es el conector. Por la parte trasera se termina como un jack RJ45 y por la parte frontal es un conector macho. Este es un modelo hoy en día muy popular, se llama MPTL y es avalado por los estándares de cableado estructurado. Es avalado siempre que se termine con un conector terminable en campo, para terminar en campo, y es avalado como un modelo MPTL. Es una prueba 100% certificable hoy en día, se puede certificar, es válido este tercer modelo de enlace. La única diferencia es que para poder probar este enlace van a requerir un adaptador de patch cord. Recuerdan que dijimos que el canal no probaba el conector macho, el plug RJ45 que está aquí, que estoy marcando. ¿Ok? Para que yo pueda certificar y probar esa conexión que yo hice en campo, se necesitan adaptadores especiales, que son estos, que son adaptadores para patch cord. Históricamente únicamente los tenían las fábricas de cableado estructurado donde fabrican los patch cords. Hoy en día, con esta actualización a los estándares, prácticamente estamos acercando esa tecnología para que se puedan hacer estas pruebas de MPTL. Entonces, es importante mencionar, las pruebas de MPTL hoy en día son certificables, no tienen ningún problema, simplemente es que seleccionen en su equipo de certificación, en su equipo de medición, el estándar, la categoría y busquen MPTL. Y listo, van a poder certificar este enlace. Bien, el siguiente tema que queríamos charlar y es importante dejarlo dentro de este escenario porque es parte de lo que estamos viviendo de estos dispositivos, es el Power over Ethernet y lo mencionamos 3, 4 veces durante la charla. Muy sencillo, para los que no están familiarizados con el término, ¿qué es el PoE? El Power over Ethernet es una tecnología que nos permite montar la expresión, llevar las señales eléctricas para energizar el mismo dispositivo a través del mismo cableado o del cable UTP, en este caso, donde llevamos las señales que muchos dicen los datos. Ahí mismo montamos la señal eléctrica para energizar los diferentes dispositivos. Esto es lo que hacemos y este escenario aquí les dejo en la parte inferior derecha de la pantalla. Esto es cómo funciona el Power over Ethernet. Hoy en día tenemos diferentes niveles de Power over Ethernet que pueden ir desde 12, 13 watts hasta prácticamente 100 watts. Depende qué vaya a energizar. ¿Por qué? Porque cada dispositivo puede tener diferentes requerimientos de potencia para ser energizado. Aquí les dejo en pantalla muy rápido los estándares. Esos estándares los define ¿quién? Al ser una aplicación, la IEEE. La IEEE define estos estándares y hablamos de Power over Ethernet que van a ir tipo 1, 2, 3 y 4, depende de la cantidad de pares que se energicen. Hoy en día el más robusto es tipo 4, donde energizamos 4 pares.
para poder tener una potencia de salida prácticamente de hablamos prácticamente 100 watts. Y vean el consumo de corriente. Prácticamente hablamos de 1 ampere de consumo de corriente en esos cables. Entonces, es importante para poder garantizar esta infraestructura y que funcione para las diferentes aplicaciones que voy a tener de Power over Ethernet, es muy importante mencionar lo siguiente. Los estándares típicos que conocíamos contra los cuales realizábamos las pruebas nos hablaban de hacer pruebas de resistencia, pero nos los daban como un valor opcional. Los estándares de aplicación y los estándares de cableado nos dicen que es requerido. Aquí se ve un poco complejo, pero déjenme ponérselos en una tabla más sencilla de entender. Aquí está la tabla. Vean, dice, las pruebas de cableado, de acuerdo a la TIA, y aquí está, aquí una disculpa, tengo que actualizar esto, es TIA 568D, les ofrezco una disculpa, ahí está una pequeña actualización para mí. Nos habla de que hay que hacer pruebas de resistencia, pero existe un estándar de medición de campo que es el 1152 que nos lo daba como opcional. Opcional. Ahora, déjenme mostrar algo y vean lo que va a cambiar en la pantalla. Me dice ahora los estándares de aplicación y EEE. El estándar de aplicación nos dice que también es importante y es necesario hacer las pruebas de resistencia. Pero el estándar de medición de campo, que es el TIA 1152, lo marcaba como opcional. A eso nos referíamos de que los estándares de pronto de cableado están un paso atrás de pronto de las aplicaciones. ¿Por qué es importante probar la resistencia? Lo voy a poner aquí, lo voy a dibujar. Espero no equivocarme. Voy a regresar a mis fórmulas de la escuela. ¿Se acuerdan todos de esta formulita que estoy poniendo aquí? Voltaje es igual a corriente resistencia, la famosa ley de Ohm. ¿Qué es lo que yo transmito para el Power over Ethernet? Corriente. A mayor resistencia voy a tener menor corriente. Resistencia, impedancia de los cables, de los alambres de cobre. Ahí la importancia de hacer las pruebas de resistencia. Entonces, si yo hablo de que quiero hacer pruebas de resistencia, yo lo que esperaría es tener en mi equipo de medición, y aquí lo voy a poner, hacer una prueba de enlace permanente, de enlace de canal, MPTL, y seleccionar que quiero hacer pruebas más PoE. Vean lo que dice aquí. Y entonces sí, poder tener una prueba de certificación que me diga más Power over Ethernet. Ahí está. Y poder tener mi resultado de prueba de certificación y ahora sí yo decir, voy a garantizar que este enlace, categoría 6A, funciona y va a soportar el Power over Ethernet. Interesante, ¿no? Entonces, segunda recomendación que queremos dejarles. La primera era, si estamos haciendo MPTL, probémoslo, certifiquémoslo. Y si vamos a utilizar dispositivos PoE, que les garantizo que sí, hay que certificar más PoE. Esa es la siguiente recomendación que queremos dejarles. Bien. Y por último, ¿qué es lo que esperaríamos? Que de una manera eficiente tengamos una administración de resultados de todo lo que estamos teniendo en el día a día. ¿A qué vamos con esto? Si yo puedo tener todo mi resultado de pruebas y que de una manera eficiente, recuerden lo que hablamos al inicio de la charla, pueda yo subir resultados a la nube, pueda sincronizar los resultados de la nube con diferentes equipos de medición, que yo pueda sincronizar esos resultados de la nube y compartirlos. ¿Recuerdan lo que dijimos del gerente de proyectos, del el dueño, de la empresa contratista, del integrador, del fabricante, del usuario final? Que yo lo pueda compartir con diferentes perfiles de usuarios, donde yo pueda ver si efectivamente las pruebas fueron hechas de manera correcta, si el equipo estaba dentro de su periodo de calibración, si la máquina realmente la estamos configurando de acuerdo a lo que se vendió en el proyecto, que yo pueda configurar la máquina de manera remota, que yo pueda administrar resultados completos, que yo pueda tal vez
imprimir desde ahí mis etiquetas si tengo una alianza con alguna empresa de impresoras o de etiquetadoras. Al final del día, cuando hablamos de esta convergencia tecnológica, de esta transformación digital, también hablamos de esto. Y más hoy en día con la pandemia que estamos viviendo. Lo que menos queremos es mayor cantidad de personas tocando los mismos equipos, tocando el mismo certificador y llevándolo a una PC o a una laptop y llevándolo para otro lado. No, lo que queremos es optimizar tiempos, lo que queremos es optimizar los recursos. También hay que hacerlo de esta manera. Todos tenemos que subirnos a esta transformación digital. Todos tenemos que subirnos a esta convergencia tecnológica. Y es parte también de lo que se pide hoy en día con la administración de estas pruebas de certificación, que pueda ser lo más ágil posible, que puedan ser compartidas de una manera muy sencilla, sin necesidad de llevarlo a otros escenarios. Bien. Y ya por último, porque sé que están ansiosos todos por seguir haciendo pruebas vía la herramienta de chat, como mencionamos desde el inicio. Aquí están nuestras últimas recomendaciones que queremos dejarles después de esta charla. Número 1. Certifiquemos el 100% de nuestros enlaces. Siempre. Ya no hay más que hacer. Siempre hay que certificar el 100% de nuestros enlaces. Y si podemos utilizarlos certificando para garantizar el POE, mucho mejor. Número 2. Reduzcamos los tiempos muertos. Esto es muy costoso para todos por no haber certificado. Tener problemas en una instalación. Número 3. Utilicen herramientas o equipos profesionales de prueba. Y perdón la expresión que yo haya puesto aquí, profesionales, pero sí, utilicen equipos profesionales de prueba. Recuerden, todos somos profesionistas o somos profesionales. O podemos ser las dos, profesionistas y profesionales. Seamos profesionales en la forma en cómo estamos trabajando. Administremos los resultados de manera remota y de manera correcta. ¿A qué nos referimos de manera correcta? Seamos más productivos en todo esto. Está garantizado y está probado, se los podemos realmente documentar. El no certificar un proyecto se traduce en una cantidad de dólares impresionante de pérdidas, de estar buscando fallos una vez que la red ya está en operación, de una infraestructura, de un cable instalado. De verdad, háganlo desde un inicio y hagámoslo bien. En resumen, ¿qué queríamos charlar con ustedes durante esta sesión? Queríamos compartir un poco de información de la importancia que tiene cambiar nuestros procesos de prueba que tenemos, eficientar nuestros procesos de prueba y llevarlos al siguiente nivel de esta transformación digital, de esta convergencia tecnológica. Entonces, ahora sí, sin más, no nos queda más que agradecer el tiempo que se tomaron para estar con nosotros, agradecerle a todo el equipo de Americ, de Vixi, que nos permiten compartir esta información con ustedes. Aquí les dejo en pantalla mis datos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que de esta charla se lleven 1, 2 conceptos o más, si es posible, que de verdad apliquen en su día a día. Si conseguimos eso, si conseguimos entregarles 1 o 2 conceptos que sean valiosos para ustedes, ha sido todo un éxito. Si podemos conseguir eso, nos vamos muy agradecidos. Muchas gracias a todos nuevamente y hasta la próxima. Estamos a sus órdenes. Gracias. Saludos a todos. Sigan cuidándose y sigan pasándola bien. Hasta luego. Perfecto. Pues ahí lo tienen, amigos, a Jaime Reyes. Tengo 10 años en la industria de telecomunicaciones y no ha habido uno solo que no haya visto alguna conferencia donde participe el estimado Jaime, pues tiene bastante experiencia. Entonces vamos a proceder a leer las preguntas que nos hicieron favor de mandar
y comenzamos, mi estimado Jaime. Nos menciona por aquí Rob Rodríguez, ¿cómo justificar la inversión de los equipos de prueba, considerando que muchas veces al cliente solo le interesa que funcione? Es cierto, garantiza el trabajo del integrador, pero ¿cómo monetizarlo? Gracias, Iván. De inicio creo que te debo un almuerzo después de esa introducción que hiciste, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo. Es relativamente muy sencillo, Rob, cómo justificar una inversión en un equipo certificador. Número uno, pongamos los nombres correctos. Efectivamente, mencionaste la inversión. Muchos lo vemos como un gasto, como un costo. Es una inversión a final del día que nos va a traer un retorno. Buscamos un retorno de inversión. Número uno, ¿dónde va a estar el retorno de inversión? Tener menos problemas en una infraestructura física. Si tenemos menos problemas, si tenemos menos tiempos muertos, si podemos resolver un problema en una red en cuestión de segundos, eso justifica de inicio un problema. Número dos, viene también por la parte de una herramienta que te va a garantizar el desempeño en una infraestructura, se traduce en el retorno de inversión en la cantidad de problemas que te va a solucionar en el día a día. Y también lo tenemos como una herramienta de troubleshooting. Entonces, realmente, ¿cómo justificar la inversión? Va directamente relacionado a la cantidad de servicios que hacemos y a la cantidad de problemas que vamos a resolver con ello. Yo te podría decir que no es lo mismo resolver un problema en una infraestructura de un data center que resolverle el problema en una infraestructura tal vez donde es una instalación para un control de acceso, por ejemplo, ¿no? Pero es relativamente sencillo y va directamente relacionado con la cantidad de problemas que vamos a solucionar. Espero haber resuelto la respuesta. Excelente, mi estimado Jaime. Pasamos con la pregunta de Yuri Bravo. Él pregunta, actualmente, ¿cuál es el porcentaje de utilización de categoría 6A contra categoría 8 en la industria? Categoría 6A está mandando todo el mercado, está reinando en el mercado. Categoría 5E prácticamente está en desuso. Categoría 6A se está utilizando muy poco. Hoy en día es categoría 6A. Categoría 8 realmente no la hemos visto todavía en el día a día. Existe. Es una solución originalmente pensada y diseñada para centros de datos, pero sí le vamos a ver algún uso en horizontal en el mediano plazo. Pero hoy en día te podría decir que el porcentaje de categoría 8 es literalmente 0. Y categoría 6A es lo recomendado por todos los fabricantes por el Internet de las cosas, por Power over Ethernet, por todo lo que ellos llevan. Perfecto, no, estoy totalmente de acuerdo, mi estimado Jaime. Por aquí traes porra, te están saludando varios amigos. Y nos hace la siguiente pregunta, Sergio Serna, menciona, en las pruebas MPTL, ¿qué ventajas obtengo respecto a la tradicional de enlace permanente? Ok. Sergio, buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Cuál es la diferencia? Realmente la diferencia es no en la prueba, inicialmente viene en el enlace, que el enlace tradicional de un enlace permanente es un cableado que va, técnicamente se le dice, de conexión cruzada horizontal a salida de telecomunicaciones. Mucha gente comúnmente lo llama el cableado que va de jack a panel. Los conectores MPTL, el objetivo es no terminar en un jack RJ45, sino en un conector tipo macho, y el ahorro que ellos le ven es el no tener un patch cord, el no tener otra caja, otra salida de telecomunicaciones adicional. En la parte de la prueba, efectivamente, si tú quieres probar este tipo de soluciones, necesitas un adaptador de patch cord al otro extremo. ¿Qué ahorro tendrías? Que no tendrías que hacer doble prueba. Una prueba tradicional de Permanent Link y después probar ese pequeño pedazo de cableado que te quedó para el patch cord. Entonces, realmente en lugar de hacer una prueba de 2 enlaces, en una sola prueba realizas toda la medición de punta a punta. Y la diferencia contra el canal es que el canal no va a medir la conexión que hay en ese punto final, en ese conector macho RJ45. Perfecto. La prueba de MPTL tuvo mucho auge. Están preguntando
acompañan esa duda. ¿Qué es más completo medir? ¿Qué modelo es más completo medir? ¿Con MPTL, con pruebas MPTL, o es mejor realizar los otros dos modelos mencionados? Y la respuesta es, depende de lo que ustedes tengan instalado. Depende su contrato, depende qué tengan instalado. Las tres pruebas son válidas de acuerdo a los estándares de cableado. ¿De qué va a depender? Número uno, de lo que yo tengo contratado con el usuario final. Número dos, de la garantía que me va a dar el fabricante de cableado estructurado. Y número tres, 100% de la instalación. ¿Qué ventajas tiene una contra otra? Simplemente es qué necesito probar para poder decir cómo lo voy a realizar. Las ventajas, podemos llamarlo hoy en día MPTL versus enlace permanente, ya lo platicamos. Contra canal, la prueba de canal en lo personal, y espero todos me están viendo, me voy a tapar aquí la marca para que nadie se ofenda. La prueba de canal yo en lo personal no la recomiendo y llevo muchos años diciéndolo porque en todo ese tiempo que yo he estado en la industria, solamente una vez vi a una persona que hacía unas pruebas de canal de manera correcta. Todos los demás lo hacen de manera incorrecta. La prueba de canal técnicamente estamos también adicionando el patch cord que va en cada extremo. Y díganme quién ha hecho una prueba, quién no lo ha hecho, que sacan un par de patch cords de bolsita y con un par de patch cords hacen 100 o 200 pruebas. En ese momento la prueba de canal ya no funcionó. Entonces, ¿qué beneficios tendría? Repito, va a depender 100% de su instalación y los equipos de medición tienen que adaptarse a la prueba que ustedes necesitan. Totalmente de acuerdo, mi estimado Jaime. La pregunta pasada nos hizo favor de preguntarla a Montserrat Negrete Sánchez. Perdón por no mencionarla antes. Y Charlie Sky Blue nos pregunta, ¿hay un adaptador especial para el extremo donde colocamos el plug MPTL para realizar la prueba? ¿Es diferente al de Permanent Link o Channel? Es correcto. Es correcto. El adaptador que se tiene que utilizar de acuerdo a los estándares es un adaptador de patch cords. Esos adaptadores históricamente nosotros solo los vendíamos para las fábricas. Las fábricas de cualquier fabricante que ustedes quieran, el verde, el rojo, el amarillo, el azul, por ponerle un título. Esos adaptadores únicamente se vendían para las fábricas donde les dan los patch cords que dicen 100% probado. Con este cambio y la adaptación del estándar de MPTL, en el extremo de la salida del dispositivo, donde va a estar la cámara, el sensor, el control de acceso, el access point, lo que ustedes gusten, en ese extremo debe de ir un adaptador de patch cord de la categoría que estamos probando. ¿Qué quiere decir? Si mi enlace MPTL es categoría 6A, el adaptador de patch cord que debe ir en esa punta es categoría 6A. Si es categoría 6, el adaptador de patch cord categoría 6A no me funcionará y tendrá que ser un adaptador categoría 6. Y esto es porque las pruebas que hacemos a los patch cords en fábrica son muy diferentes a las que hacemos típicamente en un enlace permanente o canal. Pero la respuesta está ahí. Es un adaptador de patch cord de acuerdo a la categoría que estoy probando. Perfecto, mi estimado Jaime. Por el momento no tenemos más preguntas de la audiencia, pero aprovecho para hilar las conferencias que tuvimos y que vamos a tener. Veo importante, tenemos un panel por la tarde que habla sobre los centros de datos. Mi estimado Jaime, ¿cómo ves el tema de las mediciones, de las garantías en un centro de datos? Es definitivo que eso es imperativo, o sea, ya no es opcional, es imperativo. En estos días hemos tenido muchas charlas, muchas sesiones, muchos webinars, muchos lives para hablar de todo esto, pero la manera fácil de entender la relevancia que tiene hoy en día aún más probar los centros de datos es la cantidad de tráfico que estamos generando. El ejemplo lo tenemos ahorita. Tenemos conferencias virtuales donde tenemos a mucha gente conectada en todo el país, en todo el continente tal vez, donde tenemos gente conectada, donde estamos transmitiendo, donde estamos generando tráfico. ¿Y dónde están estas sesiones y dónde viven? En la nube, en la famosa nube, en algún centro de datos. Entonces, si ahorita hubiéramos tenido problemas con el desempeño de un centro de datos, con el desempeño de la infraestructura, si hubiera habido latencia tal vez excesiva en los centros de datos,
la conferencia no hubiera sido exitosa, o la conferencia no hubiera sido posible, o todo el ciclo de conferencias que estamos teniendo con Americ no hubiera sido lo posible si el centro de datos en donde están alojados toda esta información no hubiera funcionado. Entonces, es imperativo que los centros de datos hoy en día sean 100% certificados. ¿Por qué? Porque también tenemos algo que le llamamos en los centros de datos el tiempo de operación. Mucha gente lo conoce como los famosos 9. 99.99% de tiempo tiene que estar disponible un centro de datos. Entonces, el hacerlo bien y desde un inicio es clave. Totalmente de acuerdo, mi estimado Jaime, me parece muy bien. Y para darle la preintroducción a nuestro siguiente ponente, que sería Harold Montalvo, aprovecho para él va a hablar sobre temas hoteleros y pienso yo que aquí se ven muchos temas de red spawn. Entonces, no sé si nos pudieras dar alguna sobre este tema, mi estimado Jaime. Claro, también es otro tema interesante. Todas las redes PON LAN, GPON, SuperPON, todo lo que ustedes gusten que está alrededor de PON, deben de ser probadas también. Y deben de ser probadas desde continuidad de la luz, debemos de probar potencia óptica y debemos de probar con OTDRs. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que el desempeño de ese hilo de fibra en las redes PON, hablamos de un hilo de fibra, que es por donde va toda la información, tanto de subida como de bajada. Se vuelve imperativo también el que ese hilo de fibra tenga el desempeño correcto y el desempeño adecuado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema con ese hilo de fibra, tal vez me quede sin ningún servicio, voz, datos, video, dentro, si estamos hablando de la parte hotelera, tal vez en una habitación, o si estamos hablando de una infraestructura PON que sea para educación, para universidades o para hospitales, imagínense lo que estamos teniendo. Entonces, también las redes PON se vuelven hoy en día, está siendo un éxito en algunas partes del mundo, del continente también, pero el secreto está en el diseño de la red, en la instalación y sobre todo en el método de pruebas para garantizar el desempeño de esa red PON. Por supuesto, mi estimado Jaime. Pues bueno, aprovecho para mencionarles a todos los que nos están siguiendo, por ahí en el chat en vivo se puso un enlace para que nos hagan favor de unirse al chat de negocios TIC que se está creando. Ya llevamos ahí unas 20 personas, por favor denle clic y únanse. También el recordar este evento, el Día Americ Vixicala, se está haciendo con un gran esfuerzo, es un evento totalmente gratuito, pero ¿por qué no aprovechar y seguir con este evento con causa? Se está apoyando una fundación llamada Techo, el donativo inicia desde 50 pesos, espero ahí compartiendo un enlace, espero puedan ingresar y apoyar a esta fundación, ¿no? Y mi estimado Jaime, no sé si nos puedas apoyar para darnos tus pormenores de esta plática y poder cerrar, por favor. Sí, muchas gracias. No, agradecer a toda la gente de Americ, de Vixi, que nos permitieron compartir un poco de información con todos ustedes. Definitivamente la conclusión que a mí me gustaría dejar es que espero que se lleven 1 o 2 conceptos que de verdad puedan aplicar en su día a día. Si se llevan esos 2 conceptos, creo que tuvimos un éxito. Si no se los llevaron, bueno, seguiremos trabajando para tratar de apoyarlos y que recuerden que Fluke Networks está trabajando para generar mayor valor a todos y cada uno de ustedes y que siempre estamos a la orden de todos. Gracias. Perfecto. Jaime, nos queda un minuto. No sé si quisiera responder una pregunta emergente que hicieron sobre redes PON. ¿Cuántos niveles de splitter permiten los equipos de prueba? Ya para cerrar, por favor. Claro. Los equipos de prueba profesionales, si son amarillos y tienen una F que diga Fluke, te van a poder ver hasta 3 splitters en cascada. Eso es lo que te van a poder permitir, 3 niveles de splitters en cascada. Y no importa la cantidad de splitters. Puede haber otros equipos que tal vez tengan 1 y ya, pero depende obviamente de tu infraestructura. Pero típicamente nosotros tenemos hasta 3.
Perfecto, pues te agradecemos mucho. No, muchas gracias. La ponencia, tienes, te digo, una buena porra, mi estimado Jaime. Hay saludos y agradecemos a la audiencia y volvemos. Muchas gracias a todos. Con minutos. Pasen buena tarde, saludos, gracias.
Americ, Vix y Cala, a todos los que nos están acompañando. Tengo el honor de presentar a Harold Montalvo, que nos acompaña este día. Nos va a dar una presentación para las nuevas redes de sector hotelero. Harold Montalvo es un ingeniero que lleva 24 años en esta industria, cumplidos recientemente. Nos está compartiendo. Yo tengo el honor de que tuve una certificación con él hace 10 años y apenas una el año pasado, me queda claro que es una de las personas con un conocimiento muy, muy interesante y una manera de educación que es precisa. Y pues bueno, vamos a entrar con su ponencia. Por favor, Jimena. Gracias. Listo. Se supone que ya. ¿Qué tal? Muchas gracias. El día de hoy vamos a tener en el Día TIC, vamos a hablar de las redes ópticas pasivas, las nuevas tecnologías de redes para el sector hotelero. Para esto, en este video vamos a demostrar la armonía de las nuevas plataformas futuristas que serán la base para hacer el sector hotelero una extensión de las necesidades tecnológicas que tenemos en casa, cada uno de nosotros o oficina, ya que en la habitación tendremos el ancho de banda necesario para cumplir todas las necesidades y exigencias de las tasas de comunicaciones, ya que la tecnología PON lo que nos hace es distribuir hasta la roseta o el área de trabajo con fibra óptica, haciendo que los complejos hoteleros hoy en día tengan la tecnología de fibra óptica, tanto para cableado interior como cableado exterior. Mi nombre es Harold Montalvo, ingeniero de Furukawa, y el día de hoy estaremos hablando exclusivamente del sector hotelero, en el cual esta solución no es exclusiva para la parte hotelera, sino para la parte donde se requiera la parte de fibra óptica hasta el escritorio. ¿Sí? Vamos a visualizar muchísimos puntos en el cual nos gustaría que a través de nuestro chat ustedes tengan interacción con nosotros. Cuando hablamos del sector hotelero, todos nosotros hemos estado como huésped y como huésped nos interesa mucho el enfoque de la tecnología. La tecnología que nosotros tenemos en cada lugar, en cada acción, donde esta movilidad y este ancho de comunicaciones nos ayuda a estar conectados con nuestros seres queridos, con nuestros desarrollos, estar al día en la parte informativa y sobre todo nos da seguridad. Como vemos aquí, los huéspedes de esta nueva generación están súper hiperconectados con relación a las personas o los hoteles anteriormente. Los ecosistemas de las telecomunicaciones se están poniendo lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que tenemos nosotros nuestro centro de datos hasta hoy en día el área de trabajo en la parte de una habitación, fibra óptica. Entonces la infraestructura que nosotros podemos manejar es fibra óptica hasta el escritorio, independientemente de las topologías que el establecimiento tenga en su construcción, ya sea un hotel vertical, que sea la parte de varios pisos, o un hotel que sea horizontal, que tenga muchas zonas abiertas. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parte de la habitación, nos encontramos la perfecta armonía, que es el foco del descanso. Una de las políticas o normativas que tiene la parte hotelera es
que te sientas como en casa, ¿sí? Que el lugar donde tú estás sea agradable, tengas muchas cosas que tú tienes en tu casa. Entonces, para conocer la parte de la tranquilidad o la parte del desarrollo, nosotros contamos con normativas internacionales que ayudan al área de tecnología, ¿sí? A que la tecnología en la habitación sea igual o superior a lo que es lo que nosotros tenemos en una oficina o tenemos en una casa. ¿Por qué? Porque hoy en día la movilidad y las necesidades que tenemos para la parte de las comunicaciones, el trabajo a distancia, como lo estamos viviendo hoy en día, es necesario una buena comunicación. Por eso la parte de redes ópticas pasivas se mezclan en lo que es las redes LAN que anteriormente nosotros conocemos para poder llegar a este nuevo concepto que es PON-LAN. El área de IT estaría totalmente relajado con una tecnología futurista que viene desde un centro de datos hasta llegar a la habitación con fibra óptica, dando servicios tanto de telefonía, tantos de video, tantos de la parte de IPTV, todo esto cumpliendo estas normativas de cableado estructurado para poder tener lo que nosotros tenemos en una oficina, tenemos en nuestras casas, tenemos la parte de gadgets, tenemos televisores que tienen smart, muchos aparte los programas, las redes Wi-Fi, todo inteligente. Entonces, si visualizamos, tendríamos ahora nosotros en la habitación la comodidad que teníamos anteriormente, toda la tranquilidad, toda la seguridad como si estuviéramos en casa, más la tecnología. Y esa será posible con la parte de redes ópticas pasivas. ¿Cómo visualizamos nosotros o cómo está el huésped o cómo se mueve el huésped? Cuando nosotros estamos en un ambiente, este podría decirse que es nuestro barrio, donde tenemos la fibra hasta la oficina, la fibra hasta la casa, la fibra hasta el contenedor, la parte del centro de datos, y siempre nosotros vamos a llevar también la fibra hasta la habitación. Entonces, independientemente cómo estemos nosotros conectados, aquí la manera más segura de cuidarme es que conmigo va la tecnología. Conmigo está la confianza de que voy a estar comunicado con aquellos seres queridos aún estando en un hotel, como lo vemos acá. Entonces, cuando nosotros llegamos a estos lugares de hotelería, visualizamos un ecosistema tan grande, ¿sí? Que vemos que todo está conectado y ustedes desde sus lugares, desde un asiento, desde cualquier punto, pueden ir haciendo, revisando y pueden ejecutar acciones siempre que estemos conectados. Entonces, uno de los puntos que nosotros vemos muy viable es que el ser humano ha tenido ya la evolución de la movilidad y esta movilidad nos genera que estemos hiperconectados, ¿sí? Y por eso el huésped hoy en día se iguala a lo que conocemos como la parte 4.0, que es las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones necesitan mucha comunicación, tanto que el 91% de los huéspedes cuando buscan un hotel, lo buscan por tener Wi-Fi gratis, por ejemplo, que tenga la conectividad en todo el territorio de este hotel.
que si está en la playa, que si está en la alberca, que si está en el bar, la comunicación de Wi-Fi esté siempre disponible. Este es una de las razones para lo que es el tema del huésped 4.0. Ahora, si nosotros queremos visualizar ya en la habitación nuestros programas favoritos, entonces tenemos que tener una tasa de transferencia, un ancho de banda que sea sumamente capaz de cubrir las necesidades que nosotros tenemos como huésped, pero que también tenga la necesidad y la capacidad de cubrir las necesidades y la seguridad de mi entorno. Por ejemplo, la parte de las cámaras, la parte de la domótica, la parte de la comunicación a través de lo que es IP o telefonía IP, a través de lo que es las videoconferencias, a través de todas estas tecnologías que nos ayudan desde el momento de que hacemos nosotros el check-in. Desde que hacemos el famoso check-in con un reconocimiento facial que ya sabe que nosotros vamos para allá, una llamada y ya estamos con la parte de lo que es el check-in o la reserva de la parte de la habitación. Entrar a la habitación y tener el control de la luz, el aire acondicionado, tus programas favoritos, etc, etc, etc. Cuando nosotros entramos al tema de necesidades, existen páginas que ya están visualizadas para poder dar el servicio con fibra óptica. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen operadoras de IPTV o Video on Demand, en el cual aquí estamos visualizando los primeros services provider o los proveedores que llegan con fibra óptica o con cobre hasta la casa o hasta la parte de la habitación. Ahí en la parte de ustedes pueden entrar al vínculo que está ahí o al link para poder visualizarlo, y el ancho de banda necesario para poder trabajar. Como estamos viendo ahí, tenemos 4.33 en el primer lugar, ¿sí? Que anteriormente tenía una necesidad de 4.22. Entonces ahí nosotros podemos saber qué ancho de banda nos piden los carrier mínimos para transmitir. Entonces, cuando tenemos fibra óptica hasta el escritorio, imagínense el ancho de banda, la tasa de transferencia estaría muy por arriba de las necesidades de las operadoras. Entonces, cuando visualizamos todo esto ya en una infraestructura física, en una infraestructura de canalizaciones, por ejemplo, visualizamos que podemos tener un cable categoría 6 en el cual un peso de aproximadamente de 240 cables con esta categoría estarían en 1 tonelada. Imagínense, con una distancia de 100 metros. Imagínense esa parte colgado sobre las habitaciones, sobre los pasillos, sobre nuestras cabezas. Entonces, cuando hablamos de cables MPO, bueno, bajan prácticamente a lo que es 20 kilos, ¿sí? O si ponemos algunos conectores preconectados, también tendríamos una reducción muchísimo más eficiente en este aspecto. Recordemos que el metal es más pesado, ¿sí?, que la parte de la fibra óptica. Y bueno, en situaciones de riesgos naturales como los sismos, como los huracanes, como las laderas donde se encuentran algunos de los hoteles, las características que se tienen por ser naturales. Entonces, la corrosión, la parte de todo aquello, su entorno, sabemos que el cobre estaría con una vida muy corta
en relación a la parte de la fibra óptica. Entonces, cuando hablamos de fibra óptica, sabemos que podemos llevar con un hilito del tamaño de lo que es nuestro cabello, en automático podemos tener triple play. Llevar video, llevar voz y llevar datos en ese mismo medio, ¿sí? Ahora, las distancias, cuando hablamos de distancias, son increíbles. Cuando los estándares nos dicen que tenemos 100 metros y 100 metros de ahí tenemos que poner otro dispositivo o un replicador o algo que replique esta parte, otros 100 metros o nos vamos a la parte de los cableados troncales o cableados de backbone que van a comunicar dos áreas por ejemplo, dos IDFs o dos cuartos de telecomunicaciones. Tenemos la limitante de esta distancia para hacer ese cableado que maneje todo el tráfico. Entonces, distancias de fibra óptica mayores a 100 metros son increíbles. El radio de curvatura, sabemos que en cobre, pues el radio de curvatura afecta muchísimo. En fibra, bueno, su diámetro es mucho menor. Adicional que todo lo relacionado a cobre es prácticamente buen conductor de lo que es los entornos electromagnéticos, que cuando cambiamos a la parte de fibra óptica, bueno, tenemos que el cable es inmune a todas estas condiciones. Y como lo había comentado, bueno, manejamos los diferentes protocolos de comunicación y adicional los servicios que podemos agregar, donde el cable que hoy en día está dominando los centros de datos que se manejan como fibras ópticas o troncales, están siendo extendidos, ¿sí?, a través de lo que es todo el cableado que sale de estos mismos para llegar a las operadoras, para llegar a las habitaciones, fibra óptica. Adicional, sabemos que la corrosión en ciertos lugares con el cobre es no un año, es 2, 3 años y prácticamente tendríamos que revisar las conectividades en las puntas para poder garantizar que tengamos una buena continuidad de comunicación. En el caso de fibra óptica, bueno, estaríamos totalmente inmunes dentro de este ámbito. Y adicional, la pérdida que nosotros tenemos en cobre por estar tocando la tierra, por ejemplo, el cable, por estar expuesto a los rayos solares, por estar cerca de un transformador, la pérdida de comunicación es mucho mayor que lo que tendríamos en fibra óptica. Adicional, bueno, pues el material con el que se elabora la fibra óptica, la parte de vidrio, es muy abundante en el planeta Tierra, como lo vemos aquí, que es prácticamente la arena. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un hotel vertical, donde hoy en día tenemos que hay centros comerciales que en la parte de arriba ponen o rentan o distribuyen habitaciones para los huéspedes ya estén dentro de un centro comercial. Bueno, pues tenemos ahí la parte de las ventajas colocando un dispositivo que genere la transmisión e unifique todas las comunicaciones y a través de fibra óptica distribuya en cada uno de los pisos sin necesidad de tener cuartos de telecomunicaciones con equipo activo o cuartos intermedios con sistemas de tierra, con sistemas de aire acondicionado, con sistemas de control de acceso, con un punto de transición, etc., etc. No, aquí tenemos la fibra óptica donde llegaríamos con dispositivos remotos que estarían cerca de donde se requieren los dispositivos. Entonces, con eso nosotros podemos cubrir todas las necesidades del huésped, más todas las necesidades del hotel con un solo medio, ¿sí? Entonces, visualicemos la parte de hotelería en vertical. ¿Y qué pasa con la hotelería en horizontal? Aquellos que tienen
cabañas, que tienen villas, que tienen diferentes edificios conectados a su principal cuarto de telecomunicaciones. Sabemos que podemos nosotros conectar un cableado de fibra óptica, ya sea por los postes, por la parte exterior, que estos cables tengan protección antirroedor, que tengan todas las necesidades para cubrir largas distancias y las tasas de transferencias para llegar a estos lugares conectándonos con lo que es los equipos remotos, que ahí podríamos nosotros conectar los requerimientos o los equipos que los huéspedes requieran en este caso. Por ejemplo, si estamos en la playa, ¿sí? Podríamos utilizar cableado de fibra óptica que pueda estar sumergida en la parte de la arena, ¿sí? Que va a tener interacción con la salitre, con el agua, con la temperatura, todo esto. Pues podemos agregar un IP67 en la parte de los lugares donde la comunicación o los empalmes sean necesarios para que protejan estos mismos. Entonces, llegando a estos lugares, estos equipos, muchos de nosotros los ubicamos como la parte de las OLTs, en el cual existen en el mercado de 8 puertos, como estamos viendo en la parte inferior izquierda, o existen de 32 puertos, como la parte superior izquierda, que son estos equipos que van a conectarse a los servidores, a los switches, a los carriers, a todo esto para unificar esa comunicación o ese servicio y pasarlo de un puerto normal, sencillo o genérico a una red óptica pasiva a través de los gigabit que estamos visualizando ahí en la parte del centro, que van a unificar todos los servicios a un solo cable. Y esto lo van a hacer con la parte de las ONTs. Las ONTs, que son la parte terminal, ¿sí? De este enlace que tenemos entre la OLT, ¿sí? Y la parte de lo que es nuestro medio en la parte de monomodo. Recordemos, cuando hablamos de redes ópticas pasivas, estas redes ópticas pasivas son 100% monomodo. Los puertos que se conocen como uplink o de agregación o duales, que serían para la conexión de los switches o los routers o los servidores o los carriers, estos son genéricos. Pueden ser multimodo, pueden ser monomodo, pueden ser cobre, sin ningún problema, ¿sí? Los equipos vienen con cavidades para conectar lo que son los SFP, ya sea de cobre o la parte de fibra. Y del otro extremo, nosotros tendríamos las ONTs, que en su mayoría traen puertos RJ45, que tienen capacidades para hacer de 10 base T, 100 base T o 1000 base T. Entonces tendríamos un ancho de banda muy interesante dentro de estos dispositivos, y estos pueden tener también la parte de transmitir PoE, que significa que la ONT puede inyectar energía para aquellos periféricos o dispositivos que lo requieran, como un teléfono, una cámara o un Wi-Fi, que puedan necesitar esta parte. Entonces, esto es muy, muy importante. O la clasificación de otra ONT que nos ayude a tener conectores de la parte de telefonía análoga a través del conector RJ11, ¿sí? Que eso nos daría la parte de las configuraciones. Entonces, es muy, muy sencillo todo esto. Los equipos pasivos que pueden manejar, aquí es muy interesante porque anteriormente necesitábamos un rack de 7 pies, muchísimos paneles para cierto número de cableado estructurado que va a estar a 100 metros. Acá podemos tener un gabinetito pequeño que va a ser las necesidades necesarias, el distribuidor para poder hacer la conexión entre el splitter
y lo que tenemos nosotros con nuestro cableado de backbone, que puede ser a través de lo que es un cableado hecho en fábrica, un lot fusion en este caso, o cableados para interior o puede ser para exterior. Ya la topología, la parte del diseño es muy variado para hacer la conectividad. Pero bueno, para las áreas de trabajo, la parte de las rosetas, conectores de campo, los jumper, ¿sí? Que vamos a estar manejando, y el que va a convertir prácticamente de la ONT que ingresa con fibra óptica a lo que es cobre. Entonces tenemos que entregarle la parte de cobre. Por ejemplo, un diagramita aquí muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de la comunicación que vamos a tener, por ejemplo, este dispositivo que tengo del lado izquierdo en la parte superior es de 2 unidades de rack. Este dispositivo trae 32 puertos POM o GPOM, 16 por blade, ¿sí? Y los puertos uplink que están en la parte de abajo. Estos nos estaría dando a un spliteo de 32, por ahí de 4096 servicios conectados sin ningún problema. Entonces imagínense en 2 unidades de rack, 4096 servicios que conectaríamos con un cable, ¿sí? Estaríamos trabajando con la parte del splitter y dentro del splitter conectaríamos una ONT nivel 3, capa 3, ¿sí? Para poder conectar un dispositivo. En este caso, también existen en el mercado OLTs que son modo bridge. Acá la de arriba es modo router, que tenemos toda la conectividad. Llegamos a lo que es la parte del splitter y dentro de este splitter conectamos los dispositivos que también son de capa 2, modo bridge. Podemos conectar un dispositivo, como vemos aquí, capa 3, que será administrado por el que estaría conectado cerca de lo que es la OLT de modo bridge o capa 2 para poder llegar a los dispositivos. Pero bueno, esto es muy sencillo de configurarse. Por ejemplo, si nosotros queremos conectar a modo bridge desde la OLT hasta la ONT, bueno, retiramos el dispositivo y conectamos los demás sin llegar a requerir más cosas. Esto es muy sencillo. Conocemos que el modo bridge lo que va a hacer es dejar todo pasar configurado como lo tenemos en el router o en el core principal. Y en el modo router es que va a ser distribución. Va a empezar a asignar IPs, va a empezar a enrutar los paquetes, ¿sí? Y todo esto siguiendo los protocolos que conocemos, los protocolos que todo mundo conoce, que es la parte de lo que es el PPP OPE, que es el Point to the Point Protocol over Ethernet, ¿sí? Entonces, prácticamente va a funcionar perfectamente. Ahora, ¿cómo hace esto? ¿Cómo lo maneja? Muchos me preguntan esta parte. Oye, ¿es lo mismo un presupuesto de potencia óptica que un presupuesto de pérdida óptica? Bueno, cuando hablamos de la parte de potencia, estamos hablando de equipos activos, ¿sí? Equipo activo con equipo activo. O sea, lo que está transmitiendo el transmisor y lo que está recibiendo el receptor y inverso, lo que está transmitiendo el receptor a lo que está transmitiendo el transmisor, ¿sí? Lo que está recibiendo. Entonces se hace una dualidad. Y todo esto nos los genera prácticamente los estándares o las normas. Por ejemplo, acá estamos visualizando que al utilizar las normatividades de ITU, la 984, en un Gbit clase B+, estaríamos hablando de una mínima de 13, ¿sí? Aquí lo hablamos de equipo a equipo, recuerden, es de equipo a equipo, y lo que es una máxima de 28. Entonces necesitamos trabajar lo que son los DBMs y esto lo van ustedes a conocer. Es muy sencillo. Entonces, la parte de transmisión menos la parte de recepción menos lo que nos dice la norma, estaríamos
dentro del presupuesto de potencia, ¿sí? Los dBMs. Entonces, cuando hablamos de presupuesto de pérdida óptica, bueno, es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Entonces, cuando hablamos de pérdida óptica, muchos de ustedes ya van a empezar a entender esta parte, que son los dBs. Entonces, es necesario cuantificar, ¿sí? Cuantificar lo que nosotros tenemos aquí, acorde a cada una de las intersecciones que vamos a manejar, las distancias y todo lo que esto conlleva. Cuando nosotros visualizamos todo esto, lo tenemos que sacar en una fórmula para tener lo que es el margen de potencia. Entonces, si visualizamos, cada uno de ellos tiene su pérdida óptica. ¿Sí? Recordemos que eso también se encuentra dentro de las normatividades. Entonces, para irnos un poquito más a lo que es un ejercicio, cuando hablamos de un proyecto de cableado estructurado, tendríamos que visualizar desde el cuarto de telecomunicaciones, que el cuarto de telecomunicaciones debe de tener lo que nos diga la norma, 3 metros por 2 metros o 14 metros cuadrados, que debe tener un sistema de tierra, que debe tener aire acondicionado, que tiene que tener la puerta, etc, etc, etc. Cuando hablamos de redes ópticas pasivas, lo que necesitamos nosotros es ubicar prácticamente dónde va a estar la OLT, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener la OLT? La podemos poner, ya las vimos ahorita, son de una unidad de rack, 2 unidades de rack, que puede tener muchas variaciones. Una vez que ya colocamos la parte de la OLT, vamos a seccionar dónde está cada una de las áreas de trabajo que me van a estar solicitando. Una vez que nosotros solicitamos las áreas de trabajo, vamos a conectar las ONTs, que también ya las visualizamos. Adicional, vamos a poner las secciones para seleccionar la ONT acorde a los puertos, ya que tenemos en el mercado de un puerto, de 2 puertos, 4 puertos, 8 puertos. Entonces, vamos a seccionar para poder que estas ONTs cubran el mayor porcentaje de servicios. Y posteriormente el famoso splitter y el distribuidor óptico interior. Ellos estarían juntos. Son muy pocos los elementos que se utilizan para la parte de redes ópticas pasivas que nos ayudan a cubrir todas las necesidades. Entonces, cuando nosotros vemos ya la distribución, imagínense que tenemos desde lo que es el cuarto de telecomunicaciones, la OLT, el distribuidor óptico interior, la parte de un splitter para cubrir una necesidad muy cerca, ¿sí? Y podemos poner más splitters si tenemos un edificio muy alto o una parte de un campus muy distribuido. Entonces podemos tener todas estas necesidades y cubrirlas con soluciones de fibra óptica desde el cuarto de telecomunicaciones hasta los que son los lugares conectando las ONTs, ¿sí? Pero si adicional ustedes requieren de una integración que es la parte de fibra óptica con un cableado tradicional, podemos colocar nosotros dentro de estas cajas, ¿sí? Estas cajas de pared que pueden estar en el techo o acá en la parte del pared, conectar las ONTs ahí dentro y posteriormente de la ONT colocar un panel acorde a los servicios que van a estar necesitados y distribuir un cableado tradicional correspondiente a la parte de la categoría y colocar las áreas de trabajo con las necesidades correspondientes a lo que son los servicios, ¿sí? Un cableado tradicional después de un cableado de lo que es redes ópticas pasivas. Para explicarlo, por ejemplo, tengo mi cuarto de telecomunicaciones, tengo mi dispositivo OLT principal, aquí es donde se van a conectar todos los equipos. De ahí conectamos los distribuidores a través de la parte de la fibra óptica. Por ejemplo, acá tengo 100 metros. A 100 metros estoy conectando a un cuarto de telecomunicaciones secundario, aquí por las necesidades que nos solicitaron para distribuir los niveles de spliteos, ¿sí? Para manejarlo. Pero estos cuartos de telecomunicaciones, vean, es
una unidad de rack, 2 unidades de rack, por mucho, son muy, muy chiquitos para hacer la distribución. Posteriormente conectamos otro cableado o un backbone que podemos manejarlo a 125 metros, por ejemplo, de 12 hilos de color negro, que es para la parte de planta externa, con todas las adecuaciones que se manejan para la parte de si es armado, dieléctrico, antirruedor, todo lo necesario. Y llegamos a lo que son los distribuidores que van a ser para interior. Estos cuadritos serían los IDFs conocidos. Vean, es del tamaño de una libreta. Solo son de 12 puertos. Aquí podemos poner ya sea un splitter para sacar un nivel de spliteo, o directamente de lo que es el backbone, conectándolo ya sea con un accesorio de fusión, con conectores, o directamente con conectores de campo, independientemente como lo queramos visualizar. Y posteriormente de aquí estaríamos hablando de nuestro cableado horizontal para poder llegar hacia las áreas de trabajo donde se requieran los dispositivos conectados con los que son la parte de las rosetas, para posteriormente distribuir o clasificar las ONTs que sean PoE para la parte de PoE, que también pueden generar datos, no son exclusivamente de PoE, las análogas para las comunicaciones análogas o computadoras, o algunos kioscos que se requieran. Aquí está la parte importante de esto. Desde mi cuarto principal hasta donde están la parte de las ONTs, más estos enlaces, ¿sí? De la ONT a estos dispositivos podemos tener los 100 metros que la norma nos dice sin ningún problema. Recordemos que son una parte activa. Pero de este dispositivo hasta acá tenemos 20 kilómetros. Estamos dentro de la parte normativa. Lo que hay que cuidar es la potencia óptica y el presupuesto que vamos a estar manejando dentro de esto, como lo vimos anteriormente. Entonces, cuando tenemos esa distancia y cuando tenemos todas esas necesidades y tenemos la solución, bueno, el huésped, pues donde quiera que se encuentre, con las necesidades que tenga, con todo aquello, va a estar seguro que a través de fibra óptica monomodo, que son las redes ópticas pasivas, y conectados a los dispositivos, ellos estarán conectados por siempre. Entonces, van a poder clasificar este sector hotelero con la mayor puntuación, porque se tiene la parte de las comunicaciones. Recordemos que estamos hablando del huésped 4.0, que en el momento que va a entrar a un hotel ya está posteando de que es bueno, que es recomendado, que tiene mayor número de estrellas, que las comunicaciones están correctas, todo eso, todo esto para poder cubrir sus necesidades generales. Y adicional, el hotel 4.0, pues prácticamente tiene todos los dispositivos, todos los servicios levantados, todos los dispositivos acorde a sus necesidades. Cuando hacemos el comparativo de lo que son 100 metros de cableado de cobre, más todo aquello que conlleva la parte de las emisiones electromagnéticas, la parte de las corrosiones, la parte de las trayectorias, la parte de los pesos, todo esto, bueno, pues sabemos que tendríamos una complicación ahí mucho mayor. Entonces, cuando nosotros ya unificamos estos dos, la parte del hotel 4.0, que se iguala a la parte de lo que es la industria 4.0, la parte de lo que es el paciente en la parte de hospitales 4.0, la parte de hospitales 4.0, el huésped 4.0, o sea, es las comunicaciones que ya se tienen. Todos estos servicios de lo que es las redes ópticas pasivas funcionan en general. Aquí lo estamos en el Día TIC, estamos nosotros trabajando hacia este sector por las necesidades. Si ustedes requieren más información, pueden acercarse a Meric para cubrir estas necesidades. Recordemos que estamos en la parte del chat. Cuando hablamos de redes ya en general, imagínense
un proyecto de 250 servicios de cableado estructurado o de nodos, estaríamos ahorrando 70% en el cable, ya lo visualizamos. Un 35% de ahorro en el rack, ya vemos toda esta parte. Bueno, la parte de utilización de plástico para aquellas empresas que quieren ver la parte del ahorro, 70% de espacio, ya lo vimos increíblemente. La energía también se ahorra muchísimo. Y bueno, cuando tenemos un cableado tradicional que es un P2P, que es un punto a punto, ¿sí? Un cableado de punto a punto, pues sabemos que un servicio es igual a un cable. Acá no, acá estamos poniendo un cable para múltiples servicios. Por ejemplo, estábamos viendo que la de 2 unidades de rack de la OLT es de 4096. Imagínense cuántos cables necesitaríamos para cubrir esos 4096 en peso, en tubería, en todo esto. Por eso aquí estamos viendo que el 95% del ahorro en puertos. Todo esto va a ir variando. Recordemos, entre mayor sea el número de puertos a cubrir, mucho mayor van a aumentar estos servicios, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes cuando vayan a hacer una integración en un servicio de redes ópticas pasivas, conocida en este caso que estamos en la parte de GPON. Recordemos que GIP es la parte de, ahora sí, de Giga, y ya estamos en la parte de XGPON, ¿sí? Ya estamos en la parte de 10 gigas dentro de las mismas redes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tengan la necesidad de este nuevo o esta tasa de transferencia, lo único que van a necesitar es cambiar los dispositivos que están en las puntas, la OLT, la ONT, colocarlas, las nuevas que van a ser XGPON o que van a empezar a trabajar con 10 gigas, ¿sí? En la red óptica pasiva. Estos equipos que vimos ya traen en la integración con el core, ya son de 10 gigas. Entonces, ustedes nada más cambiarían esto porque el medio, el cableado ya estaría previsto para esto. Por eso es una red a prueba de futuro y no tendríamos que invertir. Es muy importante que ustedes en este conjunto, en esta integración, en este nuevo concepto, ustedes puedan visualizar todo esto. Desde que se tenga un servicio de configuración, que sea una solución 100% fabricante, que quiere decir que tenga tanto el equipo activo como el equipo pasivo, que tenga la capacidad de una escuela para transmitir la parte del conocimiento, que tenga la parte de los software, que tenga la parte de ingeniería, que nos ayude, ¿sí? Con todo esto para que ustedes puedan estar seguros de que van a tener a un proyecto totalmente nuevo y viable como tal. Entonces, cuando hablamos de todos estos servicios, ustedes tienen que tener muy en cuenta todas estas, porque cuando el huésped se conecte, el huésped tome su teléfono, no importando si va a estar en un archipiélago, no importando si va a estar en una área o un edificio horizontal, o no importando si va a estar en la ciudad, él quiere seguir estando conectado. Con esto, prácticamente, recordemos que hoy en día los hoteles están cambiando, están evolucionando y van a ser tecnológicamente increíbles. Robot de la entrada, cuartos, bueno, ya existen esta parte. Con tu teléfono vas a poder abrir la puerta de tu habitación con alguna pulsera gadget. También la vas a poder hacer. Vas a poder hacer reservaciones de alrededor del planeta. Antes de que llegue ya te van a estar dando muchísimas cosas. Y bueno, ya no tenemos el detalle de visualizar lo que nosotros conocemos como
la parte de trayectorias, dónde meto un cable o cuántos cables, la parte de inmunidad, la parte de que no debe de estar cerca del elevador, que no debe estar dentro de las plantas eléctricas, etc., etc. Con esto prácticamente nosotros estamos cubriendo una nueva tecnología, un nuevo concepto de telecomunicaciones. ¿Sí? Bueno, nuevamente mi nombre es Harold Montalvo. Cualquier necesidades, cualquier cosa que ustedes requieran, ¿sí? Nos pueden contactar en Americ o nos pueden dejar sus datos. Aquí están visualizando mi correo electrónico. Yo represento en esta ocasión a la parte de Furukawa Electric. Y bueno, recordemos que la idea es una red óptica para todos, desde un cuarto de telecomunicaciones. Por mi parte, sería todo. Les agradecemos la asistencia y bueno, pues nos vemos próximamente. Muchas gracias. Adelante, Iván. Perfecto. Pues muy interesante, mi estimado Harold, todo esto que nos estás compartiendo. Se me hizo muy padre tu concepto de Hotel 4.0, Huésped 4.0, ¿no? Lo veo muy ad hoc a toda esta situación. Está padre. Y pues bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas ahí para que nos puedan apoyar, por favor. Hablaban en la sesión pasada, aprovechando como de las preguntas, temas de medición con cuestión de spliteo, mi estimado Harold. Entonces, yo te aprovecharía para abordarte con el tema. Estamos muy acostumbrados a la situación de cableado estructurado, ¿no? Pero ahora con estos nuevos temas PON, ¿es posible garantizar una red PON? Claro, sí, ¿qué tal? Gracias, Iván. Sí, de hecho, las redes ópticas pasivas son pues prácticamente el futuro del cableado tradicional que nosotros tenemos ahora por la necesidad de mayores distancias, mayor ancho de banda y sobre todo la parte inmune, ya que muchas de las instalaciones que tenemos son vía Wi-Fi. Entonces generan la parte de interacción con las telecomunicaciones cuando están en la parte de cobre y bueno, esto podría ayudar. Entonces las redes ópticas pasivas están garantizadas, tanto que ya tienen muchísimos años. Se desarrollan más en la parte europea, pero bueno, están ya aquí en México y están para quedarse como tal. Claro, ya con 24 años de experiencia, mi estimado Harold, te va a tocar ver caducar por fin una garantía, ¿no? Sí, eso sí. No, estamos viendo que este tema de las redes PON se considera con equipos activos y bueno, con la parte pasiva. Entonces, le va a generar duda a nuestra audiencia. ¿Cómo un integrador puede estar preparado para esta situación? Porque hay integradores que nada más ven la parte pasiva y otros que nada más ven la parte activa. Excelente pregunta, Iván. Muchos de los integradores que tienen muchísimos años en el mercado y lo sabemos muy bien, estamos, podría decir,
prácticamente con gran experiencia en el cableado estructurado pasivo, que cuando nos solicitan una integración con algún equipo, algún router switch, tenemos que tomar mano de capacitaciones o perfiles diferentes de lo que son estas necesidades. En la parte de redes ópticas pasivas, cuando hablamos de esta integración, el fabricante cuenta con un gran equipo de ingenieros que te ayudan a hacer la parte del startup o la parte de puesta en marcha, donde ellos hacen toda la configuración, ellos hacen todas las capacitaciones para que el cliente y el integrador estén 100% felices, estén contentos, estén en armonía y puedan ellos darle el seguimiento. Entonces, aquí es muy importante la pregunta que me haces, ¿por qué? Porque el integrador que quiera entrar en este sector, ya que este tipo de cableado es el que está trabajando hoy en día por el tema de la pandemia, todos estamos en una red óptica al final. Las configuraciones, las comunicaciones se están dando día a día y a veces lo vemos difícil. Yo podría decirles que no se preocupen, que el fabricante los va a ayudar con el programa de la parte de startup y los va a capacitar tanto para la parte activa como la parte pasiva para hacer los diseños y clasificar los niveles de spliteo, la parte de pérdidas, las configuraciones, los tipos de enlaces, qué servicios podemos integrar en todo esto. Entonces, siéntanse en toda confianza en acercarse al fabricante que tenga mayor experiencia en la unificación de estos dos equipos, ¿sí? Para que puedan ellos sentirse tranquilos de que todo esto va a estar en armonía. Perfecto, mi estimado Harold, muchas gracias por la respuesta. Nos están llegando algunas preguntas de nuestro foro. Pregunta a Rodolfo Benítez, ¿dónde encuentro información de selección de los periféricos que se requieren para la red de fibra? Muy bueno. Puede entrar a la página, en este caso de Furukawa Latam, y ahí va a poder encontrar los periféricos para poder clasificar los equipos activos acorde a sus necesidades. Contamos tanto con la parte de equipos para planta externa como para planta interna, contando el tema de la parte de soluciones para enterprise, que conlleva todo lo que es universidades, hotelería, hospitales, industrias, la parte de campos en general, y adicional también contamos con la parte de los carrier, Smart City, todo esto que se maneja dentro de Furukawa. En el caso que requiera más información, pueden mandarnos un correo, ya sea a través de ustedes o a través de un servidor, y me pongo en contacto con él para poder, o con ellos, para poder ampliar esta información. Muchas gracias, mi estimado Harold. Aprovecho para invitarlos al chat de negocios. Precisamente ahí podemos estar platicando sobre cualquier iniciativa y por favor acompáñenos. Nos pregunta Harold, Daniela Delgadillo, buen día. ¿Cada cuándo se debe dar mantenimiento? Si se amplía el área, ¿hay posibilidad de escalamiento? Por favor. Ok, cuando hablamos de un mantenimiento en una red óptica pasiva, es más que nada, nos referimos a la actualización de lo que son los equipos activos. ¿Por qué? Porque puede ser que se requiera un firmware que pueda tener beneficios para poder tener una mejor comunicación con el dispositivo que va a estar transmitiendo. Por ejemplo, puedo decir un conmutador, o puedo decir una cámara, o puedo decir un access point, que necesitan ciertos protocolos. Entonces, al actualizar, darle el mantenimiento a estos equipos pasivos es muy importante, porque es a través de software, lo que es el software. Y para la parte pasiva, el mantenimiento, eso es una cultura. Cuando hablamos de fibra óptica, tenemos que tener en cuenta que cada vez que desconectemos un cable de fibra óptica, por normatividad, debemos de limpiarlo y debemos de hacer esta conexión siempre con la limpieza, ¿sí?
Entonces ahí le estamos dando mantenimiento. En el caso de que no se desconecte nada, bueno, el mantenimiento pues prácticamente sería muy, muy raro en el contexto en general. Perfecto, mi estimado Harold. Me alegra mucho que en estas dos ponencias que me ha tocado presentar, hemos podido ver muchas damas que nos están acompañando y que están preguntando. Me alegra mucho que nos estén acompañando. Pregunta Sabas Rodríguez Zamora, Harold. ¿Las redes ópticas pasivas en algún momento se podrían encontrar en más lugares que solo hoteles? Y si ya los hay, ¿en qué ámbito se encuentra? Por Ok, favor. excelente, excelente pregunta. Bueno, ahorita nosotros la pusimos para el tema de hotelero, pero prácticamente lo manejamos también para la parte de hospitales, la parte industrial, la parte de universidades, la parte de oficinas y tenemos muchos proyectos en centros comerciales que se manejan estos. Otro de los puntos donde se tiene mucha la necesidad de esto es la parte de los que son los aeropuertos, por ejemplo, tienen largas distancias que cubrir y bueno, pues ahí estamos con una solución que están hechas para ellos. Por ejemplo, también las universidades que generan demasiado campo, que tienen muchísimo territorio, también podemos estar dentro de esto. Yo puedo decirle que no tenemos un límite para colocar una fibra óptica pasiva. La imaginación sería el límite para nosotros. Claro, estoy totalmente de acuerdo, mi estimado Harold. Ok, bueno, esperemos nos puedan compartir alguna duda más. Yo aprovecho, mi estimado Harold, para hacerte la siguiente pregunta. Ya que esta iniciativa de PON es diferente al cableado, ¿nos podrías hablar un poco de cómo se comporta la normativa? Perfecto. Hoy en día, dentro de las normativas, cuando hablamos de ANSI, ya sabemos que ya está la parte de la 568 en la parte E, ya estamos saliendo de la D. Ahí viene implícita ya un apartado de las redes ópticas pasivas, donde nos habla de los presupuestos ópticos y está reconocido. Para la parte de la IEEE se está ahondando muchísimo la parte de redes ópticas pasivas por el crecimiento y la demanda que se está requiriendo en todos los sectores, tanto que acá la están nombrando como una super POM. Y de ahí tenemos también la parte de lo que es la ITU, que es el otro organismo, donde también pone sus normatividades para las redes ópticas pasivas y ellos, bueno, trabajan tanto con la parte de GPON como la de XGPON o la NGPON para 40 gigas. Estamos hablando que dentro de no más de unos 6, 7 años estaremos hablando de NGPON, 40 gigas. En los próximos años ya estamos hablando de XGPON. Esto es a nivel carrier y a nivel empresas, bueno, estamos con GPON todavía porque es una buena necesidad y una buena tasa de transferencia acorde a los requerimientos. Pero como lo comentaba en la presentación, actualizarla es muy fácil. Tú ya tienes todo tu despliegue de la parte de la red óptica pasiva y lo único que vas a agarrar es tu OLT, tu ONT y vas a poder migrarlas o reubicar estos dispositivos en una red donde no se requiera un giga, por ejemplo, y pones la de 10 gigas y donde se requiera la de un giga, pones la de un giga. Entonces, digo, va a ser muy, 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 muy importante todo esto. Muchas gracias, mi estimado Harold. Creo que podrán compartir a veces esta visión los integradores que luego tienen la duda, ¿no? De que por qué los conectores son verdes en temas PON y estamos acostumbrados a otro color en cableado estructurado. Exactamente, sí, de hecho es muy importante la parte de los colores, ya que nos va a dar ciertas características del pulimento, de la parte de la férula. Y aquí es importantísimo porque cuando conectemos dos conectores de diferentes colores, bueno, la atenuación va a ser muy alta, que recuerden que las redes ópticas pasivas viven con el tema del presupuesto óptico. Entonces necesitamos siempre tener esa
continuidad, tanto en la parte de conectividad, desde el equipo activo, que nos dice que debe de ser lo que es un UPC, y de la parte pasiva como un APC, o sea, nada más conectando la parte de los conectores, en su caso azul del equipo activo y en su caso verde para el equipo pasivo. Me faltó comentarles que también es muy importante que nosotros aquí en México ya estamos desarrollando la norma de redes ópticas pasivas, entonces también ya estamos en México con esta normatividad. Entonces es muy importante que nos sigan para que puedan ellos ver que es algo que ya está y que ya está para quedarse. Totalmente de acuerdo, mi estimado Harold. Vamos a tener una, una plática acerca de centros de datos a las 6:30. Muy interesante. Van a haber diferentes ponentes, entonces quisiera aprovechar, mi estimado Harold, ya que con eso vamos a cerrar el día TICS. No sé si nos puedas compartir, digamos, ya sobre el tema de fibra en centros de datos. Excelente. Nosotros acá, como la parte de Furukawa, tenemos un despliegue muy fuerte dentro de la parte de centros de datos, ya que nuestro primer foco es lo que es un centro de datos totalmente óptico. ¿Para qué? Para que sea mucho más movible, mucho más viable, y las tasas de transferencias que sabemos que son inmensas. Entonces es muy importante que toda la conectividad que se tenga en un centro de datos, yo puedo decir que a partir de ya va a cambiar la parte de lo que es de cobre a mayor parte de fibra. Entonces, estos conectores de MPO, la parte de los conectores LC, los nuevos conectores CS, todos estos tipos de situaciones van a estar implícitos dentro de un centro de datos, ya que las normativas para centro de datos están emigrando tanto, están adaptándose tanto, y con esta parte que estamos viviendo, esta situación, no dudemos en que salgan otros tipos de centro de datos, ya que las centrales que se manejaban anteriormente con los carrier y SP ahora se convirtieron en centros de datos, solo que son centros de datos que tienen tecnología en su entrada de facilities con tecnología de red óptica pasiva, y ya internamente cuentan con todo lo que conlleva la parte de un centro de datos convencional o tradicional como tal. ¿Sí? Claro, mi estimado Harold, muy interesante y de acuerdo con tu visión. Nos hace favor de compartir una segunda pregunta a Daniela Delgadillo, que creo que es un pilar. Menciona aproximadamente cuánto se debe de invertir para implementarlo en una estructura básica, y si me lo permite, yo la complementaría esta pregunta con el siguiente cuestionamiento, mi estimado Harold. A partir de qué consideraciones debemos de tener para poder considerar PON en un proyecto. Perfecto. Es muy importante que cuando hablemos de un comparativo, un cableado tradicional versus un cableado de fibra óptica pasiva, que nosotros estemos visualizando que del cableado tradicional debemos de incluir lo que es el aire acondicionado, tenemos que incluir el sistema de tierra, tenemos que incluir los equipos activos, lo que son los switches, los routers, todo aquello que conlleva, ya que en una solución PON está todo eso implícito. ¿Sí? Ahora, para poder hacer que sea competitivo, tendríamos que usar por lo menos el 50% de los puertos PON que tenga la OLT. Si la OLT es de 4 puertos, por lo menos 2. Si es de 8 puertos, por lo menos 4. ¿Y qué quiere decir? Las normatividades nos dicen que podemos tener un spliteo acorde al presupuesto óptico. Por ejemplo, para la parte de Enterprise, nosotros hablamos de 32 lo que es dispositivos por puertos conectados a un puerto GPON. Quiere decir que si yo conecto una ONT de 4 puertos, tendría yo hasta 128 dispositivos conectados. Entonces, si es de 4 puertos, 256
puertos, ¿sí? O sea, dispositivos conectados, sería el 50% de lo que es el uso de mi OLT. Con eso ya podríamos nosotros visualizar esto. Recordemos que conectar o tener una solución de GPON, en este caso, versus JIP en cableado tradicional, estamos ahorrando por ahí de solo la parte de lo que es el CAPEX, es muy sencillo, de un 30-40% de inicio, nada más de cotización a cotización, ¿sí? Ahora, en puesta en marcha, en la parte de operativa, prácticamente nos daríamos al 50% sin ningún problema de ahorro. Entonces, ese ahorro que puede ser administrado para futuros proyectos o para, por ejemplo, aumentar la conectividad de un router o la conectividad de un equipo, por ejemplo, algún proyecto que se tenga y digan, por presupuesto no puedo poner un teléfono IP con video porque sale muy caro. Pero cuando tú visualizas esto con una red óptica pasiva, ese ahorro tú lo podrías meter ahora en tus teléfonos y tendrías esa ganancia extra. Por supuesto, mi estimado Harold. Muy interesante todo lo que nos has compartido. No hemos recibido alguna otra duda, entonces aprovecho para hacer la parte de los comerciales. Recuerden que nos pueden, ahí están compartiendo ciertos enlaces donde estamos teniendo este chat en WhatsApp para cuestiones de negocios, ¿no? También recordemos que el esfuerzo que se está dando en Americ Vixi para crear este evento ha sido bastante fuerte y les pedimos lo siguiente, que nos pudieran hacer favor de apoyar la iniciativa de techo. Se busca una donación desde 500 pesos, es una fundación para darle techo a la gente, y bueno, esperemos nos puedan apoyar. Vamos a tener esta plática a las 6:30 de la parte del centro de datos. Mi estimado Harold, te pediría si nos pudieras dar tus palabras para poder proceder y cerrar esta sesión, por favor. Claro, muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos a todos. Cualquier cosa que se requieran, cualquier cosa que necesiten, bueno, estamos aquí a través de Americ o lo que es un servidor, Harold Montalvo, para que podamos estar en contacto. Los dejamos y bueno, continúen con nosotros. Todavía tenemos más aquí en el Día TIC y recordemos que mañana también tenemos más eventos y más presentaciones. Claro que sí. Esta sala número 2 va a tener un corte por el momento, pero en la sala número 1 tendremos más ponencias. Entonces, amigos, los invitamos. Recordemos con el estimado Harold de ya 10 años de conocernos, ¿no? Tenemos hay una historia interesante. Los invitaría a que los que no conocen Vixi, Cala o Americ se acerquen a nosotros, por favor, para que podamos seguir haciendo unidad. En Americ tenemos una situación de mucha empatía, de mucha conexión de negocio y pues al igual que contigo, mi estimado Harold, hemos tenido ahí buen match, ¿no? De negocios. Sí, exacto. Todos acompañen y pues te agradezco mucho el tiempo, Harold, y muchas gracias a los que nos están visualizando. Gracias a todos, un abrazo y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Harold. Buenas Gracias. tardes. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tienes casa?